Buenos días a las personas en la sala, a los compañeros y compañeras legisladores, a los medios de información del país que están presentes en esta vista pública. La Comisión para el Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico abre esta vista pública en el día de hoy, miércoles 5 de octubre del 2022, siendo las 10:17 de la mañana, para atender las resoluciones de la Cámara 446 y 243. Ambas resoluciones le dan jurisdicción a esta comisión para atender todos los asuntos que tienen que ver con el contrato de Luma Energy, con la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, y también con todos los asuntos energéticos en Puerto Rico, incluyendo el área de la generación que administra la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy estamos reunidos aquí en esta vista pública, luego de que el jueves pasado se habían citado a los funcionarios de Luma y a el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, y ambos funcionarios se negaron a comparecer a esta vista, dando razones de que estaban atendiendo la emergencia energética en Puerto Rico y que por eso no podían comparecer. Se les volvió a citar para el lunes pasado, dejándoles saber que si no comparecían íbamos a acudir al tribunal para que fueran citados so pena de desacato. El lunes pospusimos la vista para hoy miércoles debido a que venía la visita del presidente de los Estados Unidos a Puerto Rico, el honorable Joe Biden. Y en respeto a esa visita y entendiendo que probablemente los funcionarios de Luma y de la autoridad pues pudieran tener que atender asuntos relacionados a esa visita, pues pusimos la vista para el día de hoy. Aún así, Luma intentó nuevamente de excusarse de esta vista, al igual que el ingeniero Josué Colón, con los mismos alegatos de que estaban atendiendo el restablecimiento del servicio eléctrico en Puerto Rico, y le volvimos a percibir que si no comparecían íbamos a ir al tribunal para que lo citaran so pena de desacato. No obstante, hicimos gestiones con la Fortaleza, con algunos funcionarios de la Fortaleza, para que hicieran peticiones tanto a Luma como a el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, para que ambos funcionarios comparecieran a esta citación y evitáramos un pleito que le iba a costar miles de dólares al pueblo de Puerto Rico nuevamente en los tribunales por no comparecer a la citación. También le habíamos dado unos términos a Josué Colón para entregar unos documentos requeridos, los cuales entregó el viernes pasado. Le habíamos hecho la misma petición al señor Wensteinsby, no se habían cumplido con ellos hasta el día de ayer, que se cumplió. Por lo menos entendemos que entregaron los documentos, estamos revisando si son los documentos que se les requirieron. Al igual que los documentos que entregó Josué Colón, estamos revisando si los documentos son los documentos que le fueron requeridos. Dejamos esto claro para el récord, para que sepan cuál es el historial de por qué estamos aquí hoy. La citación a estas vistas públicas está encaminada a que ambos funcionarios puedan explicarle al pueblo de Puerto Rico a través de las preguntas puntuales que puedan hacer los representantes de esta comisión y los representantes de distritos que están autorizados por el presidente de la Cámara a formar parte de esta vista pública. Los 40 representantes de distrito que quieran comparecer lo pueden hacer, sea presencialmente o sea vía Zoom, para hacer sus preguntas puntuales de las situaciones que están enfrentando sus distritos representativos, que incluyen los 78 municipios de Puerto Rico. Quiero reconocer primero los legisladores presentes y luego vamos a hacer una serie de advertencias antes de continuar con la vista pública. Me informaron ya que el señor Josué Colón está de camino aquí, que debe estar presente a eso de las 10:30 con los funcionarios de la autoridad. Está presente el compañero Jorge Rivera Segarra, buenos días, miembro de esta comisión, el compañero Denis Márquez Lebrón, que es el portavoz del Partido Independentista de la Cámara, miembro de esta comisión. Muy buenos días. La compañera Mariana Nogales Molineri, que es portavoz del Partido Victoria Ciudadana y miembro de esta comisión, el compañero
presidente de la Comisión de Hacienda y miembro vicepresidente de esta comisión, el compañero Jesús Santa Rodríguez. Bienvenido, compañero. Está el compañero que, aunque no temporalmente es miembro de esta comisión, representante de distrito del área de Bayamón, y creo que también Toalta, Junior. Bayamón. Bayamón solo ahora, muy bien. Y en representación del primer alcalde que dijo que estaba disponible para ayudar. Muy bien, lo sé que es así. Bienvenido, compañero Junior Pérez. Gracias por estar aquí. Miembro del Partido Nuevo Progresista, representante de distrito. No sé si ya por Zoom han entrado algunos compañeros. Según vayan entrando, me lo notifican para reconocerlos. En el día de hoy, la compañera Lidia Méndez Silva, representante de Sabana Grande, Laja, Guánica, Yauco y Maricao, nada más y nada menos, y vicepresidenta de esta Cámara de Representantes, miembro de esta comisión también. Bienvenida, compañera. Están presentes con nosotros ya aquí y que van a hablar a nombre de la empresa Luma Energy, el ingeniero, el señor Wayne Stacy, presidente y CEO de Luma Energy, el ingeniero Daniel Hernández, que es director de Renovables y Enlace con la AEE y la Generación, el ingeniero Juan Rodríguez, que es vicepresidente de Programas Capitales y jefe de la sección de evaluación de daños. Bienvenidos a los tres. Veo que hay otros funcionarios de Luma, pero asumo que estos tres son los que van a deponer. Le pregunto al señor Wayne Stacy si estas tres personas, incluyéndolo usted, o sea, estas dos personas y usted, son los que van a hablar en el día de hoy. Yes, and in addition, Andy Andro, who was the ROC commander for our San Juan Incident Command Center, and Victor Zapota, who's the foreman from Fajardo. Ellos también van a hablar. Sí, además de Andy Ambro, comandante en San Juan, y Víctor Cepeda, el foreman en Fajardo. Ellos van a hablar también, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Ya en breve le vamos a advertir lo que significa de poner bajo juramento en esta comisión y le vamos a tomar juramento, pero primero quiero que se le entregue a los abogados de Luma que están aquí, el abogado Torres Viada y el abogado Andreu, que representan a Luma y al señor Wayne Stacy. Le estamos entregando a ambos copia del reglamento de la Cámara, específicamente de lo que atañe a la intervención de los abogados en esta comisión, que ellos lo conocen bien porque ya han visto el reglamento y lo deben haber examinado, pero para estar claro, se las estamos entregando en el día de hoy, donde estas reglas establecen claramente que no pueden intervenir a hablar en la comisión a menos que el presidente le dé la autorización y lo reconozca para ellos, que no pueden estar asesorando a su cliente a menos que se le autorice a asesorarlo cuando él lo pida, que no pueden contestar por su cliente, y las reglas son claras y específicas, están en blanco y negro, las conocen porque se le dio el reglamento y se lo acaban de entregar para evitarnos contratiempos y choques durante esta vista pública. Dejamos eso claro para récord. Le vamos a pedir a todos los funcionarios de Luma, y vamos a tener que repetir este ejercicio con el ingeniero Josué Colón y los funcionarios que vengan posteriormente de la Autoridad de Energía Eléctrica, que lamento que estén tarde, que se pongan de pie los 5 funcionarios de Luma que van a hablar en algún momento, que pudieran intervenir para tomarle juramento. Estoy hablando de los que vayan a hablar. Primero, siéntese en lo que le leo las advertencias, perdónenme, para que no tengan que esperar de pie, perdónenme. Las advertencias de poner en esta comisión bajo juramento son las siguientes. Llegó el ingeniero José Colón, que bueno, vamos a esperar que se ubique. Voy a decretar un breve receso para entonces tomarle juramento a todos de una vez.
Se reanudan los trabajos. Ya está presente el ingeniero Josué Colón Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. También lo acompaña, creo que ingeniero también, el ingeniero Ángel Pérez, director de las operaciones del área de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hay un grupo de funcionarios de la autoridad que le voy a pedir uno a uno que se pasen el micrófono, se pongan de pie, se identifiquen, me digan el título que tienen para luego tomarle el juramento a todos. Deje que le abran el micrófono, sí. Miren a ver ahora. No se oye, ¿está abierto el micrófono? Sí. Hay otro ahí, mira a ver. Quiero reconocer hoy la presencia también en la vista pública de... perdónenme, me piden que excuse a la representante Lizy Burgos, que es la portavoz del Partido Dignidad aquí en la Cámara, en la comisión. Está por Zoom, entró. Porque dice excusada. Pues entró por Zoom. Y está la representante del distrito de Humacao, Inaguabo, Sol Higgins Cuadrado. Buenos días. Bienvenida, compañera. Y excusamos al compañero Roberto Rivera Ruiz de Porra. Y reconocemos la presencia en la sala del senador del Partido Victoria Ciudadana en el Senado, el compañero senador Rafael Bernabe. Bienvenido, senador. Gracias. Vamos entonces, adelante. Buenos días, ingeniero Ferdinand Córrega, administrador de generación. Buenos días, mi nombre es Ezequiel Nieves, especialista de proyectos de la Oficina de Fondos Federales de Autoridad de Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Miguel Bermúdez, jefe de la división de riego, represa y embalse. Buenos días, Lorena Torres, administradora de la Oficina de Combustible. Buen día, licenciado Francisco Santos, de la Oficina de Gerencia de Proyectos de Está la plana mayor aquí de la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de generación. Bienvenidos a todos. Voy a leerle las advertencias a todos y luego le tomamos el juramento en forma grupal. El compañero Denis Márquez. Están dos funcionarios de identificarse. ¿Cuáles son? A la derecha. Perdóneme, sí. Si me le pasan el micrófono, discúlpenme. Y en lo que le pasan el micrófono, señor Wenstacey, usted nos dijo que alguien de nombre Angie iba a deponer también, o que está aquí con usted, o que va a deponer. Ok, fue que la compañera entendió Angie, es Andy, perdón. Sí, es que ella me estaba preguntando y por eso lo aclaré. Gracias. Adelante. No lo oímos para nada en el micrófono. Es importante porque si no, no se graba. Buenos días. Sí, licenciado sí. Richard Cruz Franqui, consultor jurídico. ¿De qué? De la Autoridad de Energía. Muy bien, gracias. Buenos días, ingeniero Jaime Umpierre, jefe de la División Centrales Hidrogas y Cambarache. Muchas gracias. Según dispone la sección 3.18 del reglamento de esta comisión, vamos a proceder a tomarle el juramento a todos y cada uno de los funcionarios de Luma Energy y de la Autoridad de Energía Eléctrica presentes aquí, y le vamos a leer las advertencias legales a las que estarán sujetos todos los que hablen en esta vista pública bajo juramento durante el curso de la misma. Se les advierte que obstruir, impedir o demorar sin justa causa los trabajos de esta comisión pudieran conllevar que la comisión acuda al tribunal para que se determine si ustedes o alguno de ustedes incurrió en el delito de obstrucción a la función legislativa. Se les advierte que obstaculizar el proceso investigativo legislativo pudiese conllevar que la comisión acuda al tribunal para que se determine si ustedes o alguno de ustedes incurrió en el delito de obstrucción a la función legislativa. Se les advierte que proveer información falsa con conocimiento de su falsedad y bajo juramento en esta comisión pudiese conllevar que la comisión acuda al tribunal para que se determine si ustedes o alguno de ustedes incurrió en el delito de perjurio. Tienen derecho a permanecer callados sin negarse a contestar las preguntas de esta comisión, y la comisión tiene el derecho de acudir al tribunal para que se le ordene contestar las preguntas. Todo lo que ustedes digan puede ser y será utilizado en su contra en el tribunal de ser necesario. Tienen derecho a consultar con su abogado antes de deponer a esta vista pública, lo cual deben conocer porque se le envió el reglamento. Tienen derecho a estar asistidos
de un abogado durante su interrogatorio en esta comisión. Si alguno de ustedes se somete al interrogatorio de esta comisión sin la presencia de un abogado y entiende que necesite la asistencia de uno, puede solicitarlo para nosotros dar la oportunidad de que así lo puedan hacer. Luego de haber oído y de explicarle estos derechos que tienen, le voy a preguntar al señor Wayne Stacey si está aquí acompañado de abogados para asistirle y para asesorarlo en los aspectos legales durante su exposición en esta vista pública. Sí. Y también quiero saber si esos abogados están también para asesorar al resto de los funcionarios de Luma. Yes, they are. Sí. Y quiero que diga los nombres de ambos abogados para que queden en récord, por favor. Daniel Hernández lo puede asistir y decir los nombres de los abogados si lo sabe. Frank Torres Viada y José Andreu. Es Muchas el nombre gracias. completo. Muchas gracias. Le pregunto al ingeniero Josué Colón si él tiene aquí abogados que lo van a asesorar en los aspectos legales durante su exposición en esta vista pública o si va a deponer sin la asistencia de abogados. Vamos a deponer sin la asistencia de abogados. Porque aquí hay una persona que es del área legal, pero está en esa función del área legal dentro de la autoridad. Correcto, está como consultor jurídico de la autoridad. Muchas gracias. Por favor, todas las personas que representan a Luma y a la autoridad se ponen de pie. Pueden levantar la mano izquierda o la derecha, para mí es indistinto, por favor. Y la pregunta la van a contestar todos por igual. ¿Juran ustedes decir la verdad de todo lo que se les pregunta en el día de hoy en el transcurso de esta vista pública? Sí, lo juramos. Todos los funcionarios dicen que sí, debidamente juramentados, se pueden sentar. Sí, lo tenemos, pero si no te los proveemos, porque tenemos ahí. Sí, no hay problema. Sí. Señor Wayne Stacey, le pregunto si usted tiene una ponencia escrita que ya ha sometido a la comisión y que vaya a leer. Sí. Yes. Ingeniero Josué Colón, le pregunto si usted tiene una ponencia escrita que haya sometido a la comisión y que vaya a leer. Tengo una ponencia escrita que fue sometida ante la comisión, pero yo diría que pues ya la ponencia se entregó y fue distribuida a los legisladores. Y fue distribuida, estamos listos para las preguntas. Ok, perfecto, que no la va a leer. El señor Wayne Stacey tiene una ponencia que quiere leer, adelante. Le vamos a pedir, señor Wayne Stacey, que vaya despacio para que le permita... necesito que le den un micrófono inalámbrico a la traductora para que le permita a la traductora ir traduciendo al español para beneficio de los legisladores y del pueblo de Puerto Rico lo que usted diga en el idioma inglés. La ponencia fue recibida en español y en el idioma inglés para beneficio de los legisladores, que espero que tengan ambas. Adelante, señor Stacey. Gracias. Chair Torres Cruz, honorable members of the Committee on Economic Development, Planning, Telecommunications, Public-Private Partnerships, and Energy, District Representatives, good morning all. Buenos días al presidente Torres Cruz, a los miembros honorables de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía y a los representantes. My name is Wayne Stensby. I am the President and CEO of Luma. Yo soy Wayne Stensby, el presidente y principal oficial ejecutivo de Luma. I'm very pleased to be joined here this morning with members of our Incident Command Team, including Section Chief and Damage Assessment Officer, Engineer Juan Rodriguez. Me complace estar aquí esta mañana con los miembros del equipo de comando de incidentes, incluido el director de la sección y oficial de evaluación de daños, el ingeniero Juan Rodríguez. Liaison Officer, Engineer Danielle Hernandez.
El oficial de enlace de generación, el ingeniero Daniel Hernández. San Juan Rock Incident Commander Andy Andrew. El comandante de incidentes del ROC de San Juan, Andy Andreu. Fajardo Foreman Victor Cepeda. El encargado de Fajardo, Víctor Cepeda. I would like to start off by saying that over the last 17 days, the over 3,000 men and women of LUMA, our local and federal partners, including PREPA, PREMBI, FEMA, DOE, and others, have worked cooperatively and tirelessly to respond to the devastating effects of Hurricane Fiona. Quisiera comenzar diciendo que por los pasados 17 días, los más de 3,000 hombres y mujeres de LUMA, junto con los colaboradores locales y federales que incluyen al negociado de manejo de emergencias, FEMA, el Departamento de Energía y otros, han trabajado en conjunto y sin descansar para responder a los efectos devastadores del huracán Fiona. The timeline of our response is on the poster board behind you. La cronología de nuestra respuesta está en esa pancarta en la parte posterior de esta sala. In difficult and trying conditions, we have preliminarily assessed damage, made critical repairs to damaged electric infrastructure, overcome access issues related to roads and bridge damage, led the re-energization of the electric system, and restored power as quickly and safely as possible to all of our customers that we are privileged to serve. Durante estas condiciones difíciles hemos evaluado preliminarmente los daños, hemos hecho reparaciones cruciales en la infraestructura eléctrica dañada, hemos superado daños significativos en acceso a las carreteras y puentes, hemos dirigido el apoyo en la reenergización del sistema y restablecido el servicio de todos los clientes a quienes tenemos el privilegio de servir de forma más rápida y segura posible. I would like to specifically thank President Biden, FEMA, and the entire Biden administration for their support and their commitment to the people of Puerto Rico. También quisiera agradecerles al presidente Biden, a FEMA y a toda la administración del presidente Biden por su apoyo y el compromiso que tienen para con el pueblo de Puerto Rico. As President Biden said on Monday, it's in times of crisis that we come together. We put our political differences and agendas aside and do what is best for the people that we are all privileged to serve. Como expresó el presidente Biden el lunes, es en estos tiempos de crisis cuando nos unimos. Debemos dejar nuestras diferencias y agendas políticas a un lado y hacer lo que más le beneficie a las personas a quienes tenemos el privilegio de servir. This is a lesson and has defined how we approached this hurricane, and it still guides us in our ongoing restoration efforts in the areas hardest hit by what was a Category 1 storm. Esta es una lección que definió la manera de manejar este huracán y continúa siendo nuestro punto de referencia en nuestros esfuerzos de restablecer continuamente en las zonas más afectadas por este huracán categoría 1. To be clear, LUMA, as the transmission and distribution operator, has no political agenda nor political goal. Para que quede claro, LUMA, como operadora del sistema de transmisión y distribución, no tiene una agenda ni objetivo político. We have one overriding mission, and that is to build a better, more reliable, and cleaner energy future that addresses the years and decades of operational neglect, financial mismanagement, and lack of maintenance that has weakened every aspect of the electric system. Tenemos una misión principal: construir un futuro energético mejor, más confiable y más limpio, y abordar daños y décadas de abandono operacional, mal manejo financiero y falta de mantenimiento que ha debilitado todas las facetas de la red eléctrica. These failures, which long predate LUMA, are the realities that we've inherited and they cannot be denied. Estos fracasos que preceden a LUMA por mucho son realidades que la empresa heredó y que no se pueden negar. That said, what the LUMA men and women can do
and have done is make progress, real progress, that moves Puerto Rico forward to a better energy future and better prepares us for crises like a Category 1 hurricane. Dicho esto, lo que pueden hacer los hombres y mujeres de Luma es progresar. Este progreso encamina a Puerto Rico hacia un mejor futuro energético y nos prepara mejor para una crisis como un huracán categoría 1. To that end, as of this morning, we have now restored power to more than 95% of customers across Puerto Rico. More specifically, we have also restored power to 100% of the Level 1 critical healthcare facilities in just 12 days and to 95% of PRASA's facilities in 14 days. Así, al día de hoy hemos restablecido el servicio eléctrico de 94% de todos los clientes a través de Puerto Rico. Particularmente hemos restablecido el servicio del 100% de las instalaciones de cuidado de salud crítico en tan solo 12 días y el 95% de las instalaciones de acueductos en 14 días. Regionally, we have restored power to 100% of the customers in the service areas of San Juan and Bayamón, over 97% in Arecibo and Caguas, and we have restored over 91% of the customers in Ponce. In Mayahuez, one of the hardest hit regions, today we have over 700 utility workers in the field working hard to ensure that every single customer is restored. En las distintas regiones hemos restablecido el servicio del 100% de los clientes en las áreas de servicio de San Juan y Bayamón, más de 96% en Arecibo y Caguas y más del 90% de los clientes en Ponce. En Mayagüez, una de las regiones más afectadas, contamos con más de 700 trabajadores en el campo que están trabajando arduamente para garantizar que se establezca el servicio de todos los clientes. And while we recognize that there is more work to do, the pace of this recovery is a testament to the professionalism of the LUMA team, the specialized training of our workforce, our adoption of an emergency response plan, emergency training, and coordination with all of our local and federal partner agencies. Aunque reconocemos que aún queda mucho por hacer, el ritmo y paso de este proceso de recuperación es prueba del profesionalismo del equipo en Luma, la preparación especializada de nuestra fuerza laboral, la adopción de un plan de respuesta a emergencias, nuestra preparación para emergencias y nuestra coordinación con agencias locales y federales. And if anyone wants to know the difference between LUMA and the past, it is this. Y si alguien quisiera saber cuál es la diferencia entre Luma y lo que teníamos en el pasado, es la siguiente. LUMA was able to restore power to more than 90% of customers in 12 days. Whereas following the aftermath of Hurricane Maria, customers remained out of power for nearly a year. Luma restableció el servicio del 90% de los clientes en 12 días, mientras que luego del paso del huracán María, los clientes estuvieron sin servicio por casi un año. Now some will say the power should never have gone out, even with a hurricane. Ahora, algunos dirán que la luz no debió haberse ido en ningún momento, aún durante el huracán. Let me be clear. No electrical infrastructure can withstand the direct hit from a major hurricane without damage. This is the case in Florida, the case in South Carolina, the case in Eastern Canada, which were each hit by recent hurricanes and where in many cases the power may not be restored in some areas for weeks and months. Les soy claro, ninguna estructura eléctrica puede soportar el impacto directo de un huracán sin sufrir daños. Este fue el caso en la Florida, Carolina del Sur y el este de Canadá, que recientemente fueron impactados por huracanes, y donde el servicio puede tardar semanas o meses en restablecerse en algunas zonas. Let me be more specific about our response, how we mobilized prior to, during, and after Hurricane Fiona. Voy a ser más específico en cuanto a nuestra respuesta y cómo nos movilizamos antes de, durante y después del huracán Fiona. On Wednesday, September the 14th, 4 days before the impact, LUMA began preparations for a Level 1 natural disaster
and we began to mobilize our field assets. We El- were ready to deploy over 2,000 trained and qualified utility workers representing more than 660 crews. El miércoles 14 de septiembre, 4 días antes de la llegada del huracán, Luma comenzó a prepararse para un desastre natural a nivel 1 y a movilizar los activos del campo. Estábamos preparados para despachar a más de 2,000 trabajadores de servicios públicos adiestrados y capacitados, lo que representó más de 660 brigadas. We worked with qualified local contractors, including Roman Electric, Marathon, Electric Co-op, Continental Lord, Technique, and Multicom. Trabajamos de la mano con contratistas locales capacitados, entre ellos Roman Electric Contractors, Marathon, Electric Co-op, Continental Lord, Technic y Multicom. We also welcomed the assistance of 221 additional highly trained field workers from Quanta Services who began to fly to Puerto Rico hours after the storm passed and who had already pre-positioned equipment here on the island 2 years ago. También cogimos la asistencia de 221 trabajadores de campo altamente capacitados y adiestrados de Quanta Services, quienes comenzaron a volar sobre Puerto Rico a tan solo horas del paso de la tormenta y quienes tenían equipos preposicionados en la isla desde hace 2 años. Even before Fiona had completely passed, Luma began conducting thousands of miles of aerial and on-the-ground patrols to assess the damage to the electrical infrastructure. Aún antes de que Fiona saliera de Puerto Rico del todo, Luma había comenzado a llevar a cabo patrullajes aéreos y por tierra de miles de millas para evaluar los daños a la infraestructura eléctrica. And what we found in those first days, and we have pictures of it on our boards in the background, is that 50% of the distribution feeders, 30% of the transmission lines sustained damage, and 7 substations were submerged underwater. Lo que encontramos en esos primeros días, de lo cual tenemos imágenes en la parte posterior de esta sala, fue que el 50% de los alimentadores de distribución y el 30% de las líneas de distribución sufrieron daños y 7 subestaciones estaban sumergidas bajo agua. Throughout this crisis, we followed a FEMA-approved emergency response plan that focused on restoring power to critical facilities and services such as hospitals first. A lo largo de esta crisis, seguimos un plan de respuesta a emergencias aprobado por FEMA, el cual se enfocaba en restablecer el servicio en servicios e instalaciones cruciales como los hospitales, primeramente. Some of you, I expect, will suggest that the speed of restoration should have even been faster. Imagino que algunos de ustedes insinuarán que el tiempo de restablecimiento debió haber sido mucho más rápido. The speed of restoration was, by any measure, a historic achievement, especially when compared to the response following Hurricane Maria. La realidad es que desde cualquier punto de vista, el tiempo de restablecimiento fue un logro histórico, especialmente al compararlo con la respuesta fracasada tras el huracán María. Some may also suggest that not only should we have restored power faster, but we should have prioritized certain areas more. Algunos también insinuarán que no solo debimos restablecer el servicio de forma más rápida, sino también haberles dado más prioridad a otras zonas. ¿Necesita alguna ayuda, señor Stensby? Bien. The fact is, we began restoring customers immediately, even during the storm. We must carry out damage assessments in order to complete initial repairs, and we cannot restore power immediately if we lack sufficient generation or if there is significant damage to the electric grid. This is an integrated system, and we must follow a carefully, technically sound process, and repairs must be done correctly.
Lo cierto es que comenzamos a restablecer el servicio de los clientes de forma inmediata, incluso durante la tormenta. Debemos llevar a cabo evaluaciones de daños para completar reparaciones preliminares y no podemos restablecer el servicio inmediatamente si no contamos con la generación suficiente o si hay daños significativos en la red eléctrica. Este sistema es un sistema integrado. Debemos seguir un proceso técnico adecuado y las reparaciones deben hacerse de manera correcta. Some of you may ask, why did you not let non-LUMA personnel carry out the work? Algunos se preguntarán por qué no permitimos que personal que no fuera de LUMA hiciera esos trabajos. Respectfully, in no part of the United States or the modern world are untrained and uncertified utility workers permitted to conduct electric repairs. Such a practice has the potential to complicate, delay, and endanger power restoration efforts. LUMA values public and worker safety, and we will not sacrifice a person's life for expediency. Respetuosamente, en ninguna parte de los Estados Unidos o el mundo actual se permite que trabajadores de servicios públicos no certificados y sin la debida capacitación lleven a cabo reparaciones en una red eléctrica. Prácticas como esa tienen el potencial de complicar, atrasar y poner en peligro todos los esfuerzos de restablecimiento. LUMA valora la seguridad pública y la de los trabajadores, y no sacrificaremos la vida de alguien por conveniencia. Lastly, I would hope that today's hearings provide ample opportunity for this esteemed body in order to thank all Puerto Rico's first responders, PREPA personnel, other generators, and the men and women of LUMA who have done an incredibly difficult job to help the people of Puerto Rico recover from yet another terrible hurricane. Por último, espero que las vistas de hoy les brinden una oportunidad de darles las gracias a nuestro personal de primera respuesta en Puerto Rico, al personal de la Autoridad de Energía Eléctrica, a otras generatrices y a los hombres y mujeres de LUMA, quienes han hecho un trabajo increíblemente difícil para ayudar al pueblo de Puerto Rico a recuperarse de otro huracán devastador. Now, more than ever, is the time for us to come together, to respect each other, to work with each other, to put politics aside, and to focus on how we help those impacted by Fiona and how we continue to build a better and more reliable energy future for the generations to come. Ahora más que nunca es el momento para unirnos, respetarnos, trabajar juntos, poner la política hacia un lado y enfocarnos en cómo ayudar a aquellos afectados por Fiona y cómo podemos continuar construyendo un mejor futuro energético que sea más confiable para las generaciones venideras. Thank you. Now prepared to take your questions. Muchas gracias. Ahora puedo contestar cualquier pregunta. Wow, no sé por dónde empezar. Porque yo tenía aquí un montón de preguntas para usted que las voy a hacer, pero tengo que empezar por otro lugar. Señor Wenstavy, explíquele al pueblo de Puerto Rico que usted llama que dejemos la política a un lado. ¿A qué política usted se refiere? ¿A qué agendas políticas usted se refiere? Explíquele al pueblo de Puerto Rico y a esta comisión a qué agendas políticas usted se refiere. We are here in front of you today to talk about Hurricane Fiona, a Category 1 hurricane that brought a tremendous amount of wind, a tremendous amount of rain, and has caused significant damage across the electric system. That's our role. Deje que ella traduzca, adelante. Sí, traduzca. Para que el pueblo escuche bien, porque la pregunta mía es directa, señor Wenstavy. Usted dijo que hay agendas políticas, que las dejemos a un lado. Yo quiero que usted le explique al país cuáles son las agendas políticas. Nosotros estamos aquí para hablar del huracán Fiona, que fue un huracán categoría 1, que trajo mucho viento, mucha lluvia y causó daños significativos al sistema eléctrico. Explíquenos cuáles son las agendas políticas que usted ha identificado, que usted dice que las dejemos a un lado. Porque si usted dice que hay que dejarlas a un lado es porque usted entiende que hay una agenda política y usted la ha identificado. Explíquela.
As I said, sir, we are here to discuss Hurricane Fiona and the damage that it has caused to the electric system. Como mencioné, estoy aquí para hablar del huracán Fiona y el daño significativo que ha causado al sistema. ¿Usted entiende que la fiscalización de la Asamblea Legislativa sobre Luma es una agenda política? Le pregunto. I understand, sir, that the oversight of your esteemed commission follows the rules and the regulations set out in law. That's what I understand. Yo entiendo que la fiscalización va a tono con las reglas y las leyes. Entonces no es una agenda política. Si alguien tiene agenda política, no es en esta Asamblea Legislativa. Que nosotros reclamemos por el uso de los fondos públicos, que reclamemos que se hagan los proyectos que se tienen que hacer, que fiscalicemos que ustedes tengan el personal técnico necesario para responder al contrato millonario que se le dio a Cuanta y Asco, que son sus empresas dueñas matrices. No es agenda política, se llama fiscalización de los fondos públicos con los que se le paga a usted y al resto del personal de Luma. Usted nos pide que le demos las gracias a los empleados de Luma. Yo le voy a dar las gracias a los miles de hombres y mujeres que trabajan en línea para Luma, que hacen el trabajo, pero a las malas decisiones gerenciales no le podemos dar las gracias. A la ineptitud gerencial de la alta gerencia de Luma no le podemos dar las gracias, para dejarlo claro en el récord. Ahora le voy a preguntar, señor Wenstacey. Usted habla que Luma tiene 60 a 70 brigadas. Explíquenos qué es una brigada de Luma. ¿60 o 70, dijo él? Que tenía entre 60 a 70 brigadas. ¿Ah? ¿660? Muchachos, estaría Puerto Rico inundado de trabajadores de Luma. Explíquenos dónde están esas 600 brigadas. Explíquenos. ¿Y cómo se compone una brigada de Luma? ¿Y dónde están esas 660? Y queremos la lista de esas 660 brigadas en 3 días laborables. Le voy a requerir que le entregue a esta comisión la lista de las 660 brigadas, cómo están compuestas, los nombres y puestos que ocupa cada persona que está en esa brigada y dónde las tienen distribuidas. Explíquenos qué es una brigada de Luma. I'm not clear. Are you asking me to follow up, or are you asking for an explanation? No estoy entendiendo. Usted me está pidiendo... Quiero una explicación de lo que es una brigada de Luma. ¿De qué se compone? ¿Qué personal compone una brigada de Luma? Porque usted dice que tienen 660. Yo quiero que usted nos diga, al pueblo de Puerto Rico y a estos legisladores, ¿de qué se compone, de qué personal se compone una brigada de Luma? Díganos. Vamos a empezar por ahí tranquilo, vamos con calma. Sí, dígame. Like every other utility in the world, Luma Field Crews... Perdóneme, no le estoy hablando del mundo. Como le todo estoy servicio hablando, público perdóneme en un el momentito, mundo. perdóneme un momentito, traductora. Can I answer the question? Sí, un momento. Yo le hice una pregunta directa. En Puerto Rico, en Luma, ¿de qué se compone una brigada en Luma? No en el mundo. Like every other utility in the modern world, Luma has designed an organization that has many forms of technical expertise and field crews. Today, like every other utility in the world, we have transmission crews. Tradúcalo, porque no voy a perder tiempo con el señor Wenstacey. Tengo muchas cosas que preguntar. Tradúcalo. Como cualquier otro servicio público, Luma ha diseñado una organización que tiene muchos tipos de, muchas formas de pericia técnica y de brigadas. Tenemos brigadas al día de hoy, como en cualquier otro servicio público en el mundo, brigadas de transmisión, brigadas de... Una brigada de, escúchenme,
una brigada de Luma que va a hacer reparaciones de línea, ¿tiene cuántos celadores de línea? There are many configurations of line crews. We have transmission crews, we have distribution Pues mire crews, lo que vamos we a have hacer, señor subs- Wenstey, Tenemos para muchas que no siga, configuraciones de siga brigadas. patinando en la respuesta a la pregunta. Le vamos a dar 3 días para que usted envíe la lista de las 660 brigadas que usted dice que tiene Luma. ¿Cuáles son de transmisión? ¿Cuáles son de distribución? ¿Cuáles son de reparación? De lo que sean, las va a identificar. Y va a identificar en cada brigada los nombres de los empleados y los puestos que ocupan allí, que son, si son celadores, si son capataces, si son ingenieros, si son técnicos de lo que sea. Tiene 3 días para proveer esa información a la comisión. Le voy a preguntar, que usted dijo que trajeron 221 trabajadores de la compañía Quanta a Puerto Rico. Le pregunto, ¿cuándo llegaron esos trabajadores al país? They arrived in Puerto Rico immediately following. No, immediately the storm. no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo comenzaron a llegar aquí? They began arriving on the Monday following the storm. Todos llegaron aquí. Comenzaron a llegar el lunes luego de la tormenta. Todos llegaron aquí el lunes. Los 221. They were sequenced over 2 to 3 days. Estuvieron llegando a lo largo de 2 o 3 días. Nosotros queremos una lista de esos 221 celadores que llegaron a Puerto Rico de Quanta y desde cuándo comenzaron a trabajar para Luma en Puerto Rico. Tiene 3 días para proveernos esa información. Y lo que nos cuesta cada hora de trabajo de ese personal que ustedes trajeron de Quanta a Puerto Rico. Lo que le cuesta al pueblo de Puerto Rico por hora. Cada celador de esos que trajeron aquí, cuáles son los beneficios que se le están dando. Le pregunto, señor Wenstey, ¿cuántos clientes quedan al día de hoy sin servicio de energía eléctrica? As of this morning, we have restored the electricity to more than 95% of our customers. A esta mañana ya hemos restaurado el servicio a más de 95% de nuestros clientes. ¿Cuántos abonados están sin servicio? En número, no en por ciento, en número. As of this morning, we have restored the power to more than 95% of our customers. There remains 76,250 customers where our teams are presently dedicated and working to get every last customer restored. A esta mañana, como dije, ya hemos restaurado el servicio a más de 95% de los abonados. Aún quedan 76,250 abonados para quienes nuestro equipo dedicado está trabajando arduamente para restaurarles el servicio. ¿Quién levanta esa estadística de por cientos y número de abonados sin servicio de energía eléctrica? ¿Quién le da a usted esa estadística? ¿De dónde sale esa estadística? ¿Quién la produce? We produce it as the transmission and distribution operator. Transmission and distribution operator. Operator. ¿Y quién en Luma Nosotros suministramos esa información como los operadores de transmisión y ¿Y distribución. quién recopila esa data? En Luma tiene que haber alguien que se encarga de eso. ¿Quién es? That data is produced inside of our Luma Emergency Operations Center and is pulled together by the Planning and Intelligence section. Le pregunto si esa información sale del Centro de Operaciones Energéticas de Transmisión y Distribución y donde llega la generación en Monacillo.
my response was, it comes from inside of our LEOC structure. ¿Y quién in está a the cargo de esa planning and estadística? Señor intelligence Wentevio, esto es section. sencillo. Usted, hace meses que no lo veíamos. La gente especulaba si usted estaba aquí en Puerto Rico o no estaba. La pregunta directa a usted es, ¿quién en Luma levanta esa estadística? Tiene que haber un funcionario que se encarga de eso para proveérsela a usted. ¿Quién es? O la valida. ¿Quién es? Today, because we are activated in an emergency response mode. Tiene 3 días para darnos el nombre de la persona Would you que let se me encarga answer de the la question? estadística. Tiene 3 días para entregarnos el nombre completo de la persona que está a cargo de levantar esa estadística diaria de las personas que están sin energía eléctrica en Puerto Rico. 3 días laborables para hacerlo. Le It is pregunto, our Alpha Shift Incident Commander. Es nuestro comandante de incidentes ¿Quién es ese? del turno alfa. ¿quién es ese? Today, it is Lawrence Kazmersky. Al día de hoy es Lauren Kazmersky. ¿Y quién es esa persona? O sea, ¿de dónde vino esa persona? De la Autoridad de Energía Eléctrica, estaba allí en el centro de operaciones, un funcionario nuevo que trajo Luma. He's a Luma employee, and today he is our Alpha Shift Incident Commander in our Luma Emergency Operations Center. Le Él es un pregunto, empleado de Luma y está en nuestro centro de comando de operaciones de emergencia. si fuera de Luma levantar, quiero reconocer la presencia del señor presidente de la Cámara en esta vista pública, el honorable Rafael Hernández Montañez. Bienvenido, señor presidente. Y también quiero reconocer que está Ángel Tito Furquet, que se unió por Zoom, y Aníbal Díaz Collazo, que es miembro de esta comisión. Y son representantes de distrito y obviamente el vicepresidente de la Cámara, José Coni Varela. Bienvenido, compañero. Quiero preguntarle, usted trajo una estadística muy interesante aquí. Dice que el 30% de las líneas de transmisión sufrieron daños con la tormenta tropical que pasó al sur de Puerto Rico sobre el mar y no sobre la isla. Que 7 subestaciones fueron sumergidas. Y yo le pregunto, porque yo miro para allá y veo fotos ahí de agua, pero no veo ninguna foto de una subestación sumergida en agua. Le pregunto, ¿por qué si hablan de subestaciones no la vemos? Sí, quiero verla. Honorable presidente. Identifíquese para récord. Ingeniero Daniel Hernández Morales. Sí. En la foto, ciertamente hay una subestación. Que no se nota bien, la de Cabo Rojo. La que está a mano, a la parte de abajo de la foto, en la parte izquierda. La de Cabo esa Rojo. es la subestación. La de Cabo Rojo dice allí. Esa subestación puntualmente se llama Las Acacias. Esa está más o menos en área de hormiguero. No, por pues ahí. allí dice Cabo Rojo, es lo que dice. En Sí. esa área, pero Sí. es hormiguero. Sí. Esa subestación. ¿Cuáles son las otras 6? Las otras 6 subestaciones son Dorado, que también se inundó durante el huracán María. Dorado es la subestación que está al lado de Huácaro, ¿verdad? Esa subestación se inundó de la misma forma durante el huracán María. Las otras son San José en Utuado, que también se inundó durante el huracán María, que pues, eso evidencia que la cantidad de agua que se recibió fue similar en ese sentido. Las otras son en San Lorenzo, Portugués y Naranjo, una en Ponce y una en Yauco. Esas son las 7 subestaciones que se inundaron. Señor Juan Stacy, le pregunto, usted ahorita comparó que ustedes han respondido más rápido a restablecer el servicio eléctrico que cuando el huracán María. Le pregunto si usted estaba aquí en Puerto Rico cuando el huracán María nos azotó. No, sir, I was not, but much of my team was. Pero No, usted estaba señor, aquí. no, pero gran parte de mi equipo Usted sí. estaba aquí. La pregunta es directa. ¿Usted estaba aquí? I answered the question. I was not, but much of my team Ok, was. Le contesté perfecto. la pregunta. Le Yo voy no, a- pero le- mi equipo sí. Le voy a preguntar ahora, le pregunto. Si usted puede tener una idea de la diferencia de lo que es una tormenta tropical versus un huracán categoría 4.
we should be very clear. Hurricane Fiona was a Category 1 hurricane with winds exceeding 100 miles per hour and more than 30 inches of rainfall across much of the island. Sí, This was pero a usted- significant sí, hurricane, sí. and we should not shy away from that, and it caused significant damage to the electrical system. Ok, traduzca. Quiero ser claro, el huracán Fiona fue un huracán categoría 1 con vientos de más de 100 millas por hora y que trajo más de 30 pulgadas de lluvia. Es un huracán significativo y no se puede negar que causó daños significativos. Yo le voy a corregir, de acuerdo a lo que yo oí del Centro Meteorológico, que Fiona era una tormenta tropical que iba al sur de Puerto Rico, que cuando iba entrando a Puerto Rico por la zona suroeste, por encima de Cabo Rojo, se convirtió en un huracán categoría 1 y pasó por Cabo Rojo y se fue. Pero vamos a suponer que fuera un To huracán. be clear, Vamos a suponer que sea. ser claro. Déjeme terminar, señor Stacey. Vamos a suponer que sea un huracán categoría 1. Los datos de devastación que ustedes tienen del sistema de distribución y transmisión no comparan jamás con un huracán categoría 4 que destrozó totalmente. Primero nos pasó de este a oeste durante más de 16 horas sobre esta isla por el mismo centro y destrozó completamente casi todo el sistema de transmisión y distribución energética en el país. Todos los postes en el piso, la cablería, las torres, los transformadores, los feeders, todo. Que usted me lo venga a comparar en cuanto a respuesta con lo que fue el huracán María. Y los que estaban en la autoridad lo saben. Ellos lo saben mejor que usted, porque ellos sí estaban aquí. En segundo lugar, la autoridad no tenía en ese momento en el almacén los materiales para responder con prontitud, porque había una señora que se llamaba Lisa Donahue que no había comprado materiales para almacenar. Esa es la verdad. Y no puede comparar porque tampoco teníamos los fondos federales que ustedes tienen disponibles. 9.500 millones de dólares y muchos otros fondos más. Ni tampoco tenían los 1.000 millones de dólares que ustedes tienen en 6 cuentas para administrar el sistema de transmisión y distribución. No comparemos chinas con botellas, y eso a lo mejor usted no lo entiende porque es una frase de aquí. Pero tampoco gimnasia con magnesia. No se lo vamos a permitir. Le pregunto si usted nos puede decir cuáles fueron las zonas más impactadas por el huracán en términos de daño a la infraestructura de transmisión, señor Stacey. ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas? Si le pueden proveer un micrófono inalámbrico a uno de los caballeros que va a hablar aquí, sí. Sí. Y entonces se identifica para fines de récord, nos dice su nombre y su título y explica. Buenos días, yo soy el ingeniero Juan Rodríguez. En la parte del Incident Command soy el Damage Assessment Section Chief, o la persona que está encargada de la evaluación de daños en el sistema de transmisión. Perfecto, usted es el hombre adecuado. Díganos cuáles fueron las zonas más afectadas en Puerto Rico por el huracán Fiona, el sistema de transmisión y distribución. Adelante. Okay. El sistema de transmisión y distribución y subestaciones sufrió daños a nivel isla. Las zonas más afectadas fue la región de Mayagüez y la región de Ponce, específicamente en un triángulo. Díganos qué pueblos componen esas regiones, para estar claro, porque cuando hablamos de Mayagüez y Ponce, la gente piensa en esos dos municipios nada más, pero sé que esas regiones tienen municipios. Claro, la región de Ponce comprende los municipios de Maunabo, Patillas, Arroyo, Guayama, Salinas, Santa Isabel, Villalba, Juana Díaz, Coamo, Ponce, Peñuelas, Yauco, Guayanilla y Guánica. Todo el sur, desde el este hasta Ponce, ¿correcto? Eso es correcto. Siga, la otra parte. La región de Mayagüez compone los municipios de Cabo Rojo, Lajas, Sabana Grande, San Germán, Hormigueros, Maricao, Mayagüez, Las Marías, Lares, San Sebastián, Añasco, Moca, Aguada, Rincón, Aguadilla,
Isabela y Quebradillas. Toda la zona sur oeste de Puerto Rico, ¿correcto? Eso es correcto. Y le pregunto, ¿cuáles fueron los daños que hubo ahí? Explíquenoslo. Los daños que pudimos constatar a base de inspecciones, tenemos daños en líneas de transmisión, líneas de subestación, como dijo el ingeniero Hernández. Explíquenos líneas de transmisión, cuántas líneas sufrieron daños y cuáles fueron. Las líneas de transmisión sufrieron daño a nivel general. No, espérese. Vamos por parte. No me hablen generalidades. Estoy hablando de la zona que usted nos acaba de identificar. Después vamos a hablar de gestos. Vamos ahí. El 30% de las líneas de transmisión en el país sufrieron daños. Vuelvo y le pido que vaya directamente a la contestación a la pregunta. Estamos hablando de esa zona. Usted dijo líneas de transmisión en esa zona. ¿Cuáles fueron las líneas de transmisión en esa zona que sufrieron daño? Hay cientos de líneas de transmisión en esa área que sufrieron daños. No se las puedo enumerar una a una en el día de hoy. Tiene 3 días para darnos un informe detallado de las líneas de transmisión de todo nivel, porque hay líneas primarias, secundarias, etcétera, todas las líneas de transmisión que sufrieron daño en esa zona. 3 días laborables para en esas 2 zonas que usted ha identificado como las más afectadas. El sur, desde el sureste hasta el suroeste de Puerto Rico, Ponce, ¿y cuál es la otra que dijo? Mayagüez. Región Ponce y Mayagüez. Exacto. Nos rinda ese informe en 3 días. Le pregunto, la región metropolitana, la zona norte de Puerto Rico, ¿sufrió daños mayores en las líneas de transmisión? Sufrió daños en la línea de transmisión. ¿Cuántas líneas sufrieron daño? Le tengo la misma respuesta, son varias líneas. No, pero es que eso es un mamey porque usted es el que hace los estimados, usted es el que evaluó, usted es el que sabe. Le pregunto si usted le puede explicar al país cuáles fueron las líneas, porque o es que usted no sabe. Le explico nuevamente, son varias líneas. Estas se componen a nivel de 38 kV, 115 y 230 Ok, kV. de esas que usted ha identificado, 38, 115, ¿cuántas sufrieron daño en la zona metropolitana? A nivel de isla se tiene el 30%. No divague a nivel de isla. Estamos hablando ahora de la zona norte. Zona norte, región metropolitana. ¿Cuántas líneas sufrieron daño? El 30% de las líneas de transmisión. Tiene 3 días para entregarle a esta comisión. 3 días para entregarle a esta comisión la lista de las líneas de la zona norte, porque está evadiendo la contestación a las preguntas. Y si en 3 días no recibimos esas contestaciones, vamos para el tribunal. Tienes 3 días para contestar esas preguntas claras. ¿Cuáles fueron las líneas que sufrieron daños en San Juan? Le pregunto, señor, dígame si alguna torre recibió daño. Tenemos postes que sufrieron daño. No, yo no le hablé de poste. ¿Usted oyó la palabra poste? ¿Usted oyó la palabra poste? Contésteme eso. ¿Usted oyó la palabra poste? No escuché la palabra poste. Yo le pregunté torres. Le pregunto si alguna torre de transmisión recibió daño. La torre como tal, si se considera el herraje de la torre, sí sufrió daños. Pero ninguna torre se cayó. Torres no se cayeron. Muy bien. Le pregunto, ¿ustedes tienen brigadas? Y esto si usted no la puede contestar, que la conteste el señor Westevio, el señor Daniel Hernández. ¿Ustedes tienen brigadas para atender las líneas soterradas? Tenemos brigadas para atender líneas soterradas. ¿Cuántas brigadas tienen? Tenemos sobre 600. No, para atender el soterrado. Tenemos brigadas para atender el soterrado. ¿Cuántas brigadas tiene para atender el soterrado? Le vuelvo y le repito, tenemos sobre 660. Tiene 3 días para contestarle a esta comisión. So pena de que acudamos al tribunal. ¿Cuántas brigadas para atender el soterrado tienen y de qué se componen esas brigadas? Los nombres de las personas que componen la brigada y el cargo que ocupan en esas brigadas. 3 días para hacerlo. Le voy a preguntar otra cosa. La verdad que ustedes vinieron aquí a evadirle las preguntas, a las contestaciones a las preguntas. Están patinando y evadiendo las contestaciones. Están otra vez por el camino incorrecto en rendir cuenta. Y no es a nosotros, es al país. Por eso es que este pueblo no cree en ustedes. Porque no quieren dar la información verdadera. Le voy a preguntar
si el soterrado de Atorrey sufrió daño. Usted es el que hace la listita de los daños. Si estamos hablando del 115 en Atorrey, Explíquele al pueblo qué es el 115 en Atorrey. el 115 es una línea de transmisión que está soterrada en el área de Atorrey, que conecta con Monacillo y da energía a la gran parte de la área metropolitana de San Juan. Las líneas de transmisión soterradas, al momento de que se inspeccionan y al momento de que nosotros conducimos el patrullaje, al ser soterradas, no se puede detectar daños al estar soterradas. La forma de detectar daños es energizándola. Tendría que verificar. ¿La energizaron? Se energizó. ¿Cuándo la energizaron? No tengo el dato a la mano exactamente del día. Pero ¿y a qué usted vino aquí si no fue a traernos los datos? Le estoy contestando las preguntas. No Sí, tengo. sí. Usted Por me eso, preguntó si pero se se energizó. supone que usted venga Usted me aquí, usted pregunta. es el que hizo el listado de daños. Usted es el que sabe dónde están las líneas. Usted es el que fue y evaluó con el personal de Luma, ¿correcto? Pues usted es el que tiene que saber. Digo, se lo puedo preguntar a Buentevio a ver si él sabe. Las brigadas de campo fueron las que hicieron el trabajo, que se reportaron a mí. Y le pregunto, ¿cuándo fue que energizaron esa línea 115 soterrada de Atorrey? Sí, Daniel Hernández, ingeniero Daniel Hernández, para... Diga el cargo que usted ocupa en Luma. Dentro de la emergencia, soy el enlace con generación, con la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo condiciones ordinarias, soy el director de proyectos renovables. Puntualmente, ¿verdad? Para poder contestar su pregunta, nosotros sufrimos el apagón total el día domingo. Exactamente. Perdóneme. El día domingo. En San Juan, capital de Puerto Rico, una gran parte de San Juan, y yo soy testigo en Atorrey, la luz se fue a las 1:30 de la tarde del sábado. Okay. ¿O ustedes no lo sabían? Me estoy refiriendo al apagón. Por eso. ¿Al apagón total? Sí. Cuando el sistema Pero es que hubo colapsó. un apagón casi total ahí en San Juan. No, pero es que, si me permite. Sí, adelante, siga. Puntualmente, el apagón total, cuando se desconectaron el 100% de los generadores de Puerto Rico, fue a la 1 de la tarde. Ese es el domingo. El domingo a la hora puntual. ¿Y cuándo llegó el huracán? A las 2 de la tarde. ¿Cuándo llegó el huracán? A las 2 de la tarde de ese mismo día, domingo, nosotros energizamos esa línea de 115,000 voltios que va conectando. Ese mismo día, el domingo. El domingo, su pregunta fue ¿cuándo? Le estoy contestando. Sí. Si me permite, pues. Siga adelante. Porque siga. usted pidió datos, ¿verdad? Siga. Pues yo se lo voy a dar. Siga. Entonces, a si las los 2 de la tiene, tarde. délo, y no sea irrespetuoso con la comisión. Pues si Siga. le estoy diciendo siga. puntualmente los datos. Siga. A las 2 de la tarde nosotros energizamos esa línea soterrada que va desde Palo Seco a Bayamón, al centro de transmisión de Bayamón. De ahí va a Monacillo. Energizamos entonces lo que es el centro de control energético en Monacillo. De ahí es que podemos servir centro médico. De ahí seguimos hacia Atorrey. La pregunta ahora, para que la aclare. Energizaron el domingo esa línea de 115 soterrada de Atorrey. ¿Tenía desperfecto la línea? No tuvo desperfecto esa línea. No tuvo desperfecto. No, la línea se quedó en servicio. ¿Y por qué Atorrey estuvo 17 días sin servicio de energía eléctrica? Bueno, nosotros el proceso de energización tiene que ir de la mano con la capacidad de generación disponible que tenemos en el momento, y la prioridad siempre son los hospitales y las bombas de acueducto. Ese fue la Y el prioridad. choriceo fue una prioridad, ¿cierto? La prioridad son bombas de acueducto y hospitales. Cuando nosotros energizamos las subestaciones que le dan servicio a este tipo de facilidad, pues hay clientes que no son prioritarios que se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque están conectados en esas mismas líneas de distribución. Esa es la única razón por la cual hay... Eso lo llaman ustedes carga crítica, ¿correcto? Hay cargas críticas y hay cargas prioritarias. Y le pregunto, ¿por qué Atorrey, independientemente de eso que ustedes hicieron, que fue la prioridad, estuvo 17 días sin servicio de energía eléctrica? Durante la primera semana... Digo San Juan, pero estoy hablando de Atorrey. Durante la primera semana de energización, nosotros fuimos bien puntuales en que la prioridad nuestra era darle servicio a las cargas críticas y prioritarias. Eso fue lo que nosotros hicimos. Perfecto. Con la generación disponible que había en ese pero la primera momento. semana son 7 días.
Estamos hablando 17 días, 10 días adicionales. Le pregunto, ¿qué razón, si alguna, hubo para mantener a Torrey 10 días adicionales a los 7 días esas que ustedes dan carga crítica sin servicio energético? Nosotros estuvimos puntualmente conectando toda la generación disponible en el área norte. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros conectamos lo que es la central Palo Seco con las unidades que estaban disponibles, las unidades de respuesta rápida que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, que son le llamamos las pickers. Luego conectamos en la unidad número 6 de San Juan, que es una unidad de las más importantes que tiene la planta de San Juan, y con esa generación fue que empezamos a servir las cargas críticas de la zona metropolitana. Luego de eso, nosotros conectamos Cambalache, la unidad número 2 de Cambalache, y luego una de las unidades de Mayagüez. En ese proceso reparamos una de las líneas de transmisión que conecta Manatí con Cambalache porque tenía unos aisladores sueltos. El cable se soltó, no es en la estructura, el cable se soltó por un aislador, se corrigió y pudimos enlazar lo que es la generación San Juan, Palo Seco, Cambalache, Mayagüez. Con esa capacidad de generación, lo que servimos fue las cargas críticas que podíamos servir durante todo. Estoy hablando puntualmente durante toda la semana. Demos una oportunidad. Ingeniero José Colón. Sí, buenos días. Bueno, bienvenido. Le pregunto, ¿en San Juan hubo problemas de generación? Explíquenos, ¿desde cuándo, cómo y por qué? Recuerde que yo tengo unos informes que usted ya nos sometió a la comisión. Sí, cómo no, y con mucho gusto. Como mencionó el ingeniero Daniel Hernández, a eso de la 1 de la tarde aproximadamente fue cuando el sistema se desconectó por completo. ¿El sistema se desconectó o lo desconectaron? No, porque eso es una gran pregunta. ¿Por qué se apagó todo Puerto Rico? Sí, según el huracán fue pasando de este a oeste por Puerto Rico, las líneas... Por Puerto Rico, no, al sur de Puerto Rico. Sí, pero los vientos desde el ojo, nosotros en las estaciones nuestras medimos hasta 90 millas por hora. Sí, pero es que quiero que usemos el lenguaje correcto, porque entonces el que no conoce piensa que el huracán nos pasó por encima. El ojo no pasó por encima, pasó por la costa sur, pero el impacto del huracán... hubo en unos pueblos, seguro que sí. Según fue moviéndose de este a oeste, las líneas de transmisión se fueron desconectando según fueron recibiendo los vientos, por las razones que fueran, se fueron desconectando. Pero la pregunta, porque usted es el que tiene que contestarnos eso, ¿verdad? Sí, pero es que la explicación... yo quiero saber por qué se fueron desconectando. Porque el sistema de protección de las líneas detectó una condición que no era permitida, podía ser un cortocircuito, un árbol que tocó la línea, cualquier cosa que tirara esa línea a tierra. La protección la saca de servicio y se fueron desconectando de este a oeste todas las líneas de transmisión según fue discurriendo ¿verdad? La tormenta y luego huracán. Llega un momento en que, a eso de la 1 de la tarde, la demanda que se estaba sirviendo por el sistema de energía de Puerto Rico eran aproximadamente 509 megavatios. Para todo Puerto Rico. Esa era la demanda que había. Y obviamente en ese momento ocurre otro evento de protección en el sistema de transmisión que finalmente saca de servicio las líneas que permanecían en servicio y que permitían que las unidades estuviesen conectadas al sistema. Porque el sistema es un integrado. No hay manera de que una unidad se mantenga en servicio si no hay líneas de transmisión por donde enviar la electricidad. Aquí estamos otra vez en el ping-pong. Vamos a aclarar esto porque yo no soy ingeniero. Con mucho gusto. Y la mayor parte de la gente que está allá afuera tampoco lo son. Así que el señor Hernández me dice, bueno, es que había una situación de generación en las líneas y no pudimos energizar todo y hizo toda una explicación de cómo ellos fueron energizando las áreas. Por eso, yo todavía no he llegado a ese punto. Pero voy ahí. Él todavía dice que es porque también necesitaba una generación y que la poca generación es lo que yo entendí, no digo poca, no uso esa palabra, pero lo que yo entendí, que la poca generación la usaron para las cargas críticas, que son los hospitales, lugares de seguridad, égidas. Ese es el proceso de energización. Claro. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted, si había o no generación en el norte y en San Juan suficiente para haber reaccionado rápidamente al apagón general.
Una vez se apaga el sistema por completo, las unidades termales principales de la autoridad no tienen la capacidad de arrancar de un black start. Por lo tanto, tenemos que recurrir a las unidades que sí tienen esa capacidad. En el caso del evento que ocurrió el domingo, se decidió arrancar por Palo Seco, por el norte. Se arrancaron las turbinas, una de las turbinas de Palo Seco, 32 minutos más o menos luego de ese... ¿Y por qué por Palo Seco? Porque ahí no hubo daño. Y porque es un lugar donde tenemos varias alternativas de Blackstar, incluyendo los Megagens, que permiten tener varias alternativas para arrancar el sistema en caso de que alguna unidad falle, ¿verdad? Mire, por cualquier condición. me pregunta, que yo también se le iba a preguntar, ¿qué es Blackstar y qué es el otro sistema que usted mencionó? ¿Cómo no? Las unidades Blackstar son unidades que tienen la capacidad propia de, cuando no hay energía, poder encenderse, poder prenderse, por decirlo así, y comenzar a producir energía. Más rápidamente. Sí, y por sí solas. O sea, ellas pueden, sin necesidad de nada externo, poder encenderse. Es como el generador de emergencia que usted tiene en su casa, que lo puede prender sin necesidad que llegue corriente de ningún otro lado. Perfecto. Pues así son los Blackstar. ¿Qué sucede? Una vez se arranca Palo Seco, se procede a energizar para darle carga a la unidad, porque la unidad necesita tener carga para mantenerse prendida, y se energizan unas áreas aledañas a la central Palo Seco en Toa Baja. Presumiblemente, pues algún área de Toa Baja, Levitown, por allí se energizaron. Posterior a eso, se comienza la verificación de la línea de 38.000 voltios que va entre Palo Seco y San Juan, para energizar la planta de San Juan, que no tiene la capacidad de arrancar en Blackstar. Una vez se llega a la planta de San Juan, se energizan los sistemas en la planta, los ingenieros comienzan... ¿Cuánto tiempo le tomó eso a ustedes? El tiempo que le tomó a Luma energizar la planta de San Juan, porque es un proceso que se hace en conjunto. O sea, no hay... Ellos tienen que verificar... Usted provee la generación desde Palo Seco y Luma tiene que energizar la otra planta. Exacto. Ellos desde el centro de control energético con sus brigadas van inspeccionando la infraestructura y determinando cuál se puede energizar, teniendo como prioridad que teníamos que llegar a San Juan. ¿Cuánto tiempo tomó eso, ingeniero? Eso tomó, si no me equivoco, pues varias horas. La unidad número 6, Daniel Hernández, la unidad número 6, trabajando en conjunto con el grupo de energía eléctrica, la pusimos en servicio a las 11 de la noche del domingo. A las 11 de la noche del domingo. Y entonces, ahí asumo que había suficiente generación para haber energizado la región metropolitana. Una vez entran las unidades que fueron entrando en la planta de San Juan, la unidad 6, la unidad 9 y la última en entrar fue la unidad 7 prácticamente una semana después, luego que se atendieron varias situaciones que ocurrieron. El proceso de energizar circuitos depende de las inspecciones que se hagan en el campo, no ocurre de manera inmediata. ¿Quién hace esas inspecciones? El personal de transmisión y distribución de Luma, en conjunto con el centro de control. Y esa es ir a verificar que las líneas estén, que no hayan cables caídos, que estén funcionales y que se pueda enviar la generación, ¿correcto? Correcto. Nosotros preparamos una gráfica que podemos darle copia a ustedes, que indica cuál fue la demanda mínima y máxima día a día y cuál era la capacidad disponible de generación cada uno de esos días. Explíquele eso al pueblo. La pregunta es, el domingo... Ustedes hicieron toda esta gestión, a las 11 de la noche dice Daniel Hernández que ya ellos habían energizado la otra planta de San Juan. ¿Y cuánta generación teníamos para energizar? O sea, para darle un ejemplo, un día después del apagón, ¿verdad? El lunes. El lunes. Ese lunes nosotros teníamos una capacidad de 1.367 megavatios y la demanda mínima fue 129 megavatios y la demanda máxima ese día fueron 237 megavatios. Suficiente para haber suplido. Por eso es que las unidades están disponibles, pero depende de la energización de los circuitos. Vamos a la parte suya. Suficiente generación para suplir la demanda que había. En ese día, correcto. No estaba disponible los 3.177 megavatios que habían el día antes del huracán. Yo le acabo de decir a Gwen Statesby, al señor Hernández, que Atorrey estuvo, por decir un sitio, ¿verdad? Todo San Juan, pero vamos a un sitio donde yo puedo dar fe. Que tuvimos 17 días sin energía. ¿Fue por falta de generación?
Bueno, la pregunta puntual la debe contestarle el Centro de Control Energético, que es quienes manejan el sistema. Pero usted sabe lo que produjo. Pero desde el punto de vista nuestro y la información que tenemos indica que siempre hubo generación para atender la demanda de cada uno de esos días, máximo y mínimo. Obviamente, nosotros teníamos que recibir la orden de arranque de unidades. Algunas unidades arrancan rápido, otras unidades tienen un periodo de arranque que puede durar 10, 12 horas, dependiendo del tipo de unidad. O sea, que no necesariamente está disponible cuando el circuito está disponible, pero sí se comienza el arranque de la unidad. Le pregunto a usted, ingeniero Hernández, si había la generación desde el mismo día que hubo el apagón, si hubo generación al otro día y los otros días. Si usted le puede explicar a la gente de la región metropolitana, a la gente de San Juan, a la gente del norte, porque estuvimos sin energía 17 días. ¿Cuánto le tomó a Luma verificar todas las líneas necesarias para dar el visto bueno a que enviaran la generación? ¿Cuánto le tomó? Sí. Estoy hablando de la región metro, para no irnos a todas las islas, ¿sabe? Nosotros, ¿verdad?, para ser más puntuales con este proceso y para el beneficio de todo, ¿verdad?, de todo el pueblo de Puerto Rico, yo puedo explicar qué fue lo que hicimos y cuál es el proceso para poder llevar el servicio, ¿verdad? Ese primer domingo, lo que se pudo interconectar de generación fueron 177 megavatios aproximadamente. Eso es entre las unidades 1.1 de Palo Seco, 2.1 de Palo Seco y la unidad 6 de San Juan cuando entró por la noche. 177 megavatios. ¿Y por qué tampoco? Pues eso es lo que estaba disponible. Sí, eso fue lo que pudimos. Bueno, pero si él dice que tenía más disponibilidad. No, estoy hablando del domingo, ¿verdad? Del domingo nada más, de ese día. Sí, pero lo que pasa es que él habló que al otro día había 1000 y pico de pues a eso voy. disponibles. Si me permite, le voy, porque es que es un proceso bien complejo. O sea, no es tan sencillo. Sí, no, sabemos que no es tan sencillo, sí. Entonces, eso fue durante el domingo. Esos 177 megavatios se distribuyeron principalmente a las cargas críticas que están en la zona metropolitana. De acuerdo, ya eso lo tenemos claro y establecido. Sí. El aeropuerto, este tipo de cosas. Ese lunes, ¿verdad? ¿Qué sucedió el lunes? Varias cosas, en términos de generación y en términos de las líneas, que era lo que usted pregunta. Nosotros, ese lunes, la primera línea de 230,000 que son, y hay que recordar que de la forma en que uno energiza el país, hay que tener las plantas principales interconectadas, porque nosotros somos un sistema totalmente aislado, no estamos como en Estados Unidos en un utility que tiene unos cables y unas líneas con sus vecinos que le pueden pedir generación adicional para poder compensar. Así que la característica nuestra en Puerto Rico, no solamente en la generación, sino en la carga, es que la demanda la principal está en la zona metropolitana, que es el 70%, el 70% de la generación está en el sur, en todas las plantas que están en el sur, las de la Autoridad de Energía Eléctrica y los cogeneradores. Para poder acelerar el proceso de energización sin el riesgo, minimizando el riesgo de desconexión, que fue lo que pasó durante el huracán María, que empezábamos a conectar gente lo más rápido posible y el sistema se nos caía completado otra vez, porque no seguíamos un proceso que seguimos en esta ocasión, que fue interconectar la red de 230,000 voltios. Esa es la zapata del sistema eléctrico en Puerto Rico, y eso lo hicimos de esta forma. El día lunes energizamos la línea 50.900 que va que discurre desde Bayamón hasta Aguas Buenas. Luego también ese mismo día energizamos la línea 50.900, el otro tramo que va desde Aguas Buenas hasta Aguirre. Eso lo hicimos el lunes. Por eso, pero fíjese, usted se me está yendo para allá para toda esa explicación. La pregunta que yo estoy haciendo hace rato, porque es que todo el mundo puede entender que hay situaciones que ocurrieron en el sur, sureste, hasta la zona oeste, y que allí pueden haber habido unos daños mayores. Si es que lo queremos decir así, que no fueron tan mayores porque no fue toda la red, pero fueron parte de la red. La pregunta es si habían en San Juan producido en Palo Seco y en las plantas de San Juan suficiente energía para haber energizado toda la región metropolitana, y dice el ingeniero Colón
que lo que era que Luma tenía que dar el visto bueno para los circuitos, para conectar y poder distribuir, porque eso no se hizo prontamente, 17 días, no fue una semana. Nosotros interconectamos las líneas en la primera semana, todas las líneas de transmisión. ¿Y por qué no subió la energía? Pues nosotros, 17 días. Nosotros fuimos añadiendo Porque clientes. ustedes son los que le dan el visto bueno a ellos para enviar la generación. Nosotros fuimos añadiendo clientes de forma prioritaria, con carácter prioritario, con las cargas críticas, no solamente en la zona metropolitana, sino en todos los lugares donde fuimos llegando. Pero lo primero que tuvimos que hacer ¿Ustedes es... tuvieron brigadas suficientes para patrullar todas las líneas en la región norte? El patrullaje se hizo de dos formas. Explique. Con helicóptero. ¿Cuántos helicópteros usaron? Qué bueno que lo trajo, porque es una pregunta que tengo ahí. Tenemos 5 helicópteros que son de Luma y 2 helicópteros que son ¿Esos contratados. helicópteros de Luma pudieron sobrevolar las líneas? Se sobrevolaron las líneas. ¿Cuándo salieron esos helicópteros? Cuando el tiempo no los permitió. No. Tiene 3 días para darnos las bitácoras de vuelo de esos helicópteros. Escuche bien. Y queremos saber hoy que usted nos diga cuándo salieron específicamente esos helicópteros, qué día salió a sobrevolar las líneas. Sí, señor Stacy. We provided that information as part of the information request earlier in the week. Sí. Nosotros suministramos esa información en la semana como... No en la semana, ayer y la vamos a evaluar, sí. Se lo dije al comienzo. Entonces, la pregunta a usted y al otro caballero, que es el que evalúa los daños, es ¿cuándo salieron los helicópteros a patrullar las líneas? Los de Luma, no los que subcontrataron, que eso es otros $20 que ya mismo hablamos. Siga. Tan pronto cuando el tiempo le permitió. ¿Y cuándo el fue vuelo, eso? ¿Cuándo se lo permitió el tiempo? Their helicopter patrols were in the air beginning on Monday, even before the storm had subsided. El patrullaje de los helicópteros en el aire comenzó el lunes, antes de que la tormenta hubiera comenzado. But as the record will show, you can only do aerial patrols based on weather. There are weather conditions that do ground helicopters. So our helicopters were in the air during those periods of time when they were able to safely patrol. Para que quede claro para el acta y como ya ha sido establecido, el patrullaje depende de las condiciones climáticas. And with the deepest of respect, the documents that you requested were provided on Monday at 4:30 as per your deadline. Y con el mayor de los respetos, los documentos que usted solicitó se le hicieron llegar el lunes a las 4:30. De la tarde, sí, lo estamos evaluando porque como siempre hacen, mandan miles de papeles que nada tienen que ver con lo que se les requirió para que busquemos ahí los documentos. La pregunta, ingeniero Hernández, dicen que salieron el lunes los helicópteros. ¿Qué helicópteros salieron el lunes? ¿Cuántos de los 4 de los 5 que tenga Luma? Voy a referir yo prefiero que usted vea lo que se entregó, porque obviamente no, yo no tengo el beneficio de la bitácora. Perdóneme, ingeniero, perdóneme. Lo que ustedes enviaron lo vamos a ver. Eso es responsabilidad nuestra. Pero usted está aquí para contestar las preguntas. No me refiera ni al internet, ni a los documentos. Usted conteste las preguntas. Si no lo sabe, lo dice, no lo sé. O necesito tiempo para entregar esa información. No tengo la información en este momento conmigo. El caballero que está allá me le dan un micrófono porque quiero que él me conteste, porque él es el que evaluó los daños. Él sabe cuándo salieron los helicópteros y qué hicieron. Sí, dígame. Buenos días, ingeniero Juan Rodríguez, nuevamente para el récord. La información ya se le proveyó. No. Y, mire, perdóneme. Vuelvo y le repito, usted tiene que contestar la pregunta. Y si no la quiere contestar, diga que no la va a contestar. Porque si no, vamos para el tribunal para que lo ordenen contestar. La pregunta es sencilla. Ya dijeron aquí que el señor State pidió que los helicópteros salieron el lunes. ¿Qué helicópteros salieron el lunes? Que usted conozca. No tengo el dato aquí a la mano, pero como usted lo pidió, se le puede proveer. Tiene 3 días para entregarlo. Perfecto. Y si no está, yo voy a revisar los documentos, porque pedimos las bitácoras de los vuelos. Cuándo salieron y hacia dónde salieron y qué líneas patrullaron. Además del lunes, ¿qué otro día salieron a patrullar esos helicópteros?
No tengo conmigo la información, pero no la tiene. No la tengo conmigo, no. Tiene 3 días para verificar esa información y hacérnosla llegar. Le pregunto, aparte de los helicópteros, que fueron 4 de Luma, ¿correcto? Son 4 de Luma. Son 5 Cinco helicópteros de Luma y 2 helicópteros. ¿Esos helicópteros ya tienen los permisos de la FAA para hacer vuelos de supervisión de línea? Esa es la información que yo tengo, sí. No es la información. Le pregunto si lo tienen. Sí, lo tienen. Pues entonces, esa autorización de la FAA debe ser entregada aquí en 3 días laborables para nosotros revisar que tienen realmente la autorización de la FAA para hacer los vuelos. En segundo lugar, le pregunto, ¿cuántos helicópteros usaron que no son de Luma, que los trajeron de afuera, alquilados o contratados? Se hizo un contrato con una compañía local para 2 helicópteros adicionales. ¿Que están preparados para eso? ¿Son helicópteros que están preparados para eso? Para hacer patrullaje, sí. Sí, para hacer patrullaje. Diga las compañías que contrataron. No tengo la información conmigo. We did provide Pero ustedes that no. on Monday. Ok. Usted dice que lo proveyó, pero entonces no saben cuáles son las compañías que contrataron. Lo suministramos el lunes. Sí, sabemos que lo suministraron el lunes, pero quiero saber, estamos revisando, porque hay unos documentos que los estamos revisando. La pregunta que le voy a hacer es, esas 2 compañías son de aquí, ninguna es de afuera. ¿Ustedes no contrataron ningún helicóptero de cuántas? Es una sola compañía local. Son 2 helicópteros locales, 2 helicópteros de una compañía local. El nombre es el que no lo tengo ahora. Ok, perfecto. Aparte de esa supervisión aérea que para mayormente las líneas y las torres que están en lugares que son inhóspitos, difíciles, entre las montañas o la maleza, le pregunto cuántas brigadas terrestres usaron para evaluar las líneas de la región metropolitana. Y eso. Ahorita los compañeros le van a preguntar de los distintos distritos, por eso yo quiero enfatizarme aquí, porque la realidad es que la mayor parte de los abonados de Luma están en la región metro, y en segundo lugar nos tuvieron 17 días sin servicio y no vemos la razón para ello y estamos buscando la contestación a esas preguntas. Le pregunto a los 2 funcionarios, ¿cuántas brigadas terrestres usaron para evaluar las líneas en la región metro? Buenos días, ingeniero Juan Rodríguez, nuevamente para Récord. Las brigadas se fueron dispersadas a través de todo Puerto Rico, dependiendo de... No, eso no le pregunté, pero usted se cree que aquí somos ¿verdad? No quiero usar la palabra. No, es que yo la quiero... pregunta que yo le estoy haciendo es directa. Estoy hablando de la región metropolitana. Olvídese del resto de la isla ahora. No siga con esa imprudencia. Le voy a decir que usted conteste cuántas brigadas terrestres usaron para supervisar las líneas de San Juan en términos de las líneas que sean que estaban revisando. Le voy a pedir primero, por favor, que me respete. Yo lo estoy respetando, pero no sea imprudente en contestar. Conteste como lo que se le pregunta. No siga patinando en contestaciones generalizadas. Vuelvo y le digo, por favor, si me respeta, yo le contesto todo lo que usted quiera. Pero No, vamos usted por favor, contesta lo que se le pregunta. No Claro. es lo que usted quiera, lo que se le pregunta. pues le digo, para nosotros, Luma, esto no es región metro, esto no es región, esto es todo Puerto Rico. No, olvídese de lo que sea para Luma. Usted hace el inventario de daño. Correcto. Y usted sabe lo que evaluaron. Correcto. Y usted es el que estimó y le dijo a Wentavio, a los funcionarios que sean, hay 2.000 millones en daño, ¿correcto? Eso es correcto. Pues entonces dígame cuántas brigadas usted sabe que Luma usó terrestre en la región metropolitana y en el norte para evaluar las líneas. La cantidad de brigadas que se utilizó en el norte variaba cada día. Pues dígame Dependiendo- cuántas, porque tiene que haber un promedio. Usamos 4, usamos 2, usamos 6, usamos 7, usamos 8, usamos 1. No, era más de 8 y no quiero darle un número por temor a equivocarme, pero tengo Pues la si eran información más de 8, tabulada. nos va a dar esa lista en 3 días de las brigadas que usaron en la región metro. Por día, desde que pasó el huracán, por día con la gente que componían esas brigadas y dónde estaban distribuidas y qué trabajo hicieron. Es específico y se lo vamos a aclarar por escrito. Sir, may I Señor Statesby. It's very important to understand it's an integrated electric system. Señor, es bien importante resaltar que es un sistema eléctrico integrado. The transmission lines
as you well know, move across the island. They don't just live in one metropolitan area or one municipality. And our response, which is how we've been able to get where we are, is by inspecting transmission lines, inspecting substations, and treating it as one integrated electricity system. That's a very important distinction from your line of questioning that is trying to take us to a municipal or regional conversation. It's one system for all of Puerto Rico. Las líneas en la isla van interconectadas, no van de en una región específica, no son independientes. Un sistema es un sistema unificado. Entonces vamos haciendo inspecciones en las líneas y las subestaciones. My team came here today to answer your questions. Hurricane Fiona was a very powerful and damaging storm. It caused significant damage to the electrical infrastructure, and we're prepared to address that and help people understand that. El huracán Fiona, mi equipo vino aquí para contestar sus preguntas. El huracán Fiona causó daños graves a la infraestructura y estamos aquí para repararla y para atenderla y para el servicio del público. Le voy a preguntar, ingeniero Colón. Usted fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica. Correcto, anteriormente sí. ¿Cuántos años? En el 2012 y ahora nuevamente. Y anterior a eso había sido también director del área de generación. Correcto, sí, sí. Le pregunto, ¿usted vivió en algún momento un huracán anterior a Fiona sobre el sistema de transmisión y distribución eléctrica y que haya afectado a Puerto Rico? Bueno, sí, desde Hugo hasta y Georges, así que fueron los principales y luego de eso, pues varios más hasta el 2012, que hubo unas tormentas también que pasaron por aquí. Muy bien, le pregunto, yo puedo entender lo que nos dice el señor Tavy, que el sistema es un integrado, que las líneas están todas interconectadas. Le pregunto si cuando por aquí pasó el huracán Hugo, que es el que yo puedo recordar, que nos afectó mayormente en la región metropolitana y en los pueblos... Y el este. Y el este, correcto. Le pregunto si la zona de Mayagüez, la zona oeste del país, la zona de la montaña y el sur se quedaron sin energía eléctrica. Eso fue en el 1989. Yo no recuerdo si el sistema completo se apagó, pero sí, obviamente, el área este estuvo varios meses sin servicio en lo que se reconstruyó el sistema. Y San Juan también. Y el área en Caguas, en Gurabo, o sea, hubo... Usted sabe que yo fui a buscar agua fría y hielo y todo eso con nevera hasta Rincón, en casa de había familia, que ir a Ponce. Porque allá había luz. En el sur, yo porque recuerdo eso. Aquí me están haciendo creer, o quieren hacernos creer los amigos de Luma, que el sistema no puede tener energía eléctrica en un sector mientras otro está oscura. Bueno, sin interpretar o explicar lo que acaba de mencionar el ingeniero Hernández, hay una verdad absoluta en este asunto. El sistema es uno integrado. Claro, lo sabemos. Las líneas de transmisión discurren a través de todo el territorio de Puerto Rico. Se pueden afectar en un punto en particular, pero afectar áreas de otros municipios. Y pueden haber municipios que puedan tener el servicio mientras esas áreas se quedan sin servicio. Exacto, siempre y cuando haya algún circuito de transmisión y subtransmisión, quiero decir 230, 115, 38, que pueda llegar a alguna subestación principal, energizarla y desde ahí, a través de los alimentadores o feeders que hayan disponibles, poder llegar a los clientes que se puedan energizar. O sea, que eso varía dependiendo del lugar y los daños. Que tratar de hacernos creer que el sistema está tan integrado que todo el mundo se tiene que quedar sin energía hasta que energicen todo, pues como que no es razonable, porque hemos vivido otras experiencias tan difíciles o peores que esta, y que ha habido en áreas energía y en otras no, ¿correcto? Correcto, pero o sea, yo no creo que No, yo lo que quiero es que usted conteste la parte que le estoy preguntando, ellos que expliquen lo que tengan que explicar, no hay problema. Se puede llevar energía después que estén los circuitos disponibles y las subestaciones a áreas mientras haya otras que no tengan energía porque la infraestructura no está disponible. Seguro. Eso de que es integrado es una historia.
le pregunto ahora también, ¿cuántos celadores de línea tiene Luma? A ver si hoy sabemos, porque siempre dan números distintos. As we've been saying, we have more than 2,000 field workers out there today. ¿Cuánto? Como hemos estado diciendo, tenemos más de 2,000 brigadas. Adiós, trabajadores pero- de campo. Empleados de campo, sí. Pero yo no le pregunté cuántos empleados de campo tiene, porque usted puede tener unos que vayan a hacer censo o que vayan a mirar las líneas y escribir. Yo lo que le pregunté directamente, ¿cuántos son celadores de línea técnicos que se trepan en los postes, en las líneas, repararlas, arreglar los feeders, arreglar los transformadores, arreglar los machetes? ¿Cuántos son esos celadores? As we've explained previously, and will explain as many times as you wish, we have substation technicians, we have low voltage workers, we have relay technicians, we have protection and control technicians, we have transmission line workers, we have transmission patrol people. We are, as in any modern utility, an organization that has many, many qualified and trained and certified people. And when you look at all of those people, those are the people that are working in the field today, except when they're here in front of you, restoring the electricity to the remainder of the people following what was a very damaging hurricane. Perfecto. Juan Caduca. Como hemos dicho anteriormente, tenemos diferentes técnicos, incluyendo técnicos de subestaciones, de relevo, de protección y control, de patrullaje, celadores, y como cualquier otra organización moderna, nosotros tenemos personal certificado y adiestrado que están trabajando, excepto cuando están al frente de usted, para poder restaurar el sistema energético. Y cuando están frente a la prensa, cuando van a programas de televisión, Daniel Hernández o los otros a explicar, y están con Jay Fonseca, y están jugando pelota dura y demás, y tampoco están trabajando. Y le encanta ir a su sitio a decir lo que se le ocurra. La pregunta que le voy a hacer directamente es: ¿cuántos hombres y mujeres tiene Luma que llaman celadores, que dicen que los gradúan en su escuelita, que son los que van a arreglar las líneas, los transformadores, los feeders, los machetes? ¿Cuántos? No que si son de campo, que si van a investigar, no. Los que hacen ese trabajo específico para manejar las líneas de transmisión y distribución. Yo sé que habían dicho que tenían 432, con 250 de ellos que tenían 2 años o menos de experiencia, de acuerdo a un documento que ahora en nuestra comisión enviado por Luma, pero hoy quiero saber cuántos tienen. I say it again. It takes specialized people to repair transformers. It takes specialized people to repair substations. It takes specialized people to repair distribution lines and transmission lines. Es una pregunta directa, señor Stacy, como usted, escúcheme que se lo traduzcan bien. Es una pregunta puntual, directa, específica, y usted se está negando a contestarla yéndose por generalidades. Le advertimos que si ese dato no lo tenemos en 3 días laborables aquí específicamente del número de celadores, hombres de línea, mujeres de línea, que son los que se trepan a arreglar las líneas y todas esas cosas aquí, y las categorías que tienen, vamos a acudir al tribunal para que se le ordene contestar. Tienen 3 días para proveer esa información. Yo tengo muchas más preguntas puntuales que hacerle, pero por deferencia al presidente y a todos los demás compañeros voy a pasar las preguntas al señor presidente de la Cámara para que él comience a hacerlas de él. Adelante, señor presidente. Muchísimas gracias. Buenos días, saludos. Yo me voy a enfocar más al tema del impacto del huracán.
¿Cuánto tiempo le tomó a Luma identificar los daños por el paso del huracán Fiona? ¿Cuántos días? Buenos días, buenas tardes ya, honorable. Ingeniero Juan Rodríguez para Récord. Nosotros comenzamos a identificar daños tan pronto no fue posible por el tiempo del lunes. Y la evaluación de daños preliminar continúa al día de hoy. La mayor parte de la información se obtuvo ya en las pasadas 2 semanas, patrullando las líneas 230 y 115 vía aéreo, el 38KB vía también aéreo, y lo que son los feeders o los alimentadores, las subestaciones y las líneas de 38 también se hicieron caminando con diferentes brigadas a través de todo Puerto Rico. O sea, el trabajo mayor de la evaluación del daño, más o menos, ¿cuánto tomó? 5 días, 6 días, 7 días. Yo sé que esto va a ser continuo, pero el trabajo grande de ver la magnitud del impacto de la tormenta, ¿cuántos días les tomó? Yo le diría aproximadamente 7 días. 7 días. Han salido varias cantidades en cuanto al costo del impacto del huracán. Y esto me imagino que seguirá cambiando. Al día de hoy, ¿cuál es la cantidad final de lo estimado hasta el día de hoy? No tengo la data al día de hoy, pero estamos trabajando con el personal de COR 3 y FEMA, preparando el detalle y revisando los estimados que nos siguen llegando del campo. Los estimados que se hicieron fueron sumamente preliminares y lo aclaré en una de las intervenciones, que era con la información que había hasta la fecha. Pero no tengo, al momento, no tengo el número final donde estamos proyectando. O sea, es que se está hablando ya fuera de 1 billón y de 1 billón brincan a 2 billones. ¿Cuánto estamos hablando? ¿No tienes una idea hasta ahora cerca del ballpark de cuánto es? ¿Usted tiene la data? It will be billions, sir. Will be billions. 1 billion, 2 billions. Miles de millones. We're still, as Juan said, we're still working through it with FEMA, but it will be billions. Como dijo Juan, estaremos trabajando eso con FEMA, pero miles de millones. Okay. Hay una solicitud formal preliminar al gobierno federal. Hay una solicitud formal por escrito. Se está siguiendo el proceso que nos está el COR 3 como entidad recipiente de los fondos, nos está orientando y nos está ayudando para someter esa solicitud formal al gobierno federal a través de FEMA. O sea, pero no se ha hecho. La solicitud formal, si ahora yo le solicito copia de esa solicitud formal, esa solicitud no está hecha. Hoy. Se ha enviado un informe preliminar de daños a FEMA, está siendo modificado con la última información que tenemos al momento. Okay. ¿Cuándo fue el informe preliminar que se envió? Entiendo, si no me falla la memoria, el jueves pasado. 3 días. El señor, mantengan este micrófono abierto, por favor. El señor presidente quiere que esa información usted la provea en 3 días laborables. Todos los 3 días que he mencionado son 3 días laborables. El informe que usted preparó, para que quede claro. Para estar claro, todo lo que estamos hablando, porque hay fondos se solicitan para asuntos diferentes. Esto es solamente para mitigar el impacto de la tormenta. Esto no tiene que ver nada con el dinero que ya está asignado por el Congreso de los Estados Unidos para cambiar el sistema a uno más resiliente. Esto no tiene que ver nada con los 10 billones. Esto es dinero nuevo. ¿Correcto? Eso es correcto. Son eventos diferentes y el gobierno federal así lo trabaja. Y este dinero que usted va a solicitar es para levantar el sistema de forma temporera o es para hacer una transformación verdadera del sistema. Es bien importante aclarar eso. Si esto es sencillamente para arreglar lo que se dañó o es que esto es la transformación. Esta solicitud que se va a hacer en el transcurso de los próximos días va a ser para reparar los daños ocasionados por el huracán Fiona. Dice que dinero que recibamos in a permanent fashion. So the repair work that we have carried out in the last 17 days would best be described as provisional. We have re-energized the system and brought power back to customers, but many of those repairs are provisional,
and need to be followed up with permanent repairs. Traduce eso es importante. De manera provisional. Las reparaciones que hemos llevado a cabo en los 17 días han sido de manera provisional. Eso Luego es importante estaremos aclararlo, trabajando. porque aquí lo que tenemos es un sistema con parcho en lo que se mantiene operando. Y consta para récord planteado por el propio Stensby. Ok. En el protocolo de energizar, y no estoy hablando ahora ni de transmisión, ni de nada de la dinámica esta de prender las plantas. Eso vamos a humanizar esto para que la gente lo entienda. En el protocolo de clientes, usted le ponen cargas críticas. Clientes. ¿Cuál es el protocolo de clientes de forma prioritaria? Cuando hablamos de clientes, usted tiene que tener una lista de los sitios que primero se tienen que energizar. Yo quiero el orden del protocolo de clientes. Cuando hablamos de clientes, el 100% de los clientes... No, estoy hablando los prioritarios. En medio de una crisis, usted tiene una lista que probablemente no pase de 7, que son los prioritarios. Y usted mencionó 2 ahorita. Centro médico, el aeropuerto. Ok, ¿qué va después del centro médico al aeropuerto? Son cerca de 151 hospitales y CDT que están catalogados como grupo prioritario y sobre 250 y pico de, más no recuerdo, de bombas de acueducto. Bombas hay sobre 2000, pero hay sobre 250. Las tengo aquí, ¿no? Las tengo aquí, sí. Yo se las pedí y me las suministraron. Sí. De facilidades críticas de acueducto hay 251, pero en total acueducto tiene 2.200 facilidades. Ok, esas 251. Estamos hablando de una emergencia. Esto es algo temporero, que es lo prioritario, después se va renovando todo el sistema de forma uniforme. Esto es lo primero que se tiene que allegar energía. Vamos para las de acueducto. ¿Cuáles son? Un ejemplo, ¿qué típicamente tienes ahí en esa lista? No, solamente tengo la totalidad, pero no tengo la lista de las facilidades. Si se la podríamos proveer. La si tengo, no okay. Yo la tengo suministrada por ustedes. Okay. Lo que yo quiero es distinguir entre las 2.000 y pico de facilidades que tiene acueducto y cuáles son las 200 que son las prioridades y por qué. Las facilidades, históricamente, el propio acueducto ha determinado cuáles son las que ellos entienden que son las facilidades críticas y están establecidas por ellos mismos. ¿Cómo, verdad? Contestando su pregunta, cómo entonces nosotros vamos dentro de esas facilidades críticas llegar hasta todos esos alimentadores? Pues eso va a depender de los daños que haya sufrido el sistema. No te me vayas técnico. No, vamos con calma. Vamos a quedarnos en las 200 de acueducto. En esas 200 de acueducto, usted tiene en su COE, usted tiene una persona de acueducto inside allí, ¿verdad? Con ustedes. ¿Tienen una persona en el COE de acueducto? ¿Y hay una persona de manejo de emergencia? Hay una persona de enlace de nosotros que está en comunicación diaria con las personas de acueducto. ¿Está en comunicación o está físicamente con usted allí? No, está en comunicación. Nosotros tenemos a alguien de Luma. Usted no tiene nadie sentado de ellos al lado suyo ahí día a día. No, están en comunicación. Con ellos, entiendo que están en el grupo del antes COE de seguir con esto, señor Stensby, ¿usted había tenido la experiencia de manejar un sistema eléctrico en una jurisdicción, un país, un estado que fuera tropical y que consistentemente todos los años pasaran huracanes y temporales por la jurisdicción de esa empresa que usted ha administrado? Our more than 3,000 Luma employees, and es many of them here puntual. today, La pregunta es absolutely puntual, have, es solamente usted. Sencilla, si usted había tenido la experiencia previa de administrar un sistema energético en una zona tropical que está sujeta al impacto de huracanes. This is not about me, sir. This is about the more than Okay, 3,000 no people. tiene la experiencia. Señor Stevie, se la percibe que no está contestando la pregunta.
Si tenemos que acudir al tribunal para que se le ordene contestar la pregunta, vamos a hacerlo. Continúe, señor presidente. Que estamos contestando. Yo, mala mía, no me doy cuenta y adjudico la contestación en inglés. Para la gente que no está escuchando, traduzca lo que dijo el director o presidente. Esto no es acerca de mí solamente, es sobre los más de 3,000 empleados. Ok. Solamente para que conste en el récord que no ha podido demostrar que tenga evidencia previa el señor Stenby a administrar un sistema energético que está en el trópico y que está sujeto a huracanes. Y yo sé que esto es parte de un equipo, pero la cabeza tiene que saber lo que está haciendo. Vamos así con la... Les tenía que hacer la pregunta, vamos para los 200. Para mí, agua es vida. Y yo sí tengo experiencia en huracanes. Yo soy de Dorado. Yo me crié en el Chorre de Maguayo y me crié en el Caño de Corea y Jardines. Así que yo sé lo que hay. Y trabajaba con la Autoridad Eléctrica cuando me tocaba como líder ir con las brigadas con el machete en mano a picar y a abrir brecha. Vamos por partes. Tiene 200 facilidades que son prioritarias. Hay una comunicación de esos primeros 7 días por escrito, formal, notificando al acueducto de alcantarillado cuáles de esas 200 facilidades no iban a poder ser energizadas con el sistema energético en esos primeros 7 días. Se comunica el grupo, lo que nosotros le llamamos el grupo de enlace con acueductos y con las demás facilidades, con las demás agencias del gobierno también. Y sí se le informa cuáles son las líneas que están disponibles para que ellos nos certifiquen. Esto es bien importante y yo lo quiero clarificar. Recuerde que hay muchas de las facilidades de acueducto que no son atendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que las bombas de acueducto, para nosotros saber si la línea, cuando energizamos la línea, cuando hablo de línea, es línea de distribución, línea ¿verdad? de 13,000 voltios, 4,000, la que sea, que tenga esa carga conectada, nosotros necesitamos la confirmación de parte de acueducto y esa es la comunicación diaria. Mira, energizamos esta línea que por la lista de cargas prioritarias, pues se supone que ya tenga servicio, necesitamos que nos confirmen. Y esa es la dinámica que desde el día 1 pues estamos con ellos. Necesitamos las líneas, ellos nos confirman, nosotros la ponemos en nuestro registro como que ya esa facilidad tiene servicio. Lo mismo hacemos con los hospitales. También los hospitales, la comunicación es con ellos directo para que nos confirmen si les llegó el servicio. A veces les ha llegado y les ha llegado con problemas. Y nosotros enviamos gente para saber si es que realmente es un problema de ellos internos que ha ocurrido o es un problema de las líneas de distribución, el que sea, pues entonces lo atendemos. Yo no le voy a preguntar por los hospitales, porque típicamente los hospitales están en facilidades que están más accesibles. Se supone que hayan aprendido de la pasada, bastantes gestiones que tuvimos que hacer nosotros para llevarle diésel. Y uno tiene que aprender y evitar, ¿verdad?, que se repitan. Pero el tema del agua es un tema mucho más complejo, no siempre es accesible, y yo quiero saber esa comunicación. Yo quiero que si es por escrito, si no es por escrito, pues entonces va a tener que informarme. ¿Qué facilidades de acueducto fueron energizadas? De las 200 prioritarias, no estoy hablando de las 2,000, de esas 200, y quiero, porque en mi lista que tengo aquí no están las 200. Yo tengo todas las facilidades, ustedes me hicieron llegar toda la información de todas las utilidades de acueducto. Yo quiero saber cuáles son esas 200. Señor presidente, me gustaría añadirle a su petición que nos diga el señor Hernández ahora mismo si él nos puede explicar cómo Luma documenta la necesidad de carga crítica para esas 200 bombas de acueducto. Tiene que haber, eso no puede ser un proceso verbal, simplemente que alguien lo llamó y le dijo, mira, ponme la línea ahí para tal bomba. ¿Cómo documentan eso? Sí, nosotros tenemos un informe que vamos llenando en la medida que vamos devolviendo el servicio a todos, no solamente a las bombas de acueducto, sino a los hospitales, y es un informe que se va llenando diario. ¿Y cómo solicita acueducto eso? ¿Por un formulario, un documento? ¿Cómo lo hace? No estoy hablando de hospitales, estoy hablando de las bombas de acueducto.
¿Cómo que cómo lo solicita? O sea, usted dice que hay 250, le ha contestado el presidente, que son bombas críticas de acueducto. Y que ustedes analizan de acuerdo a como acueducto le solicita. La pregunta es si eso es verbal, es telefónico, o si eso es por un documento que acueducto le pasa a ustedes, y si ustedes lo documentan. Pues le voy a describir cómo es la dinámica. Nosotros obviamente sabemos cuáles son las subestaciones que sirven a esas cargas críticas, a esas 200. Dependiendo de la magnitud que hayamos tenido de daño, pues llegamos hasta la subestación, energizamos y energizamos. Por su cuenta. Ustedes llegan por su cuenta, no es porque nadie le dijo que hay allí falta de carga o no. No. O sea, nosotros, el plan para energizar el país siempre es... Es que no estamos hablando de eso, ingeniero. ¿No? Ustedes tratan de irse por la tangente siempre. Yo quiero explicar. Sí, por eso. Mi pregunta es puntual. Se quedaron unas bombas, 250 bombas sin servicio, como usted le ha informado, señor presidente. Y eso para ustedes es carga crítica, porque se queda la gente sin agua. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes se enteran de que X bomba, X o Y de esas 250 no tiene energía? Hay un documento que Acueducto le pasa a ustedes, una solicitud, y una vez que eso ocurre, ustedes documentan esa solicitud y cómo lo van a atender. Esa es la pregunta. Nosotros sabemos las subestaciones que están sin servicio. Las subestaciones que están sin servicio las sabemos. Nosotros sabemos dónde las 251 bombas están conectadas a esas subestaciones. ¿A qué línea en particular está conectada? Si sabemos que la subestación está sin servicio, porque nuestra visibilidad del sistema llega hasta la subestación. De ahí en adelante no sabemos, porque ese es el sistema que tenemos actualmente. Si la subestación está desenergizada, es evidente que todas las cargas, incluyendo la de acueducto, están desenergizadas. Ok, pero vamos. No sé si eso es lo que me está preguntando. Vamos para la línea que usted me estaba contestando, de que sí había una comunicación diaria y usted tiene un informe. Exacto. Sí. Nosotros queremos que nos dé el informe desde el evento hacia acá, diario, de cómo se fue energizando cada una de esas 200 facilidades de acueducto. El orden cronológico. El lunes pudimos energizar 3. ¿Por qué? Porque energizamos la subestación X, que esa habilitó para poder darle energía a estas 3 facilidades de acueductos de la lista de los 200. Y la pregunta clave aquí, que es lo más importante, porque tiene que haber algún tipo de sinergia entre las partes. Si usted le informó y ellos le colaboraron, el que usted llevó la energía, y ellos le confirmaron, por escrito tiene que haber algo, o alguien que llegó una bitácora que dijo, Juan, ingeniero tal de la región este, me notificó que ya está prendido. Sí. Eso yo lo necesito. Eso es por teléfono. Se llama... Pero si usted lo tiene documentado, que me dijo que tiene una bitácora, yo quiero esa bitácora mientras... Porque si no estamos haciendo eso, estamos mal. Si no estamos haciendo eso, estamos mal. Porque eso es lo primero. Y le voy a explicar... Tiene 3 días laborables para entregarle esa información. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué yo hago esa pregunta? Aquí no hacemos preguntas en el aire. Tiene que haber una comunicación formal por parte de ustedes. Y esta sí que es imposible que sea verbal. Tiene que haber algo por escrito. En algún momento, en los primeros 7 días, usted tiene que haberse comunicado con los municipios y con la presidenta de acueducto y le tiene que haber notificado, en esta región, yo me voy a tardar 3 semanas. ¿Verdad que sí? Usted sabe, hay una zona, y estamos hablando de los famosos bolsillos, hay unos bolsillos y hay unas áreas que usted de antemano, solamente por haber evaluado y haber pasado por la Junta, por Utuado, por San Germán, hay unas zonas que no hay manera de llegar allí en energía en 3 semanas. ¿Verdad que sí? Usted hicieron ese assessment, ¿correcto? Se hizo una evaluación de daño, claro. Okay. ¿Usted le comunicó en algún momento a Acueducto que habían unas zonas donde están esas 200 facilidades de acueductos que no iba a ser energizada por un periodo X? ¿Esa comunicación se dio? Sé que tenemos gente a cargo de eso. Yo personalmente no tuve esa comunicación porque no es mi rol, pero tenemos gente dentro del Centro de Manejo de Emergencia que se mantiene comunicación diaria con el grupo de... Es un error de vida. Eso son gente que se muere. Voy a explicar por qué. Porque si usted va a levantar la facilidad de una zona, y esto estoy hablando de hechos,
y usted no le informa a Acueducto va a mover una planta energética y la va a ir a hacer las gestiones con sus peritos electricistas y va a conectar. Y ustedes analizaron una zona que 2 horas antes Acueducto había conectado una planta. Si esta comunicación hubiera sido efectiva, lo más seguro, Acueducto se hubiera movido a un sitio donde de antemano se sabía que usted no iba a llegar y ustedes generalizaban y evitaba esa duplicidad de esfuerzos en medio de una emergencia que es vital la comunicación. Así que para nosotros es prioritario que usted nos haga por escrito. Si no lo tiene, pues lamentablemente va a tener que hacer un reporte. Y decirme quién es la persona de contacto que usted le comunicaba allí, si era directamente con la ingeniera presidenta o si era una persona de contacto, porque ahí se nota desorganización y tengo que decirlo, señor director, falta de experiencia. Que hay una demostración clara de falta de experiencia de cómo se atiende una crisis y más allá energética, de dónde se lleva la energía prioritaria en momentos de una situación donde se están perdiendo vidas. With respect, can I answer? May I answer? Of course. Con todo el respeto, si puedo contestar, por favor. I cannot agree that there is a lack. I think it's very important to understand we produced and we operated under an emergency response plan. A copy of that plan was presented back in May to your good selves, amongst others. When we activated in our LEOC, we followed that plan. Yo no estoy... Dale, para no estoy de acuerdo con esa aseveración de que hay una falla de experiencia. Es importante que se establezca que nosotros tenemos un proceso y operamos bajo un plan de emergencia que ya se había suministrado desde mayo. Y una vez nosotros nos activamos, seguimos ese plan de emergencia. And that plan works in conjunction with PREMBI and with the Department of Energy. We have had ESF 12 FEMA people working side by side with us 24 hours a day as we work through that plan, and it's exactly that coordination that allows LUMA, as well as all of the other entities that have been impacted by the Category 1 hurricane, to move through the response. Y ese plan es el plan que se ha hecho junto con PREMBI, con el Departamento de Energía, con FEMA, que ha trabajado 24 horas al día, 7 días a la semana, trabajando exactamente con esta coordinación que permite que LUMA y las otras entidades afectadas por este huracán categoría 1 puedan moverse. Los planes son tan buenos como gente que puede ejecutarlo efectivamente y que tenga la experiencia de saber cómo ejecutarse. Dato, vamos para las sí, pero usted no. Nosotros lamentablemente tenemos un usted no lo equipo tiene. con mucha experiencia. Pero lamentablemente usted no la tiene. Vamos para continuar con las preguntas. En el proceso de esas utilidades. Señor presidente, acá. Ajá. ¿Me permite decir algo sobre este asunto? Porque identifíquese. Josué Colón para Récord. Como están hablando del asunto de Praza, de acueducto, es importante que la comisión sepa, ¿verdad? Y ustedes, los representantes, que dentro de la energización de esas estaciones de bomba, PREPA, o sea, nosotros, la AE, también intervenimos porque hay unas estaciones específicas que nosotros necesitamos que se energicen para poder producir electricidad, que al final es lo que necesita el cliente. Y entonces en esa lista de prioridades nosotros entramos en comunicación con LUMA porque están específicas. Y ese día, cuando ocurrió el evento, nosotros le dimos prioridad en conjunto con las operaciones de LUMA al superacueducto del norte. Y nosotros colocamos a Cambalache en modo isla para que pudiera suministrar la energía a el superacueducto y también para que diera electricidad a unos hospitales que estaban en la región de Arecibo que se requerían una vez LUMA hiciera los circuitos. En adición,
También en conjunto con operaciones de Luma se procedió para las estaciones de La Plata, Sergio Cueva, porque necesitábamos el agua en las plantas de Palo Seco y San Juan. Y eso es importante pues mencionarlo porque en el orden de prioridades nosotros también nos insertamos en ese evento para lograr que tuviésemos disponibles esas estaciones de bomba y que Luma moviera sus brigadas a verificar los circuitos ¿verdad?, de transmisión y distribución y subestaciones asociadas con esa infraestructura. Y así se hizo y se pusieron en servicio. O sea, lo que pasa, ingeniero, que Luma no es la única entidad que opera en Puerto Rico en la crisis, ni Autoridad ni Eléctrica. Sí, Ustedes son correcto. parte de un sistema, son parte de un país. Y en ese proceso había una crisis de combustible diésel. Correcto. Y fue la Cámara la que declaró una emergencia para el diésel, que si se hubiera atendido y Luma le hubiera comunicado a Acueducto efectivamente, la gente se hubiera movido a llevarle diésel a las facilidades de agua y llevar las plantas a facilidades de agua, porque sabía de antemano que Ajunta, que Jayuya, que San Germán, que Cabo Rojo, que Toalta, que ciertas zonas quizás de bolsillo en el área metro, no le iban a alcanzar y el precio de origen no iba a llegar. Y nosotros lo que estábamos evitando es que se muriera la gente. Si me lo permite, señor presidente, claro, debo añadir a eso que usted menciona. La comunicación entre este servidor y la presidenta de Acueducto fue diaria desde el huracán y durante todos los días. Ella directamente me proveyó a mí estaciones que ella necesitaba que se energizaran y el orden por escrito. Y esa información fue coordinada con el personal de enlace de Luma, que a su vez lo transmitió por escrito a los funcionarios que estaban a cargo. O sea que ese tipo de comunicación de la presidenta... ¿Usted tiene copia? Sí, yo tengo copias, sí, seguro que se Tiene me 3 días laborables para entregarnos esa ¿Cómo no? información a la comisión. nota. Y Ahí entonces, colaremos los notas. además de eso, sobre la crisis de diésel que usted habla, una de las razones por las que nosotros teníamos que continuar energizando unidades base de la autoridad era para reducir exactamente el diésel, que nosotros estábamos quemando cerca de 2 millones de galones diarios, si no me equivoco, se redujera y pudiera haber más combustible disponible para los hospitales y las estaciones de acueducto. En adición, la Autoridad de Energía Eléctrica, en coordinación con Acueducto, en el momento, como usted menciona, que fue crítico, de los tanques de reserva de diésel de la central de Aguirre, le entregamos, por decirlo a Acueducto, 20,000 galones que fueron también recogidos en la central de Aguirre para que fueran a las estaciones más críticas que se habían quedado sin combustible. O sea, que había necesidad. Aquí lo importante es, los planes son tan buenos como que los ejecutan. Y en el proceso de lo que ha ocurrido, que esto no se puede comparar con María, pero sí para el área sur, centro y oeste sí, porque los impactó más duro que quizás en algunas áreas que María. Para cerrar el tema de las utilidades de acueducto, que es un tema que atiende directamente a la gobernanza municipal. Ustedes se comunicaron directamente con los municipios que de esas 200 facilidades de acueducto no iban a tener energía en las primeras 2 semanas del impacto del huracán. Diariamente hay 25 recursos de Luma que están en comunicación diaria con todos y cada uno de los alcaldes, y ciertamente toda esa información sí se comunica. Esas conversaciones eran un conference call donde el líder del ayuntamiento, en este caso alcalde, no podía intercomunicarse con la persona, ¿o era una conversación abierta donde cada cual podía expresarse? No, es una conversación abierta con ¿Es directamente. uno a uno o es una reunión? No, uno a uno, se le llama uno a uno. Y entonces, bueno, hay ocasiones donde hay reuniones de alcaldes, de muchos alcaldes, y también yo participé en una de ellas, y se les orienta de dónde estamos y cómo. Queremos la lista de los 25 funcionarios que tiene Luma, que se comunican diariamente con los alcaldes, y específicamente con qué alcaldes que se comunica cada uno de esos 25 empleados. Yo le pedí que Tiene 3 días laborables para entregar eso. Sí, y hay también recursos que son los que están a cargo de las regiones,
que también se comunican directamente con Yo le con pedí ellos. que me diera las utilidades que no iban a ser energizadas los primeros 2 semanas y las comunicaciones que se hicieron con Acueducto. Quiero que me incluya allí si tienes evidencia de la comunicación que se realizara con los alcaldes de los municipios que no iban a tener energía en las facilidades de Acueducto. 3 días laborables para entregar esa información junto a los 25 personas que están asignadas para comunicarse con los alcaldes. ¿Y con qué grupos de alcaldes? Porque asumo que los 25 no se comunican con los 78. Cada uno tiene asignado un grupo de alcaldes. Continúe, señor presidente. Vamos para el equipo de experiencia. ¿Cuánto personal solicitó Luma que le asistiera externo, verdad? Personal de otras compañías, técnicos, personas que tienen todo este expertise para poder levantar el sistema. ¿Cuánto personal trajo Luma de fuera de Puerto Rico? So in addition to the 221 line workers that Quanta provided, we engaged with the local companies that I listed in my opening remarks: Roman Electric, Marathon, Electric Co-op, Continental Lord, Technique, and Multicom, all of which provided their crews and resources. We also engaged mutual assistance, and we have, I believe, 10 first responders that have traveled from PG&E and are embedded in our system today to support our emergency operations. And we had other additional parent company resources that have come to support in terms of supervision. So there are local companies, there are additional parent company resources. ¿Cuántos de los... Si me permite, por favor. Ay, perdóname, es que... Además de los 221 celadores que teníamos de Quanta, también nosotros entramos contratando con compañías locales que dije al principio de mi deposición, que incluyen Roman Electric Contractors, Marathon, Electric Co-op, Continental Lord, Technic y Multicom, con sus recursos. Además, también nos estábamos asistiendo los unos a los otros. También tuvimos 10 personal de primera respuesta, de PG&E, y otros recursos que nos brindaron apoyo y también ayuda con supervisión. De las empresas subcontratadas, ¿cuántos de esas empresas son linemen? ¿Cuántos son personas que tienen el expertise técnico para poder hacer el trabajo? I'm sorry, are you asking if those subcontracted companies are using linemen? Perdón, usted me está preguntando si esas compañías subcontratadas están usando celadores. No, si de los compañías contratadas tienen linemen, o sea que no estoy hablando de cuáles vinieron a recoger de debris, cuáles vinieron a hacer escombros, no, cuáles son técnicos que vienen a reparar el sistema. Hombres, estoy hablando hombres. Hombres y mujeres. I can follow up. I don't have that here. Tengo que darle seguimiento a ese asunto porque no tengo la información. Tiene aquí 3 conmigo. días laborables, señor Gwen Stacy, para proveerle esa información a esta comisión. Voy a centrar la pregunta solamente en los celadores o técnicos que trabajan con levantar el sistema. ¿Cuál es el costo semanal de un lineman importado para ayudarlos en el impacto del huracán Fiona? ¿Cuál es el costo promedio? In times like this, where we are faced with restoration of
a substantially damaged electric system, where we had a significant hurricane. Our focus is on as rapid as restoration as we can achieve. I would tell you that FEMA, given the Puerto Rico emergency order and the federal order, is supporting the costs associated with the restoration. And I would tell you that our crews and our teams that are working out there through the days and through the nights, their support to restoring customers is priceless. This should not be a conversation about what's the hourly wage of a line worker, although they are all IBW line workers, and that's public information, and we can provide that. En momentos como este, que estamos enfrentando un proyecto de restauración de un sistema eléctrico que ha sufrido unos daños significativos luego de un huracán tan significativo, el enfoque de nosotros es hacer la restauración de la forma más rápida posible. Les puedo decir que junto con FEMA y las órdenes de emergencia y las órdenes federales nos están brindando ayuda con los costos asociados a esta restauración, y nuestras brigadas allá en el campo que están trabajando día y noche, hay que reconocer que el apoyo que ellos están dando no tiene precio, y aquí no deberíamos estar teniendo una discusión en cuanto a al costo, pero puedo decir que son unos miembros del IBW y que esa información es pública. La pregunta es puntual y obviamente es priceless el esfuerzo extraordinario que están haciendo todas estas personas, y se le agradece. La pregunta aquí es puntual. ¿Cuánto es el costo de...? Y yo sé que es pública, lo que estoy haciendo una pregunta para poder elaborar otra pregunta que le voy a hacer luego. ¿Cuál es el costo promedio de un lineman de IBW en Puerto Rico, de lo que está importado? ¿Tiene un costo diferente a los que están ya contratados? Vamos a hacer esa pregunta más sencilla. El costo del que importó, ¿es el doble o el triple del que usted tiene contratado ahora mismo con la IBW en Puerto Rico? For us, it's very important that we have highly qualified, highly skilled workers, number one. Number two, it is also important that during large-scale disasters, natural disasters like a hurricane, we have the ability to bring in additional line workers. Tell me, this is not the issue. I'm agree with you with that. I'm agree. And It's a simple question. Just the cost is triple, it's double of the cost of the IBW employee that you contract over here in the island direct. Simple question. I'm gonna give another question that I need to build up my case. Answer the simple question. Is it triple? Is it double? How much you pay for these employees? We can follow up with the information on the cost. Podemos darle seguimiento a ese asunto y conseguir esa información. 3 días laborables para entregar esa información a la comisión. Se la percibe de no proveer la misma, acudiremos al tribunal. Ustedes le solicitaron con ese espíritu de que esto no tiene costo, con ese espíritu de que esto es prioridad y es para priorizar el tema de la salud de todos los puertorriqueños. Ustedes le preguntaron en algún momento al gobernador, utilizando la ley actual, el Estado de Derecho de Empleado Único, de que pudieran contratarse 200, 300, 400 de los empleados que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica para que le dieran respaldo a Luma en el proceso de estas 1, 2, 3 semanas después del impacto del huracán Fiona. Se le solicitó al gobernador. Today, as you can see, and some have attended with me, we have well over 3,000 Luma employees, many of which, as you can see, have come from PREPA. If there are additional employees
that would like to apply and join LUMA and get qualified and trained, This we is would not be, the question. we would be That happy you bring for people them from to the apply. states and from the jurisdiction. The simple question: what do you ask the governor of Puerto Rico to support you with people who used to be members of PREPA? That's a simple question. We're made up of ex-members of PREPA. My question They're is welcome right to now, join. in this moment of needs, do you ask the governor? Do you ask him? I'll say it again. You We are didn't ask him. recruiting and You they didn't are ask him. welcome You to didn't ask join him. LUMA. Lo Ok, no le decimos de preguntaste. nuevo, o sea, estamos reclutando y les damos la La bienvenida. pregunta es la emergencia. No le preguntaste al gobernador. Preferiste traerlos de afuera. We have local contractors and we have LUMA employees and we continue to recruit. We would be happy if people would like to join our team. Nosotros tenemos contratistas locales, empleados de Luma y con mucho gusto podemos reclutar y recibir solicitudes de empleo para personas que quieren unirse a nuestro equipo. Ok, vamos a... En la Florida, en una semana, se energizó el 95% del sistema. Y el gobernador de la Florida muy orgullosamente habla de ese 95% y de que él utilizó drones para hacer el análisis de campo de la infraestructura energética en el estado de la Florida. ¿Por qué nosotros no buscamos esa alternativa tecnológica o lo tenemos en el pipeline? Eso está en la agenda. No se utilizó, ¿verdad? Drones en Puerto Rico para poder hacer el surveillance. If your direct question is, do we use drones? We do use drones, sir. Si su pregunta puntual es si nosotros usamos drones, sí, usamos drones. However, depending on the type of inspection, depending on the terrain and the distance, it's often more effective to use helicopters and more traditional aerial inspection. Ahora bien, dependiendo del tipo de inspección que se vaya a hacer, el terreno que se está evaluando y la distancia de ese terreno, pues a veces es más efectivo hacer otras evaluaciones más tradicionales, aéreas y por medio de helicóptero. Yo voy a terminar con el tema de transmisión y distribución. Estos son unas fotos de San Germán, el sistema de transmisión de San Germán, que está obviamente arriba. Y estas son fotos de áreas en San Germán donde la distribución colapsó, encima de residencias. El mantenimiento de la servidumbre en Puerto Rico, ya que ustedes vienen de Estados Unidos, ¿por qué no se copia el mismo modelo de mantener toda la servidumbre limpia? Cuando uno va en un avión en Estados Unidos, usted puede ver desde arriba que eso parece una autopista. Y obviamente lo que tiene es grama y en los lados los árboles a una distancia que si se cae el árbol no va a tocar la línea. Si el árbol es un árbol de 150 pies, está a 150 pies de la servidumbre. Si el árbol es de 50 pies, está a 50 pies de la servidumbre. Y una brecha adicional para garantizar de que cuando se caiga el árbol no toque la facilidad eléctrica. Es obvio que estas bambúas no estaban a la distancia de lo que crecen las bambúas. Es obvio que este palo no estaba a la distancia de que no fuera a afectar la infraestructura. Llevamos un año y pico y tenemos contratistas y tenemos un montón de proveedores y dijeron que ustedes van a cambiar las cosas porque esto ocurrió de nuevo. Esto es lo primero que ustedes se comprometieron a hacer, limpiar
la servidumbre. No está hablando del área técnica, a esto no hay que buscarlos de afuera, ¿ok? Esto lo podemos comprar de aquí y contratar aquí. Jalar un machete y limpiar una servidumbre. Answer. See? Vegetation management under transmission right-of-ways does have setbacks to prevent trees, vegetation from coming into contact with transmission lines. On distribution lines, whether in the United States or in other parts of the world, you typically do not maintain clear easements because you do not have enough right-of-way adjacent to the roadway or where the distribution line is installed. However, if you look at the pictures, the very pictures that you showed, indeed, you know, it's also obvious that those trees did not grow, or that bamboo did not grow in the last 16 months. There is an endemic issue with the lack of vegetation management that was being carried out here in Puerto Rico. El manejo de vegetación en lo que comprende la transmisión está enfrentando muchos obstáculos, ¿verdad? Porque no se evita que esta vegetación y que estos árboles entren en contacto con las líneas y no están suficientemente despegados. Cuanto a las líneas de distribución en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues no se suele hacer un mantenimiento porque el espacio está y no hay tan poco espacio y no es tan limitado como lo es aquí. Como usted puede ver en esas mismas fotos, lo cierto es que esos árboles y esos palos y esos bambús no crecieron así en una cuestión de 16 meses. O sea, que hay una situación y un problema endémico del mantenimiento de la vegetación. Yo voy a cerrar utilizando. No, that's enough. I will finish. I'd like to answer the question. Pero me gustaría contestar la pregunta. Let me finish, because your answer is so. Es tan clara. Usted vino a administrar un sistema energético en el trópico. Y usted lo compara con los Estados Unidos. Pues claro que no lo puede comparar con los Estados Unidos. Estamos en el trópico, estamos en el Caribe. Of course. Claro. Pero usted demuestra que no tiene la experiencia para administrar un sistema energético en el Caribe, donde hay huracanes, donde hay que tener un plan, no en el papel, sino ejecutándolo en la calle. Donde sencillamente en el ejercicio usted ha fallado a su propio compromiso cuando llegó aquí a decir que tenía la expertise, que tenía la capacidad y el conocimiento para manejar el sistema energético de Puerto Rico. Al final, y esto no vamos ahora a cometer el error del pasado, siempre acusar a los trabajadores. No, el liderato es el que tiene que decir por dónde es que se va. Es el que tiene que establecer prioridades en el campo, no en una oficina sentado cogiendo aire. Es en el field que se resuelven los problemas. Porque todos nosotros estábamos en el field y no somos de Luma. May I respond? Of course. ¿Puedo contestar, por favor? The response to a Category 1 hurricane that had more than 30 inches of rain, more than 100-mile-per-hour winds, and our Luma team, the Luma team that's beside me and is still working out there today, that has responded and restored in an unprecedented period of time, is clear demonstration of the capability of what that team has done. And I think, sir, it speaks for itself. Muchísimas gracias. Déjame cerrar. Muchísimas gracias, pero esto no es histórico. Esto es el business as usual en un país caribeño. Este es el trabajo. Sí, así es. Eso es lo que yo difiero totalmente de usted. Esto no es nada histórico. Usted mira para atrás, los últimos 30 años, puede
promediar la cantidad de impactos, la situación del clima, las tormentas, los procesos, y usted ha demostrado que no tiene la capacidad administrativa y la experiencia para poder administrar el sistema energético de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Wenstacey, ¿cuántas compañías tiene contratada Luma Energy para hacer la poda de la vegetación sobre las líneas eléctricas? I believe 5. 5 Creo que son compañías 5. contratadas para hacer la poda. Le pregunto si sabe a cuánto ascienden esos contratos en términos de costo. I don't have the contract value with me. If you wish, we can provide it. No tengo esos contratos conmigo, así que si quiere, pues se los podemos proveer. Nos lo tiene que proveer en los próximos 3 días laborables con la información de costo. Le pregunto, señor Stensby, ¿cuánto es el contrato de la compañía Centurion? Si ustedes tienen contratado a la compañía Centurion para dar servicios de manejo de poda a la vegetación. That is one of the companies. Their contract is available on the Puerto Rico Controller's La pregunta, website. sí, ¿la tienen And contratada? we'll include it in the information that we're Okay. going to provide. Sí. Eso está una de las compañías que tenemos y la información está suministrada. Le pregunto si esa compañía la administra o es parte de ella un ex vicepresidente de Luma. I don't know that, sir. Ah, usted No no lo lo sé. sabe. Usted no lo sabe. Usted no sabe que un ex vicepresidente de Luma I do not. renuncia a Luma, No, no lo incorpora esa compañía en Puerto Rico y luego ustedes le dan un contrato de $60 millones. Usted no lo sabe. ¿Sabe usted que diariamente las bambúas crecen hasta 1 metro diariamente en Puerto Rico, que por eso hay que darle mantenimiento constante? Le pregunto si ustedes han evaluado eso. Usted, Daniel Hernández, si lo sabe. Usted trabajó en la autoridad, usted debe saber un poco de eso. Yo trabajé desde 1989 hasta el año pasado, 32 años En la autoridad. en la Autoridad de Energía Sí. Eléctrica. Y ciertamente empecé en el año 89 junto con el huracán Hugo. y ciertamente la respuesta que nosotros hemos dado para este huracán, pero por mucho, lo que hicimos en el pasado, por mucho. Yo no le hice esa pregunta, señor Daniel Hernández. Y estoy claro de todo lo que ustedes han hecho y que se ha ido restaurando el sistema, y sé todo lo que ustedes dicen en la prensa y todo lo que informan diariamente. Diariamente están en los programas de radio llamándolos a ustedes porque hay montones de gente sin servicio de energía eléctrica, sobre todo en los pueblos del sur. Que la pregunta que les voy a hacer ahora directa es: ¿cuándo va a regresar el servicio de energía eléctrica a los pueblos del sur, que todavía la mayoría de la gente están sin servicio allí? En 12 días nosotros recuperamos 1.3 No, yo no millones. le pregunté eso. Es que ustedes se quieren hacer no sé, no quiero faltarle respeto. Porque las preguntas que nosotros hacemos son directas y puntuales. Ustedes las contestan y nos evitamos choques. Y de hecho, no me digan que yo no le falte respeto, porque cuando Wenstacey llegó aquí hizo unas declaraciones faltándome respeto a mí y a la comisión. Hizo unas declaraciones que están aquí en prensa, de que esto era una comisión política, de que todo lo que hacemos aquí es político, que ustedes no están para perder el tiempo, ¿verdad? Así que lo que yo diga de aquí para allá lo tienen que aguantar, igual que ustedes dijeron eso. Entonces, la pregunta que le voy a hacer ahora, otra vez puntual, es: ¿cuándo se va a restituir el servicio eléctrico en los municipios del sur que están sin servicio de energía eléctrica? El día de hoy en Mayagüez. No, esa no es la pregunta en el día de hoy, es Le cuándo voy a contestar. todo el 100% de esos municipios van a tener la energía. Al día de hoy tenemos el 79% de todos esos clientes en la región Mayagüez con servicio. Nuestra proyección es que para mañana, como lo habíamos dicho desde la semana pasada, lograr alcanzar el 90%
de todos esos clientes en la región de Mayagüez, que ya el 90% de todos los municipios que constituyen la región de Mayagüez puedan Deme tener la carta servicio de la para representante mañana. de Mayagüez que ya me dejó ayer, porque yo le voy a preguntar directamente a ellos por esas zonas que están todas sin energía eléctrica, para que usted nos diga si ya tienen servicio de energía eléctrica. Como usted dice que el 90% ya tiene. No, le estoy diciendo Que mañana tiene el 70%. que nuestro plan de trabajo que nosotros compartimos desde la semana pasada es que las proyecciones para que el 90%... ¿Cuánto tienen hoy en Mayagüez? 79% Ok, de la región le Mayagüez. voy a preguntar. Esto es una carta que fue leída por la compañera Jocelyn Rodríguez Negrón, representante del distrito de Mayagüez, donde ella leyó las áreas que estaban sin servicio de energía eléctrica en Mayagüez ayer y me pidió que hoy se lo cuestionara a ustedes directamente porque ella no podía venir. Le pregunto, barrio, le voy a mencionar todo y usted me va a decir. Barrio Quebrada Grande, Barrio Limón en el kilómetro 2, Barrio Maleza, Barrio Leguizamo, Barrio Trastalleres, Calle Emeterio Betanzo, Urbanización Fraternidad Rivera, Barrio Rosario de Mayagüez, Barrio Batelle, Barrio Quemado, Barrio Río Hondo, Barrio Río Caña, Barrio Miradero, Barrio Buenavista, Parcela Rolón. Mire, aquí está la lista, todavía puedo seguir. ¿Verdad? May I respond? No, déjeme terminar porque él me está contestando y me va a contestar. Después usted añade lo que quiera. Parcela Soledad, sector La Isabel, carretera 3349, Santa Rosa de Lima, urbanización Alemañi, urbanización Jardines del Caribe, urbanización Ramírez de Arellano, urbanización Villas de Rosario, urbanización San José, calle Duarte, urbanización Pura Brisa, urbanización Guanajibo, residencial Columbus Landing, residencial Mayagüez Housing, urbanización Hostos, Consumo, barrio Naranjares, barrio Cuba, Camino Los Strikers, sector Aguilar, sector Cuchilla Ramos, sector Los Cruzados, sector La Ceiba, sector El Italiano, Santurce, esto es allá, Santurce en Mayagüez, Villa Sunrise, calle Gilberto Concepción y San Vicente frente a la Plaza del Mercado, Villas del Algarrobo, Buenavista Abajo, Cambalache, 65, la 102, la 105, y por ahí para abajo un montón de carreteras que estaban ayer sin servicio de energía eléctrica en Mayagüez. Hoy usted puede decirle a la gente que nos escuchó que yo mencioné esos sectores que tienen energía y lo podemos corroborar después con la compañera, y si usted me dice hoy que tienen energía, vamos a corroborar que sí la tienen. Nosotros, ¿verdad? Con mucho usted respeto. Usted dice que el 79% tienen energía en Mayagüez. La pregunta ahora es si en la región Mayagüez. La región no, usted Mayagüez. Dijo Mayagüez. No, yo dije... no, usted dijo Mayagüez, ahora dice región Mayagüez. Es que yo le pregunté diciendo... por Mayagüez. No trate de tergiversar aquí. No trate de tergiversar. Usted dijo Mayagüez. Si ahora lo quiere añadir a la región, que son otros pueblos, pues entonces dígame en Mayagüez ahora cuánto tienen energía. En Mayagüez, municipio. Vamos, nosotros queremos recordarles, ¿verdad? No, Mayagüez, municipio. Que nosotros, sobre todo en esa área de la región Mayagüez, que también incluyó la región Ponce, sí. La cantidad de agua que sí, porque recibió... usted habla un 79%. Sobre 30 Yo sé pulgadas todo de eso, agua. Pero usted dijo aquí que ahora dice que es la región Mayagüez, dijo Mayagüez, pero vamos a decir que es la región, que el 79% tienen energía. Yo le pregunto en el municipio de Mayagüez específicamente, si todas estas comunidades tienen energía hoy. Nosotros estamos trabajando para que todas esas comunidades, ¿verdad? Toda esa región de Mayagüez... Lo que quiere decir que usted no le puede garantizar hoy a toda esa gente que yo mencioné aquí, ni a esta vista pública, ni a los legisladores, ni a los que estamos presentes, ni a los que lo están viendo por los distintos medios, que todas esas comunidades hoy están energizadas. Sin embargo, quería dar la impresión que el 79% tenían en la región Mayagüez. La región Mayagüez tiene 79%. Dígame cuál es la región Mayagüez, los pueblos. Con mucho gusto, honorable. Y por cada pueblo me va a decir qué por ciento tiene energía. No, esa información no la tengo conmigo. Pues claro que no la tienen, porque ese es el juego de los números. ¿Quieres saberlo? Ese es el juego de los números, 79% que puede ser en un solo municipio, pero no en el resto de los municipios. Ese es el juego de los números. Y yo le digo, usted va a decirle a la región y vamos a preguntarle por cada municipio cuántos tienen energía. Sir, adelante. Deje que termine el señor Daniel Hernández. Cuando él termine, usted interviene. Adelante. Ok. Su pregunta fue puntual de cuánto
municipios incluyen la región de Mayagüez. Sí, no Yo cuántos le he dicho- municipios, sino cada municipio usted lo va a mencionar Yo y me le va a decir el he porciento. dicho desde que estoy aquí, desde que empezamos a deponer, que los porcientos de nosotros son en las regiones y se estableció desde el principio cuáles son las regiones y los municipios. Sí, lo que las pasa es que contienen. cuando usted me habla de una región, fíjese, mira, supongamos que Mayagüez es parte de la región y Aguada. Ujú. Puede ser que Aguada tenga el 79%, pero Mayagüez no. Y ese es el juego de los números, porque ustedes no quieren dar números por municipio. Los dan exclusivamente por regiones para ocultar eso. Le pregunto ahora mismo, en la región metropolitana hay energía. ¿Qué pasa con los bolsillos? ¿Cuántas brigadas ustedes tienen asignadas a la región metropolitana para atender los bolsillos que están sin servicio energético? Todas las regiones tienen personal No, trabajando. esa en no los es la bolsillos. pregunta. Fíjese, todas las regiones no, eso es mucho y nada. La pregunta es la región metropolitana, que ya tiene energía. Voy a aceptarlo. Hay muchos bolsillos, comunidades y calles sin servicio, edificios, caseríos, égidas. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas brigadas tiene Luma en la región metropolitana para atender esos bolsillos? Tienen las brigadas necesarias para Tiene 3 días laborables para contestarnos cuántas brigadas tiene para atender los bolsillos en la región metropolitana que se han quedado sin servicio energético. 3 días laborables. ¿Cuáles son las brigadas y dónde están distribuidas? Ahora, señor Stacey, ¿quiere decir algo? Adelante. You continue to mischaracterize the response. There was a Category 1 hurricane. It created substantial damage to the south and the west of Puerto Rico. There was more than 30 inches of rainfall. There were winds that exceeded 100 miles per hour. We, in conjunction with our partners and with other agencies, have been systematically restoring, following our documented restoration priorities across Puerto Rico. And we will not stop until we get to every last customer. It is natural that those most heavily damaged areas, as in the south and the west, where the damage was the greatest, will take longer for restoration. But rest assured, our teams are out there. They're out there today, they're out there tonight, and we will continue to be out there in the days that follow until every single customer has been restored. Tradúzcalo. Está caracterizando de manera incorrecta el alcance de la tormenta, la situación. Esto fue un huracán de categoría 1 con sobre 30 pulgadas de lluvia, vientos de 100 millas por hora, y estamos trabajando en una restauración sistemática y nosotros no nos detendremos hasta que todo el mundo tenga el servicio disponible a la mano. Claro, no se puede restaurar a la misma tasa que se ha restaurado en el resto de la isla, en el oeste. No se puede comparar de esa manera, pero nosotros vamos a estar trabajando día y noche para poder lograrlo. Señor Stevie, lo que pasa es que ustedes estaban dando aquí, dan unos números para confundir al país. Hablan de la región 79%, entonces cuando vamos al detalle para los municipios, no quieren dar esos números. Esos números no los recogen ni con, miren, ni con una pala recogen esos números, porque no le conviene. Porque el 79% puede estar específicamente en un solo municipio y el resto estar apagado. Y no dicen la verdad. Ese es el problema que ustedes tienen, que ocultan información al pueblo de Puerto Rico. Si hablaran con la verdad, no tendríamos problemas, porque entonces todos trabajaríamos para el mismo lado. Y entonces, cuando se le preguntan datos aquí, nunca saben, no los tienen. Eso que usted me pregunta no lo podemos contestar. Eso se lo podemos dar después o eso se lo enviamos. Esa no es la forma, porque ustedes le están rindiendo cuenta. Yo le pregunto, señor West Davis, ¿cuánto dinero ha gastado Luma en este desastre para atenderlo? ¿Cuánto dinero ha gastado? Si saben. This natural disaster, as you well know, the Puerto Rico government declared a state of disaster. The federal government has also created Esa no es la or pregunta, nominated señor a state Stacey. of disaster. Would you please let me finish? No, un momento.
Esa no es la pregunta, es que no vamos a seguir con este juego de irnos por la tangente y volver a las generalidades y volver a darle vuelta. La pregunta es puntual y directa. ¿Cuánto dinero ha usado Luma ya para este desastre, para atender la emergencia? Ustedes tienen que saber eso, cuánto le ha costado ya ir atendiendo la emergencia. No lo que los daños, lo que nos van a costar los daños, lo que vamos a reparar, lo que han estado haciendo, pagando a las brigadas, pagando todo, los hombres que mueven, ¿cuánto dinero han usado? May I respond, please? Sí, dígame cuánto dinero, sí, la pregunta es directa, no me vaya por la tangente a darme 20 explicaciones. You are being incredibly disrespectful, sir. Me está faltando el Usted me faltó el respeto, mire, usted me faltó el respeto a mí cuando llegó aquí y a esta comisión, diciendo que esto era una comisión política con agenda política. Así que aguante lo que le preguntemos ahora, porque aquí le estamos preguntando. Y yo no le estoy faltando el respeto por exigirle que le diga al pueblo de Puerto Rico cuánto usted ha gastado. Luma le ha costado atender esta emergencia. Eso es información pública, de uso de fondos públicos. Eso no es ninguna falta de respeto, eso es información. Yo le pido que conteste directamente la pregunta, si sabe o no sabe. Y la contesta. Would you permit me to respond? Adelante, ¿Me podría conteste. permitir contestarla? Conteste. I'll say it again. There was a Category 1 hurricane. The Puerto Rico government declared a state of emergency. The federal government declared a state of emergency. Our focus has been on responding to the natural disaster and restoring customers. In the fullness of time, the costs associated that will be accounted for and will be provided to FEMA and the relevant agencies that will fund those costs. No, Our no, focus no, no, today por eso. is on Lo que usted le customers vaya and a on restoring to Traduzca customers. para yo hacerle la próxima pregunta. Nuevamente, esto fue una tormenta un huracán de categoría 1. Puerto Rico ha declarado esto como un estado de desastre y el gobierno federal también lo ha declarado como un estado de desastre. Nosotros tenemos un enfoque en responder y restaurar. Los costos serán provistos por FEMA y otras entidades relacionadas en su momento dado. Sí, lo que pasa es que usted, le pregunto, ¿cuánta IASCO invierten dinero aquí en lo que está sucediendo? Las compañías dueñas de Luma. I'm here to respond on behalf of Luma. Pues vamos a preguntarle de Luma. But I can tell you, Sí, Luma tiene dinero privado que provenga de fuentes privadas de Cuanta IASCO o de ustedes que está invirtiendo aquí en atender este desastre, le pregunto. the organization of Luma is well supported, and you only need to look at the additional resources that were provided in the face of this disaster. Our response is benefited from resources from both of those parent companies. And yes, those parent companies did make substantial investments here in Puerto Rico when Luma was established. We created a college. We have trained thousands of people. So absolutely yes, sir. ¿Cuánto han invertido? Luma es una compañía que está bien apoyada por sus recursos y los recursos que ha provisto, y entonces recibe ese apoyo de ambas compañías matrices, y sí, esas compañías han invertido en Luma en adiestrar a miles de personas. ¿Cuánto han invertido, señor Seisby? 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 100 millones. ¿Cuánto han invertido? The money that was invested in the Luma College is in the order of $15 million. The subsequent investments, for example, stationing and pre-positioning trucks on the island of Puerto Rico in the event of a disaster, was done at no cost to Puerto Rico. And as we respond to this disaster, and we continue to respond to this disaster, the support that those parent companies provide in order to really make a fundamental transformation of the electric system is exactly why we're here, and is where the real value comes from, sir. Traduzca.
La inversión en la escuela de Luma es de $15 millones y el estacionar y posicionar los camiones aquí en Puerto Rico no tiene un costo para Puerto Rico, y el apoyo de estas compañías matrices es para eso que nosotros estamos aquí. Ellos nos proveen ese apoyo y por eso es que estamos aquí, para la transformación de la red. Le pregunto si cuando ustedes llegaron a Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica les reembolsó todos los gastos por montar su operación en Puerto Rico, incluyendo las mudanzas, el transportar a los funcionarios aquí, el pago de pasaporte, las comidas, los alquileres de casa, si le pagaron también por alguna razón el transporte de los vehículos a Puerto Rico. Si la Autoridad de Energía Eléctrica no le pasó una flota a Luma, para que quede claro, porque como usted dice que lo único que han invertido son los 15 millones en el colegio, lo que quiero saber es que el pueblo de Puerto Rico sepa, una vez más, que todo lo que ustedes hacen se le paga con fondos públicos. Por eso es que estamos aquí. I thought we were here to talk about the response to Hurricane Fiona, sir. Pensé que estábamos aquí para hablar This sobre is- la respuesta. Sí, los chavos tienen que ver con Fiona. This ¿Sabe is por qué? about more than Mire, señor 3,000 Wenstavy, employees escuche, of Luma. Tenemos más escuche, de señor 3,000 Wenstavy. empleados en Luma trabajando. Escuche, señor Wenstavy. Los chavos tienen que ver con Fiona. Los chavos tienen que ver con su operación. Los chavos tienen que ver con el buen servicio al pueblo de Puerto Rico. Los chavos tienen que ver con que haya servicio de energía eléctrica en todos los municipios. Los chavos tienen que ver con que se usen efectivamente y nadie nos robe el dinero. Nadie. De eso es que se trata, señor Wenstavy. Esa es la fiscalización que hacemos aquí. Si usted entiende que esto es político, no me importa que lo diga. Esa es nuestra función constitucional. Fiscalizar el uso de los fondos públicos. Voy a reconocer en su turno de preguntas al compañero Denis Márquez, y hoy sí que voy a tratar de ser puntual porque hay otros compañeros. Tienen sus 15 minutos, compañero. Muchas gracias, muy buenas tardes. En la ponencia que nos circularon, tanto en inglés como en español, señala que Luma desde el 14 de septiembre estaba preparado para despachar, no sé si esa es la traducción correcta, pero estábamos preparados para despachar a sobre 2,000 trabajadores de servicios públicos. En inglés lo llaman utility workers. ¿A qué se refieren con despachar 2,000 trabajadores de servicios públicos? On September the 14th, we activated our Luma Emergency Operations Center, and we stood up, or we activated our incident response teams. El 14 de septiembre nosotros activamos nuestro centro de comando de emergencias de Luma y también nuestro equipo de incidentes. All in accordance with our emergency operations, or emergency response plan. Todo de acuerdo a nuestro plan de respuesta de emergencias. We nominated from our Alpha, Bravo, and in some cases our Charlie and Delta rosters, individuals to fill that emergency response role. Y los nominamos de nuestros equipos el roster, la lista de los equipos Alpha, Bravo, Charlie y hasta Delta. Some of the people that are here with me today fulfilled those roles as a liaison, as a damage assessment section chief, as a San Juan rock chief, and we prepared for the storm that we saw advancing. ¿A eso se refieren con los 2,000? Algunas de las personas que puede ver aquí son parte de ello, como del equipo de San Juan de ese manejo y del equipo de Rock ¿A eso, y se, del manejo, ¿A eso se refieren con los 2,000? y el manejo de daños. Perdón.
the number that of the 2,000 are our field resources that were pre-positioned and activated for the storm. El número de los 2.000 de las personas de campo que estaban activadas para la tormenta. Ok, el 27 de mayo del 2022, en comunicado de prensa de ustedes, señalaron que Luma cuenta para propósitos de la emergencia y hablando de su presente plan de respuesta a emergencia, nos señalaron que Luma y al país, que Luma cuenta con más de 1.000 trabajadores de campo, desde celadores hasta técnicos de subestaciones, quienes están capacitados. De 1.000 a 2.000 hay una gran diferencia. ¿Dónde se quedaron los 1.000 que se mencionan hoy versus los que se mencionaron hace 4 meses? They're within the 2,000, sir. Están incluidos en los 2.000, señor. En mayo hablaban de 1.000 y ahora hablan de 2.000. Esa es la pregunta. No es que están incluidos, pues yo no soy experto en números como ustedes, inflándolos, por cierto, pero sé sumar y restar. Una cosa es 2.000 y otra cosa son 1.000 empleados. Y al igualmente, como nos han dicho en múltiples ocasiones, diversos tipos de empleados. O sea que yo lo que quiero saber es simplemente cuál es la cifra, los 1.000 de mayo o los 2.000 de ahora. They're both correct, sir. We have people all across Puerto Rico that were activated to be prepared and to be prepared to respond to the storm that was advancing. Customer service people, people who answer the phone, people who respond in all of our regional operations centers. They all make up our team. Ambos números son correctos. Nosotros los teníamos distribuidos alrededor de Puerto Rico antes de la tormenta y son diferentes cargos. Por ejemplo, tenemos las personas que están en el servicio al cliente atendiendo los teléfonos y también en otros centros regionales de respuestas. Voy a seguir, porque no tengo mucho tiempo. Ahora todos son empleados de campo. Ingeniero Hernández, ¿verdad? Daniel Hernández. Daniel Hernández, saludos. Sí, saludos. Nos mencionó de 25 personas alrededor que son los que les responden a los 78 municipios. ¿Eso fue lo que entendí? Sí, hay un área de Luma que se llama cuentas clave. Cuentas claves pues son las cuentas como lo que son la relación con los alcaldes, con clientes como hospitales, industriales, clientes grandes. Ellos tienen un grupo de trabajo de 25 personas que entre esos 25 pues se dividen las comunicaciones directamente con los alcaldes. Con los 78 alcaldes, con las decenas de hospitales, con esas 25 personas. Exacto. En esa misma conferencia de prensa de mayo del 2027, no sé si está... 20, es que los números, es que he dicho tantos números que, del 2022, señalaron en conferencia de prensa que iban a tener una persona en cada uno de los municipios en la oficina de manejo de emergencia. Hay una persona por cada uno, porque le he preguntado a los distintos representantes de distrito, porque están esas 78 personas que nos anunciaron en conferencia de prensa y está reseñado en la prensa del país. There are 10, as you probably well know, there are 10 regional emergency operations centers around Puerto Rico that are part of the Puerto Rican Emergency Management Bureau and report into the main CAGWAS facility of Premby. Luma has Alpha and Bravo shifts or day and night shifts in each of those emergency operations centers that are administered and managed by the Puerto Rico government, night and day. And from the moment those centers were activated, we had individuals in those emergency operations centers. Como usted sabe, hay 10 centros regionales de emergencia que son manejados por el manejo de emergencias y nosotros trabajamos en turnos alfa y bravo, o sea, día y noche, Y delta, incluyendo
incluyendo en Caguas, en lo que es Prenby. Yo no tengo mucho tiempo, podría estar insistiendo en la pregunta, porque yo no fui el que dije públicamente, yo no fui el que le hice la representación a los alcaldes, a los legisladores y a las comunidades que iban a haber en cada oficina de manejo de emergencia una persona asignada a cada uno de los municipios. Ahora estos son con contestaciones rimbombantes para no contestar, como ha pasado con los otros compañeros, para no contestar las preguntas puntuales. Ingeniero Hernández, a base de los números de ustedes, debo entender que el 6% de los clientes del país no tienen energía eléctrica, según los números de ustedes. 5%. Pues 5%. Y tienen 660 brigadas. Debo entender que las 660 brigadas están atendiendo todas las comunidades que representan ese 5%. Eso es correcto. La mayor parte de ellas en la región del sur y del oeste. oeste. O sea que ahora mismo hay desplegado y la gente las puede ver en todas sus comunidades 660 brigadas. Eso es lo que estamos diciendo, sí. Sí, eso es lo que están diciendo. O sea Sí, que sí. la gente... ¿Habrá alguna respuesta? Porque uno que recorre la isla y ha visitado múltiples pueblos de múltiples comunidades que están pendientes a esto, que nunca han visto una brigada de Luma en su comunidad. Bueno, nosotros todos los días hemos estado conectando miles de clientes desde el día 1 hasta este momento, porque pues, la última cifra que tengo ya varió desde esta mañana hasta esta hora. Muchas veces el equipo de trabajo no necesariamente está frente a una comunidad, pero está haciendo el trabajo en las líneas primarias, en la subestación, que quizás no están a la vista de los clientes. Eso es en algunas instancias. Otras instancias, como usted bien sabe, las líneas pasan por los montes y están metidos en los montes trabajando, a lo mejor no los ven, pero ciertamente la realidad es que yo creo que hay un dato. Yo podría decir aquí un número de clientes y quizás pues ustedes no nos crean y yo entiendo que hay todavía 76,000 clientes que están fuera, que son muchos clientes y nosotros no estamos conformes con eso. Nosotros tenemos la gente trabajando, a diferencia del huracán María, y yo trabajé en el huracán María, a diferencia del huracán María, nosotros tenemos 2 turnos de 12 horas todos los días. Eso nosotros no lo hicimos en el huracán María. Yo trabajaba 18 o 20 horas todos los días en Bonacillo para recuperar todas las subestaciones de Puerto Rico, que fue mi responsabilidad. Y yo sé, y nosotros tenemos claro, la frustración que es que no tener el servicio. Ya han pasado 12, 14 días, pero en 12 días nosotros llegamos a 1.3 millones. En el huracán Sandy en Estados Unidos, en Nueva York, ellos solamente recuperaron 630,000 clientes en 14 días. Nosotros en 12 días recuperamos 1.3 millones de clientes en Puerto Rico. Eso es una recuperación histórica y se la digo yo, que he estado en todos y cada uno de los huracanes que ha pasado Puerto Rico desde 1989 y vamos a seguir trabajando para poder llegar a ese por ciento pequeño que nos queda ya, hasta el último, que ya mañana hemos dicho que para región oeste, que podamos alcanzar el 90%, particularmente en Mayagüez, me enviaron que estamos cerca de un 76% para poderlo... Hablando se refieren a la región, sí, no a los pueblos, porque es que uno de los planteamientos que se ha hecho aquí de manera constante es que la matemática, cuando tú sumas y restas y sacas promedio por regiones, no es lo mismo zonas urbanas, no es lo mismo Maricao, no es lo mismo Utuado, no es lo mismo Adjunta, no es lo mismo Sabana Grande, que son municipios en donde uno ha estado y en donde cada uno de los compañeros tiene su lista de las comunidades y que en este país ya estamos cansados de escuchar que son bolsillos y que cuando a uno le hacen llegar una lista inmensa, que la compartí con la compañera, pueblo por pueblo,
Pues eso es lo que la gente reclama en este país, pero continúo porque se me está acabando el tiempo. La última pregunta que tengo antes de hacer una ¿Puedo clarificarle algo cuando nosotros hablamos de clientes no es la totalidad de las personas. Yo no hablo de clientes, yo hablo de comunidades, de personas, de personas encamadas que no tienen oxígeno, de personas que no pueden recibir los servicios médicos, la gente que ha perdido sus alimentos, que la pobreza los arropa, de la gente que no tiene la energía eléctrica para poder vivir. A eso es lo que yo me refiero. A mí esta cosa de los porcientos, de los clientes, porque miren, yo no sé si lo saben, porque los más afectados en este proceso son la gente marginada, la gente pobre, y eso es lo que uno ve todos los días. Hablarme de clientes, hablarme de porcientos, es la gente de carne y huesa, que los compañeros aquí, compañeras, los ven todos los días y que uno también los ve todos los días. A eso es lo que nos referimos. Por último, la última pregunta que tengo antes de hacer unas expresiones, señor presidente. En mayo del 21, el presidente de la Cámara de Representantes les dio unos ejemplos, y esto lo dejo para el récord. Habló un récord sobre el asunto de que iba de la vegetación. En marzo del 2021, nos dijeron que iban a establecer un sistema que nos permitiría reducir la necesidad de realizar visitas al lugar mediante la identificación remota de las áreas que necesitan atención de vegetación. Los datos comparativos también nos permitirán seguir el ritmo de crecimiento de la vegetación, los que nos ayudará a planificar mejor la distribución de los recursos. Mentira, porque a base de las preguntas que se han hecho aquí, acaban de reconocer que no han podido bregar con la vegetación cuando nos vendieron. Esto es un documento que yo lo guardo siempre, porque como aquí es el catálogo de promesas y de cosas que no han hecho. Yo, señor presidente, yo creo que aquí se han cubierto múltiples preguntas. Yo reflexionaba esta mañana, y con esto termino, son mis últimas expresiones. Esto es un tema también que tiene que ver con credibilidad. Y la credibilidad, buscaba un poco leyendo tiempos pasados de cosas que yo leía antes, consiste en una asignación valorativa de certeza o probabilidad sobre una versión de los hechos o los acontecimientos. Y aquí yo creo que el país de hace tiempo, no desde el huracán, desde antes del huracán, ha hecho bastante, ha adjudicado credibilidad, no a las trabajadoras y trabajadoras de Luma, pues esos son tan trabajadores y trabajadores como en todas las otras empresas, es lo que representan. Y eso de venir a decir aquí que el propósito de Luma no es servirle al país, de que el derecho humano a la energía eléctrica se haya logrado. Vienen porque ese es el modelo, hacer dinero, a generar ganancias, y en el interín, como puedan y no pierdan dinero, dan servicio. Pero ya el país lo adjudicó, la credibilidad de ustedes, como la señora de Sabana Grande, el pueblo de la compañera, que no puede conectar su sistema de oxígeno, o la gente que no puede recibir los servicios básicos. No importa que vengan con afiches, con letreros, con camisas fosforescentes, para que nos traten de impresionar a nosotros aquí. Yo lo he dicho públicamente, más allá de mi posición de no creer en la privatización, tengo una función de fiscalización y he estado en decenas. Aunque las cataloguen como quieran estas vistas públicas, las pueden catalogar como quieran, con objetivos políticos, con que nosotros estamos aquí con una agenda política. Yo llegué aquí con el respaldo de gente de diversas ideologías políticas, y mi función aquí es fiscalizar, y mi función aquí es que todo lo que tenga que ver con fondos públicos hay que fiscalizarlo. Y me reafirmo en, como se dice siempre, fuera Luma y hacia la necesidad de reestructurar a la Autoridad de Energía Eléctrica y de movernos realmente a una energía renovable para el bien del país, para garantizar los derechos del país. Muchas gracias, señor presidente. Son mis palabras y no tengo nada más que... Voy a empatar algunas cosas con lo que usted dijo. Usted dijo que... May I respond? En breve, seguro que sí. Claro que sí. Todo el tiempo que usted quiera responder, lo vamos a dejar que usted responda. Daniel Hernández, usted dijo que hay 76,000 abonados sin servicio eléctrico actualmente. Aproximadamente. Y si yo le digo que la página de la autoridad, de la Junta de Gobierno de Autoridad de Energía Eléctrica, dice que hay 190,802 clientes sin servicio.
¿Quién dice la verdad, ustedes o ellos? Bueno, la fuente de información para alimentar cualquier página sale de nosotros, que tenemos la información Por eso, de campo. entonces, si la Junta de Gobierno de la autoridad en su página está informando que al momento hay 190.802 clientes sin servicio, pues a lo mejor se equivocaron. Bueno, ahí pueden ocurrir varias cosas. Pueden ocurrir que durante el día de hoy hay eventos en el sistema que hayan desconectado gente. Yo le estoy diciendo el número de los clientes que faltan para restablecer el servicio de los casi pero de 76.000 a 190.000 va un rollo, ¿sabes? Pues no sé qué puede haber pasado ahí, no le puedo, ¿verdad? No tengo el beneficio del que usted tiene, que tiene esa información, Claro. y no le puedo contestar. Le puedo contestar la información que no tenemos. Lo que quisiera es que usted pudiera... Actualmente, pues mire, aquí lo que tenemos es el 74.434... Esos son los datos de Luma, los datos de Luma. 74.434, que es la información... No se preocupe, después nosotros vamos a ver cómo presentamos. armonizamos esos dos datos. O sea, una cantidad tan sustantiva como la que da la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica versus la que ustedes dan aquí en sus propios números. Señor ingeniero Josué Colón, usted es el director de... Adelante, sí. Disculpe, adelante, señor. Gracias. This is all about people. Todo This esto is es sobre las all personas. about people. There was a hurricane, Category 1, 30 inches of rainfall, 100-mile-per-hour winds, substantial damage. Esto es todo sobre las personas. Hubo un huracán de categoría 1 con 30 pulgadas de lluvia y vientos de 100 No lo siga diciendo que va a traer un huracán. You have every right to question our response. You have every right to question the details of what we're doing. You do not have the right to question the integrity of the men and women, the very men and women who have been working night and day through the storm to restore electricity. I find that completely, it's a disservice to the very organization. This is all about people, and that's what these people are doing every single day, restoring electricity. Usted puede cuestionar mi respuesta, usted puede cuestionar mis detalles, pero lo que no puede cuestionar es la integridad de los hombres y las mujeres que están trabajando día y noche para poder restaurar el servicio. Mire, señor Stacey, para que usted lo tenga claro, en su empresa trabajan miles de hombres y mujeres puertorriqueñas de otras nacionalidades que ustedes han traído aquí, que nosotros no tenemos ningún problema sobre su integridad y sobre el trabajo que hacen, ni nunca hemos cuestionado ese trabajo de línea. Nosotros hemos cuestionado. Nosotros hemos cuestionado a usted su mal manejo y el mal manejo de la alta gerencia de Luma. A ustedes sí los hemos cuestionado. Y los vamos a seguir cuestionando mientras estén aquí manejando los fondos públicos del pueblo de Puerto Rico. Para que lo tenga bien claro y preciso. Es a usted y a los altos gerenciales de Luma, que son los que toman las decisiones de política pública y de ejecución. A esos trabajadores que usted trajo ahí para tenerlos sentados ahí detrás de usted, y a los que están allá en el field trabajando hoy, no es a los que estamos cuestionando. Ellos están haciendo su trabajo hoy para ganarse el pan de cada día. Así que no hable de integridad aquí, de su personal, ni que los estamos atacando. No tergiverse la verdad. A quien nosotros estamos cuestionando es a usted, su ejecución y la de sus gerenciales que tiene aquí. Que son los que se sientan allí y se ríen con esa carita frente al pueblo. Y son los que administran el dinero del pueblo de Puerto Rico. Ustedes. Y los vamos a seguir cuestionando. Ingeniero Josué Colón, le pregunto. Usted, como director de la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de generación, en estos días del huracán, ¿visitó municipios? Bueno, hablé con alcaldes, sí, estuve por municipios, estuve en las centrales generatrices. Fue a todas las centrales a visitarlas, a revisarlas, ¿correcto? Correcto, estuvimos en varias centrales, hemos mantenido comunicación con gran parte de los señores alcaldes, representantes. Si nosotros le pidiéramos a usted evidencia de esa información, ¿usted la podría proveer a esta comisión?
Bueno, sí, las comunicaciones fueron más telefónicas y verbales demás, y eso con los pero alcaldes. las visitas personales, a donde usted fue a los municipios, a donde usted fue a las área de plantas. la generación, usted lo puede proveer aquí. Sí, deben estar las entradas y salidas mías en las centrales. Muy bien, pues tiene 3 días laborables para informarlo. ¿Cómo no? Señor Wensteinsby, ¿a cuántos municipios usted visitó durante esta crisis? ¿Cuántos municipios usted fue a visitar? I have visited every one of our regional operating centers through this period. I've spent time with our team. I've spent time Le with our pregunto ROC con cuántos commanders alcaldes and our usted field visitó. forces. Traduzca eso. He visitado todos nuestros centros regionales, he estado con miembros del equipo, con personal. Y le pregunto, señor Steinsby, ¿cuántos municipios usted visitó y se reunió con los alcaldes en esos municipios, en esta situación de crisis que tenemos? ¿Cuántos? Again, I have spent my time with our teams on the ground Es que mire, in their señor Steinsby, response to the traduzca para yo contestar. Nuevamente he pasado tiempo con el equipo en el campo para manejar la respuesta. Señor Steinsby, se le ve muy bien la camisa de Luma, pero le voy a decir algo. Usted no ha visitado ningún alcalde, ningún municipio. Le pregunto con cuánto ha hablado por teléfono. ¿Con cuántos alcaldes usted ha hablado directamente por teléfono sobre la situación de la emergencia? This is not about me, sir. No le This is about the pregunto, more le than pregunto. May I No, finish? escuche bien. La pregunta es directa. No me diga que su tío, aquel, el otro, la tía, la mamá, quien sea. No. La pregunta es directa a usted. ¿Con cuántos alcaldes usted ha conversado sobre esta situación de la emergencia que tenemos? Por teléfono, vamos, ya ni por visita, por teléfono. O por WhatsApp, o por texto, o por correo electrónico. May I respond? Sí. ¿Puedo responder? Adelante. This is not about me. This is about more than 3,000 people that are responding to a Quiere decir que Category usted- 1. Let me perfecto, respond. perfecto. They're Traduzca, responding to a traduzca. Category 1 Tengo su hurricane. contestación, tengo su contestación. I've been Traduzca. spending my time Tengo with su our field contestación. teams. Tengo su contestación. Traduzca. Esto no es de mí, esto es de las más de 3,000 personas. Yo he pasado tiempo con los equipos en el campo. La contestación clara es que usted no ha hablado con ningún alcalde. La contestación clara es que usted no ha visitado un solo alcalde en su municipio. La otra pregunta, señor Steinsby, ahora directa a usted otra vez, es pregunta que le voy a hacer directa y precisa. No vaya por la tangente de nuevo de los 3,000 y al Cumbayá. Vaya directamente a la contestación. ¿Por qué usted se niega, y Luma, a que los alcaldes establezcan brigadas y hacer acuerdos de entendimiento con los alcaldes para ayudar a levantar los postes y las líneas eléctricas, arreglar machetes, mejorar los feeders con personal que eran trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, ingenieros, técnicos, celadores certificados, conocedores del sistema, con conocimiento, muchos de ellos peritos electricistas, que están en esas brigadas? Porque usted se niega a que se hagan acuerdos con esas brigadas municipales. We have been working hand in hand with municipalities. Hemos estado directamente trabajando mano a mano con las municipalidades. However, for people to work on the energized electric system, they must follow all of the controls and safety rules and be qualified under LUMA's operation. This is the way it works around the world. If we don't follow those basic operating principles, people are going to get hurt or worse. ¿Y por This qué? is a safety issue, sir. Traduzca, que ahora Este es viene un la asunto posición. de seguridad. Es que me desespero Nosotros porque las contestaciones que dan son tan... Mira, bueno, no voy a comentar, diga. Este es un asunto de seguridad. Hay unos controles, unos protocolos, unas cualificaciones y unas reglas de seguridad, unas medidas de seguridad que hay que seguir para que estas personas pues puedan trabajar, y así es como se hace en el resto del mundo. La pregunta que yo le voy a hacer,
¿Usted ha verificado que esas brigadas sean celadores ingenieros que conocen y que estén certificados para hacer ese tipo de trabajo y que cumplen con las medidas de seguridad? ¿Alguien en Luma lo ha hecho? Le pregunto, porque le han firmado hasta acuerdos a alcaldes que después que se los firman no se los quieren reconocer. I'll say it once more, sir. It is very important for people's health and safety, the health and safety of those crews and the health and safety of the Luma crews, that qualified and properly coordinated workers are working on energized electricity. We cannot have unqualified or uncoordinated crews working on the electric system. And that is a substantial challenge that we face today. Conteste, sí, caducan. Lo diré nuevamente. Es bien importante velar por la seguridad y la salud de estas personas de Luma y estos trabajadores de las brigadas. Es bien peligroso trabajar con esta electricidad energizada y entonces es bien desafiante, es un desafío poder encontrar estas personas así certificadas como tal. Le pregunto, señor Stavey, si una persona que es celador de línea y tiene 15 años de experiencia está cualificado para manejar las líneas. Usted debe saber eso. Sorry, what's the question? Que si una persona que es celador de línea, ha sido celador de línea por 15 años, es perito electricista, tiene licencia, si está cualificado o no para manejar las líneas. This is not about years of experience. Esto no se trata de años de experiencia. ¿Y de qué se trata? In order to achieve. Que no ha pasado por el colegio de Luma, de eso es que se trata, que no ha pasado por el colegio de Luma. They need to meet a certain set of predefined criteria that help ensure they understand grounding and bonding and system procedures is very important, and that's why, in fact, Luma College has, with the U.S. Department of Labor, a registered apprenticeship program. It is very important that those individuals get qualified to meet modern standards, and that's what we require to work on our system. Traduzca. Antes que traduzca, déjeme reconocer que está con nosotros la honorable Rosamar Trujillo, que es senadora por el distrito de Macao. Rosamar Trujillo Plumey, gracias por estar aquí. Y también está el licenciado Ángel Noel Rivera, que fue asesor de este legislador hace mucho tiempo y creo que es colaborador ahora de la senadora. Bienvenidos a ambos. Ahora, adelante, traduzca lo que él dijo. Esto no se trata solamente de años de experiencia, es de un conjunto de criterios con los cuales se deben cumplir, como por ejemplo lo que aquí le llaman el grounding, el bonding, que es el enlazar, y otros tipos de criterios. Por eso es que hay un programa con el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, en donde se lleva esto a cabo y entonces para poder cumplir con unos estándares modernos. Ingeniero Josué Colón, usted fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica y obviamente tuvo a su cargo las brigadas de celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿correcto? Correcto, en un momento dado ¿Como fui cuántos director de celadores transmisión. usted supervisó cuando era director? ¿Como cuántos celadores? Un número. Como 700, creo que. Como 700. Le pregunto, esos celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica cogían un curso para ser celadores. Correcto, pasaban por la escuela de celadores de la autoridad. ¿Y cuánto tiempo estaban allí? El promedio era como entre 3 y 4 meses, dependiendo de la escuela que se diera. Y allí le daban no solamente la preparación técnica, sino también la preparación de seguridad que tenían que observar para poder manejar las líneas, ¿correcto? Correcto, el curso incluía no solamente lo técnico, sino los aspectos de seguridad. Y asumo que esos celadores de línea están cualificados para manejar las líneas del sistema de transmisión y distribución bajo coordinación y bajo dirección de la empresa que maneje el sistema de transmisión y distribución, ¿correcto?
Bueno, en el momento que se adiestraron para eso, sí. No sé si al día de hoy Claro. estén cualificados y tengan las certificaciones. Pero obviamente un celador que estaba allí llevaba 5, 10, 15, 20 años de experiencia más el adiestramiento, debe estar cualificado, asumo yo. Bueno, le estoy pidiendo su deben expertise. conocer el área, seguro, Claro, porque la infraestructura es la misma, está en el mismo lugar. Seguro. Y muchos de esos celadores están en las brigadas que están haciendo los alcaldes. Le pregunto, señor Stensby. Perhaps you'd like to Sí, ask Andy or Victor. Sí, Quizás traduzca le lo quiera que- preguntar a Andy o a Víctor. Sí, le voy a preguntar a usted, señor Stensby. ¿Los ingenieros de Luma ya tienen todas las licencias para operar como ingenieros? Dentro de la compañía. ¿Tienen la licencia de Puerto Rico para ejercer como ingeniero? ¿O hay todavía ingenieros sin licencia? All of the engineers. Porque estamos hablando de seguridad. Vamos para adelante. May I respond? Sí, ¿Puedo ahora. responder? Ahora, responda. All of the engineers that hold positions that are required to be registered by Puerto Rico Engineering Association are registered, including the two gentlemen that are here beside ¿Cómo me. es que se llama la ingeniero que dirige todo el área? La ingeniero que dirige el área de operaciones de ingeniería de Luma, que no es de Puerto Rico, que vino de afuera, le pregunto si ella ya tiene la licencia para ejercer como ingeniera aquí. Say it again, sir. No, le All of estoy the preguntando directamente de esa ingeniero. Si ella tiene ya la licencia para ejercer aquí, que es la que supervisa a los ingenieros de Luma. ¿Puede contestar la pregunta? Sir, once again, all of the engineers that are required to be registered here in Puerto Rico as professional engineers are duly registered. Ya usted Nuevamente. resolvió el área de los 15 supervisores que tiene Luma en el área de ingeniería que referimos al Departamento de Justicia por no tener la licencia, ¿ya la sacaron? Le pregunto, porque estamos hablando de seguridad y la ley de ingenieros en Puerto Rico establece claramente que para ejercer la función de ingeniero aquí en Puerto Rico hay que tener una licencia y ser miembro del Colegio de Ingenieros. Y le pregunto si esos 15 supervisores que ya referimos y que usted sabe quiénes son, ya sacaron la licencia, porque estamos hablando de seguridad. Once again, we comply with Puerto Rico law, and we actually employ some of the most qualified and experienced professional engineers in the Adelante, world. traduzca. Es que las Nuevamente, contestaciones son nosotros tan... cumplimos con las leyes de Puerto Rico y nosotros empleamos a ingenieros altamente cualificados y con mucha experiencia. Le vamos a enviar la lista de los 15 supervisores otra vez que referimos a justicia. Y tiene 3 días laborables para contestarnos si ya tienen sus licencias al día para ejercer como ingeniero en Puerto Rico, incluyendo la ingeniera que tienen dirigiendo el área de ingenieros de Luma. Así que se le vamos a enviar para que nos conteste eso en 3 días laborables. Compañero Ole Rivera Segarra, tiene su turno. Adelante. Ábranle el micrófono al compañero, por favor. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Yo represento a Adjuntas Lares, Utuado y Jayuya. Quiero comenzar que me expliquen si conocen, cuando se hablan de la región de Ponce, ¿cuáles son los pueblos? Sí, le puedo, honorable, le voy a mencionar. La región de Ponce incluye los municipios de Villalba, Coamo, Santa Isabel, Salinas, Guayama, Arroyo, Patillas, Maunabo, Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Guánica. Esa es la región de Ponce. Sí, esa es la región de Ponce. Le pregunto porque en la ponencia del compañero hablan de la región de San Juan y Bayamón, que tiene un 100%, el 96% de Arecibo y Caguas y el 90% de los clientes en Ponce. ¿Dónde queda Adjuntas Lares, Utuado y Jayuya? La región de Arecibo, que incluye Adjuntas y Jayuya, me preguntó también por Lares, pero Lares está dentro de la región de Mayagüez.
Eso es el único pueblo de los que entiendo que usted mencionó que está en una región aparte. Nosotros llevamos aquí 3 horas. Van a cumplirse 4. Y yo me puedo llevar para mi casa hoy la frase de 3 días laborables, porque no han podido contestar la mayoría de las preguntas. Y aquí se ve el vivo ejemplo de lo que es tener el conocimiento sobre este lado hacia allá. Pueden ver su lenguaje corporal, de la tranquilidad que tienen y lo bien que contestan, porque conocen el sistema, y acá vemos lo tenso, porque están tratando de justificar lo injustificable. 40 vistas públicas celebradas en esta comisión, y yo me cansé de preguntar, porque estoy en el récord, ¿qué traía Luma? Y era conocimiento. Y está en récord. Mientras estoy aquí, casi 4 horas celebrando, yo tengo Pellejas, Caunillas, Pilones, Guayo, Vive Arriba, Palmoyano, Mamelle, de Jayuya, Mamelles de Utuado, carretera 123 hacia Junta de Utuado, Pezuela, Río Prieto, Pezuela 1, Pezuela 2, el 25, La Torre, Yagüecas Abajo y Guayo, por mencionarle algunos que no tienen luz. Ay, por cierto, soy del % que se dañó la nevera. Llevo 3 días comprando hielo. Y yo estoy tratando de buscar en estas últimas 3 horas, porque yo venía con una percepción de que me iba a llevar a mi distrito y a mi gente a explicarle por qué todo lo que yo acabo de mencionar no tiene luz. Les tengo que decir que tienen que esperar por Luma. ¿Ustedes conocen el % de gente que vive en mi distrito? ¿De cuánta edad es? Sí, nosotros lo conocemos. Son envejecientes. En su mayoría encamados y solos. Y conocen el nivel de riqueza que tiene mi población. Somos pobres. Que no tienen el dinero para poder prender y echarle gasolina a la planta. Al nivel de que tienen que escoger si compramos o hacemos compra o echamos gasolina a la planta. Eso es lo que vive a Juntas Lares, Utuado y Jayuya. Compañero Colón, le pregunto, ¿cuánto se tardaron ustedes en restablecer y dejar en el área que le corresponde, que es generación, cuánto se tardaron en ese 100% para poder generar y estar listo todas las plantas? Fue un proceso paulatino, porque debemos recordar que cuando se apaga el sistema eléctrico completo, las centrales también perdieron potencia. Sí, dígame el número de días que se tardaron. Yo diría, para estar como estamos ahora, como una semana. Ok, una semana. Y yo tengo barrios hoy, 18, 19 días que no tienen luz. O sea, que ustedes se tardaron una semana en lograr la capacidad de energía que se necesita para distribuirla cuando se pueda a todo Puerto Rico. Una semana. Por eso todavía restan unidades que no están disponibles y que están averiadas de la... Sí, pero la pregunta, para que sea puntual la contestación, ingeniero, es... Hoy usted tiene la generación suficiente para prender a Puerto Rico. Para Puerto Rico. Supongamos que todas las líneas se arreglan y estamos para prender. Para atender la demanda que hay, sí. No tenemos la reserva adecuada, pero para atender la demanda de que todo el mundo tenga servicio. Y se tardaron una semana. Correcto. ¿A qué le atribuye usted que se tardaron en récord una semana? Hubo unidades que fueron impactadas por el huracán, que se inundaron las áreas. En el ciclo combinado tuvimos múltiples contratiempos para poder restablecer las unidades de servicio. Pero tienen el personal de la experiencia de los años que conocen las generaciones. Bueno, sí, el trabajo se ha hecho con el personal de la autoridad. Ok, ya está. ¿Qué quiere dejar el contraste claro sobre lo que está sucediendo en este lado y lo que está pasando allá? Porque lo advertimos aquí, que no había la preparación, y no es que volvamos a la autoridad, porque yo también he sido muy claro. Es que no te habían preparado. El 5 de septiembre esta comisión celebró una vista y yo le pregunté a usted que estaba, a Fermín, que si conocían el plan para mi montaña. El 5 de septiembre, y usted estaba aquí sentado, y le pregunté si, que Dios quiera, no nos coja un huracán. Busquen mi récord. Correcto. Eso fue así.
Al barrio Portugués, al día de hoy, no ha llegado el generador para la planta de bombeo de acueducto. ¿Y sabe qué es lo triste? Que la gente piensa que es culpa mía. Y de Lidia, y de Luis Jaúl y de los alcaldes. Correcto. El restablecimiento del sistema eléctrico y más en la montaña es uno complejo. Y se dedica de bombeo porque la montaña, para poder producir el agua, tiene que venir energía eléctrica. Correcto. Y nosotros, pues obviamente, según hemos habilitado las unidades para que estén disponibles, se han puesto a la disposición del el operador. Y así ellos las han sincronizado al servicio. Todavía nos restan unidades que no están disponibles y están en reparación como consecuencia del huracán. Y esperamos que algunas de ellas entren próximamente, a principios de la semana. Otras tardarán más porque los daños fueron más grandes. Lo que yo quisiera que ustedes me explicaran a mí, cómo yo le explico a mis constituyentes de Portugués y de Pelleja, que no han llegado ni han pasado una brigada de Luma, no han ido. Los constituyentes, ustedes van casa por casa y le preguntan, ¿usted ha visto a alguien de Luma? En Pelleja, que es entre Utuado de Junta, no ha ido nadie. A 18, casi 19 días. ¿Qué explicación yo le puedo dar a ellos? ¿Qué yo puedo decirle al del barrio Portugués que tiene que esperar el transcurso que llegue el generador para que tengan agua? Nosotros tenemos... Cuando yo pregunté aquí el 5 de septiembre si conocían y tenía Luma el entendimiento claro de que en la montaña si no hay luz no hay agua. 5 días después Acueducto pidió los generadores, después del huracán. Para el municipio de Lares, el 83% de los clientes están conectados. Para Jayuya, el 81% está conectado y Adjunta, el 81% también. Eso es uva. Eso es lo que tenemos actualmente y seguimos trabajando. Igual el compromiso no es con sus constituyentes nada más, es con el 100% de los clientes que están fuera de servicio. Y toda esa área fue de las más afectadas. Mire, caballero, y yo todo lo que yo siempre he dicho, lo digo en contexto de respeto. A mí me envió un constituyente hace una hora que en su barrio de Capáez llegó una brigada extraordinaria, así uniformado como ustedes, a Capáez, Adjuntas Puerto Rico. Miraron y el constituyente fue a donde, porque llevan 18 días sin luz. Le dijo, ¿qué pasa? No sabemos porque nosotros somos de Vega Baja. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ese es el plan. Dígame. A few things. Unas cuantas cosas. This is about preparation. This is actually about preparation. And so that's why we have a plan. That's why we activated our teams, and that's how we've been able to respond. Esto es acerca esto trata sobre la preparación. Por eso es que tenemos un plan y así es como nosotros pudimos activar nuestro equipo para responder. The most heavily damaged areas are where the Category 1 hurricane hit and caused damage primarily, but not solely, in the west and in the south. And that's why we continue to put more crews from other parts of Puerto Rico to address customers in those areas. Las áreas altamente impactadas por este huracán de categoría 1 fueron primordialmente en el oeste y en el sur, pero nosotros también continuamos colocando brigadas y equipos en otras áreas de Puerto Rico para poder atenderlos. Ok. El estribo de que es categoría 1. Miren, Adjunta cae si cayeron 30 pulgadas ahí en Adjunta caen, si yo llego al año, en Utuado llueve todos los días. O sea, si es por lluvia, yo no puedo aquí decir que si es por lluvia, Utuado, Lares, Adjuntas, Jayuya están acostumbrados que los aguaceros son torrenciales a las 3 de la tarde para mojar todos los bultos y todos los uniformes. Por eso no falla, a las 3 de la tarde. O sea que la excusa de que porque está lloviendo, ustedes tienen 660 brigadas. ¿Correcto? Recursos, sí. 660 brigadas. ¿Por qué de esas 660 brigadas no ha llegado una a Pelleja?
¿Cuántas brigadas tiene mi distrito? ¿Sabe o no sabe? Las brigadas se despachan desde los centros de operaciones, ¿verdad? Como hemos hablado. Y se les, ¿verdad? Para que entiendan el proceso, una vez que se hacen los estimados de daños y las inspecciones, se les prepara específicamente el plan de trabajo para cada brigada, donde salen con los equipos que se necesitan, con la localización. ¿Cuántas brigadas hay para el distrito 22? Con las localizaciones en particulares de dónde están los daños, para entonces ellos llegan y corrigen. A veces, como expliqué anteriormente, la subestación está muy distante de donde están los clientes y no los ven, pero eso no quiere decir que no se está trabajando. En otras ocasiones es que se está trabajando primero con las líneas de transmisión que permite la energización de las subestaciones. O sea que eso sigue el plan específico que sale de cada una de las regiones. En la región de Ponce, la región Mayagüez, el más del 50% de todo lo que nos queda de todos los recursos que nosotros tenemos están destinados a esa área en particular, que ciertamente contiene la mayor parte de los clientes que aún están sin servicio. Y de ahí salen diariamente a hacer distintas tareas, distintos ¿Cuántas trabajos. brigadas tiene el distrito 22? Es que como cambia de día a día por la naturaleza de los trabajos, si le digo un número hoy, quizás no va a ser el mismo que teníamos ayer, pero... Honorable, El micrófono del presidente. Le voy a decir algo. Como usted no puede especificar cuántas brigadas tiene un municipio y siguen con ese juego, ¿cuántas brigadas tiene la región de Ponce? No. O sea que tampoco sabe la que tiene la región de Ponce. 3 días La laborales. región de ahí es que las despachan, ¿verdad? Eso es lo que usted acaba de decir. 3 días más. No, entre la región de Ponce, ingeniero Juan Rodríguez, entre la región de Ponce y Mayagüez, hoy tenemos sobre 700 personas trabajando. No, yo no pregunté 700 personas. Yo pregunté brigadas. Porque ustedes hablan por brigadas. Una brigada me imagino que es alguien que va en un camión con 4 o 5 técnicos a atenderle un área, ¿verdad? Eso es lo que llaman brigada. Es correcto, pero Correcto. 700 personas en el field tenemos trabajando en la región Para de Ponce. todos esos municipios que son una tonga. Son una tonga, claro que sí. 700 personas tenemos trabajando. Ahora dígame el cuántas día de brigadas hoy. son 700 personas en esa región. No tengo el detalle ahora mismo. 3 días porque laborables para que nos digan por región. Por región, ¿cuántas brigadas tienen asignadas? Vamos, Le explico para que por no qué. sigan con la excusa de que no saben por municipio. ¿Cuántas brigadas por región tienen asignadas en cada región? Que de ahí es que las despachan a las distintas áreas. Eso lo acaba de decir el ingeniero Hernández. Y le explico por qué, honorable. Sí, adelante. Las brigadas se componen de diferentes personas, 4, 5, 3 personas, depende del trabajo que vayan a hacer. Por eso, de las 700 que sé que están asignados, no puedo decirle qué cantidad exacta, pero se le contesta a su respuesta. Al honorable... Déjeme un Rivera. momentito que el compañero Jesús Santa quiere añadir algo. Adelante, compañero Santa. Buenas tardes a todos y todas. Yo creo que la pregunta debe de ser cuántos hay hoy. Ellos han planteado anteriormente que dependiendo de la necesidad puede variar de un pueblo a otro, pero lo lógico es que al menos, y no a 3 días, a esta tarde tiene que salir el dato de hoy hay tantas brigadas en X Gracias sector, por hacer la eso. corrección, muy efectiva, claro que sí. A hoy, ¿cuántas brigadas habían por región y dónde estaban? ¿Y hacia qué municipio las despacharon? Porque acaba de decir el ingeniero Hernández aquí que de esa región es que las despachan a los municipios. Eso es correcto. Muy bien. Compañero, iba a decirle algo. Sí, quería algo al honorable representante Rivera. Usted conoce el área de Caguana, San José, Adjuntas Pueblo, ¿verdad? Esa es su parte. Y conoce los alimentadores 8103, el 1, 8103. No, el los 2. alimentadores no me pregunten porque yo nunca he trabajado con los Él no es celador ni ingeniero. Okay, no, pero le comento porque aquí yo tengo por lo menos 1, 2, 3, 7 alimentadores que han sido trabajados por brigada entre el 22 de septiembre. ¿En dónde? ¿En dónde? Le estoy diciendo los lugares. Sí. Caguana, San José y Adjuntas Pueblo. Sí, Por eso quería ir al alimentador para ser más específico. Y explique para que es un la pregunta. alimentador para que es lo una línea de entendamos. distribución que es la que se conecta entonces, sale de una subestación, que entonces esa es la que lleva energía a las casas. Okay. Yo tengo por lo menos aquí una lista de 7 alimentadores que se han trabajado entre el 19 de septiembre, al 27 de septiembre.
Pues te faltan un montón de alimentadores para poder diligenciar esto aquí. Definitivamente, y esa es parte de la... Estos son los que se han trabajado. Y le explico, algunos de ellos no hace falta hacer trabajos, se pasó la inspección y no tienen daños críticos para energizar. Estos son los que hacía... Le voy a pedir que usted rinda un informe, como usted es el que brega con los daños, al compañero a través de esta comisión de cuántos alimentadores ya repararon, como ha dicho ahí, que veo que tiene una tablita, por fin usa la carpeta, y que entonces, además de eso, nos diga cuántos alimentadores faltan por reparar y cuándo los van a estar reparando y de qué área específica. Claro. Tiene 3 días para darnos información. Y le voy a decir ahora mismo, el día de hoy, alimentadores están reparados al 99%. Al día de hoy. Por eso, pero como no estamos hablando de al día de hoy 99% de toda la isla, porque usted usa los porcientos generales cuando les conviene, es directamente lo que están reparando en esas comunidades que el compañero acaba de mencionar en adjuntas, específicamente, al día de hoy. Continúe, compañero. Y para culminar, yo insisto, porque número 1 son fondos públicos. Estamos pagando la luz más cara en la historia. Y número 2, porque aquí por 40 vistas públicas se nos vendió que Luma, su conocimiento, iba a resolver todos los problemas de la autoridad eléctrica. Claro, esto no es un milagro de un día para otro. Y usted trabajó en la autoridad de energía eléctrica y usted sabe. Por muchos años. Sí, y realmente yo no sé cómo usted puede mantenerse hoy y ver el antes y el después, porque usted tuvo el conocimiento de la autoridad y cómo se manejó. Y la montaña y mi gente de la montaña está sufriendo. Eso yo se lo puedo garantizar. Que aquí hay sectores que no ha llegado, ni tan siquiera hemos podido llegar nosotros para llevar una caja de agua a ese nivel. Ni alcaldes, ni senadores, ni representantes, por la complejidad de mi distrito. Por eso yo pregunté el 5 de septiembre si estaba preparado el plan ante un huracán, sin saber que venía uno la próxima semana. Me dijeron que sí. ¿Cómo yo puedo hoy aceptar que ustedes digan que existe un plan cuando en la ejecución no lo vemos? ¿Cómo es posible que a 18 días yo tenga un barrio que no tenga un generador para alimentar un bombeo de agua? O sea, que eso es inconcebible. Y 18 días sin agua. Hay que orar. Y que tú llames fulano, mungano, porque aquí el contacto que nos dieron fue el licenciado José. Y otra cosa que voy a terminar, y culmino con esto. Sí. Es bien triste que para que se arregle una unidad y se arregle y se atienda una querella, tiene que ser a través de un funcionario público. Porque si no, no llegan. Y el que no me conoce, no tiene el contacto mío, se pudre esperando. Entonces, como son fondos públicos, esta comisión va a seguir fiscalizando, porque se le presentó lo mejor de lo mejor. Es más, a mí me encanta cuando yo llamo a hacer la querella, porque yo también llamo, porque si no, no me llega el servicio. Luma, creada para Puerto Rico, y no conoce a Puerto Rico. Y es bien frustrante que tenga que los constituyentes darme el número de querella a mí para yo poder dárselos al contacto que nos dio Luma para que puedan resolver. Y yo no vuelvo y digo, no es que pero hay que comparar con el pasado. El pasado teníamos el supervisor en el jeep con el machete, porque yo lo veía de noche, no importa la hora que tú lo llamaras, y llegaba. Tenemos que comparar, porque nos vendieron lo mejor y no han podido responder. Son mis palabras, señor presidente. Señor representante, usted como siempre defendiendo a la gente de la montaña, muy bien hecho. Y le pregunto al señor Wenstavy, ¿usted entiende que Luma ha sido eficiente manejando el sistema de transmisión y distribución y en este huracán ha sido eficiente?
No me dé un discurso, sino conteste puntualmente la pregunta. Con un sí o un There no. was a Category 1 hurricane. No, There no, were no, 30 no, pero inches of bendito. rain. Usted dirige meteorología, perdóneme. 30 pulgadas. Usted dirige Let me meteorología. Permítame La pregunta es puntual y directa. Usted entiende y me puede contestar con un sí o no. Luma ha sido eficiente manejando el sistema de transmisión y distribución antes, durante y después del huracán. ¿Sí o no? Esa es la pregunta. I will answer your question. Please permit me to respond. La contestaré. por Sí, favor, pero no permítame puede ser responder. con una evasiva genérica otra vez. Usted asumiendo el rol de director I'm del going to Centro de answer- I will Meteorología de answer Puerto your Rico. question, but I want to be able to Conteste respond. la pregunta. Le voy a Dele, contestar, pero adelante. quiero There poder was a contestar. Category 1 hurricane. There were No. more than 30 inches of rain. There were more than 100-mile-per-hour winds, and there was substantial damage to the electricity system, never mind other infrastructure. And yes, we have been able to restore electricity to more than, as we speak today, 95% of our customers in Puerto Rico. And yes, the more than 3,000 women and men of Luma have been efficient and have been Han effective. sido eficientes en Luma. Sí, caduca, perdóname, caduca. Ha sido esto fue un huracán de categoría 1 con lluvias de 30 pulgadas de lluvia y vientos de 100 millas por hora. Claro, o sea, la infraestructura ha sufrido varios daños y sí hay electricidad ahora a más del 95% y sí nuestras 3.000 hombres y mujeres que trabajan para nosotros han sido eficientes. And we're not going to stop until we get every last customer restored. Y no nos vamos a detener hasta que cada cliente, hasta que el último cliente tenga la luz. Según las veces que usted nos ha dicho lo del huracán y las 30 pulgadas de lluvia que han caído, ya han caído sobre Puerto Rico 180 pulgadas de lluvia adicionales. Le voy a preguntar lo siguiente. Si eso es así, si ustedes han sido eficientes, y estoy hablando de la gerencia porque no quiero que siga con el jueguito ese de que los 3.000 compañeros y compañeras y su integridad. Estamos hablando de usted, que es el presidente, el CEO y de la alta gerencia de Luma, a los que le pagamos millones de dólares del pueblo de Puerto Rico para que administren el sistema de transmisión y distribución. Empezando por usted, que cobra $1.200.000. Le voy a decir lo siguiente. Si ustedes son tan eficientes, ¿por qué el presidente Biden le puso a la secretaria de Energía como síndico a supervisar directamente la ejecución de Luma en el sistema de transmisión y distribución? ¿Tiene alguna respuesta para eso? See, we have been working hand in hand with the Department of Energy and teams from. Would you permit me to finish, sir? ¿Me puede dejar terminar, por favor? Adelante. Hand in hand with the Department of Energy, we have had ESF 12 responders embedded in our LEOC since we stood up on the 14th of the month. We continue to be very grateful for the support of the United States Department of Energy and that ongoing collaboration in order that we rebuild and fundamentally transform the electric system here in Puerto Rico. We're very grateful that the President and his departments are supportive of that, whether it be through FEMA or whether it be through the Department of Energy. Traduzca. Hemos trabajado con el Departamento de Energía y también con personal del equipo del ESF 12 o ESF 12 y nosotros estamos muy agradecidos con el apoyo de los Estados Unidos y estamos aquí para reconstruir y transformar la red eléctrica y estamos muy agradecidos con el presidente y sus departamentos, ya sea FEMA o cualquier otra entidad que nos ha provisto apoyo. Le pregunto, señor Davis, si usted recibió una carta del presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, recientemente, solicitando la información. Yes, we did. Sí. Voy a leer la carta porque es importante que quede en el récord público aquí.
Esta carta fue fechada el 27 de septiembre del 2022 y es firmada por varios congresistas. Está firmada por Frank Pallone Jr., que es el presidente, y el copresidente Bobby L. Roche, de un subcomité bajo esa Comisión de Energía, y de Diana Digriche, Claire, que es también dirige un subcomité bajo esta comisión del Congreso. Y va dirigida al señor Gwen Stacy y dice: escribimos con gran preocupación con respecto al apagón en toda la isla en Puerto Rico después del huracán Fiona, que dejó aproximadamente 1.5 millones de sus clientes sin electricidad. En junio del 2021, su empresa, Luma Energy, se convirtió en el operador exclusivo del sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico. No obstante, los apagones continuos y la interrupción completa del servicio eléctrico después de Fiona amplifican las preocupaciones de que Luma ha fracasado en desarrollar y mantener adecuadamente la infraestructura eléctrica crucial para Puerto Rico, a pesar de su lucrativo contrato de 15 años. Nuestras preocupaciones sobre Luma son anteriores al apagón actual. Desde que Luma asumió el control de la red eléctrica en el 2021, los puertorriqueños han reportado variaciones de voltaje recurrentes que han interferido con la atención médica crítica, interrumpió el acceso a la educación y destruyó la propiedad. A cambio de este servicio inadecuado, los puertorriqueños gastan una parte cada vez más desproporcionada de sus ingresos en el servicio de electricidad. El ciudadano promedio de los Estados Unidos continentales gasta 2.4% de sus ingresos en electricidad, mientras que los puertorriqueños gastan el 8% de los suyos. Nunca hubo duda de que la reconstrucción de la infraestructura eléctrica después del huracán María sería un desafío, pero Luma ha sido abundantemente compensado para cumplir con este desafío. Sin embargo, los resultados han estado accesibles para los puertorriqueños, no han estado accesibles para los puertorriqueños que necesitan y merecen resultados para una energía confiable y asequible. El colapso de la red eléctrica después del huracán Fiona es solo el último ejemplo de las fallas. Con el fin de aportar la transparencia tan necesaria respecto a la actividad de Luma, solicitamos información sobre cómo Luma está asignando el dinero de su contrato y por qué la compañía no preparó adecuadamente la infraestructura energética de la isla para resistir un huracán de categoría 1. Proporcione respuestas a las siguientes preguntas antes del 11 de octubre del 2022. Describa la cantidad de los fondos que su empresa ha recibido anualmente a través de su contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Al proporcionar su respuesta, por favor, desglose los ingresos del contrato tanto anualmente como por categoría, como honorarios anuales, honorarios de incentivos o cualquier otra disposición generadora de ingresos del contrato. Proporcione una descripción de los puntos de referencia para las métricas de confiabilidad bajo el contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo el progreso de su empresa hasta la fecha en el cumplimiento de cada uno de esos puntos de referencia. Para cada uno de los 7 aumentos de tarifa que su empresa ha implementado desde junio del 2021, por favor explique las razones para cada uno de estos aumentos, la cantidad de aumentos con los ingresos generados por cada aumento, sí, y cómo Luma ha reinvertido esos ingresos adicionales para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico. 4. Describa cualquier medida de resiliencia de la red u otros esfuerzos de preparación realizados antes del huracán Fiona y la determinación actual de Luma sobre la eficiencia de esos esfuerzos. Provea las fechas en las que se anticipa que el 50% de los clientes tendrán el servicio restablecido, el 75% de los clientes tendrán el servicio eléctrico restablecido, el 100% de los clientes tendrán el servicio eléctrico restablecido. Resuma cualquier tecnología de resiliencia de la red actualmente utilizada por Luma, por ejemplo, almacenamiento de energía, microredes, etcétera, y cualquier plan para implementar tecnologías adicionales. Describa cualquier cambio que se haya realizado en las inversiones y la estrategia que implantará Luma para el futuro como resultado del rendimiento de la red eléctrica durante y después del huracán Fiona. Describa cualquier inversión en infraestructura que Luma haya realizado para facilitar la interconexión de la energía renovable a la red, incluida la energía solar en los techos que sea mantenida por clientes individuales o comunidades.
Además, le solicitamos una sesión informativa para el personal del comité antes del 14 de octubre del 2022, incluyendo una actualización detallada sobre el progreso de Luma en la restauración de energía a sus clientes puertorriqueños y cualquier información que aporte a comprender mejor el desempeño general de Luma bajo su contrato y sus planes para mitigar el daño a los puertorriqueños en futuros desastres. Agradecemos su atención urgente a este asunto y ahí le dicen con quién comunicarse y lo firman estos 3 congresistas. Le pregunto, ¿ellos también tienen una agenda política contra Luma? ¿Ellos también están politiqueando? ¿Ellos también no lo fiscalizan, no lo deben fiscalizar a Luma? Quizás a usted a ellos le responde mejor porque tiene miedo que le quiten los fondos federales. ¿Quiere reaccionar a esta carta, señor Wenstavy? Thank you. I do. Sí, gracias. sabemos. I'll keep them Sabemos relative. sabemos que I'll- no tiene nada que I'll decir. keep them- Sabemos que no I'll tiene keep nada que them. decir. No, I would like to No, respond, me sir. gustaría responder, señor. I'll keep Adelante. it relatively brief. Será We look relativamente forward breve. to engaging with the Energy Subcommittee, and we will provide the information that they requested. There are a couple of items that I think are worth reiterating here, and one is rates. You brought up the conversation about rates. Luma has never increased the base rate to Puerto Rican customers. The increase in rates that have occurred since Luma moved into operation are 100% due to the cost of fuel, which is driven by generation, which is not Luma's responsibility. So I think it's very important, and I completely understand the price of electricity in Puerto Rico is expensive. It is sorry. Sí, traduzca. Nosotros queremos colaborar con ellos y con el subcomité y le podemos proveer toda No esa es que si información. no colabora lo van a citar por desacato. Siga. Lo primero que quisiera contestar es sobre las tasas, la tasa sobre la factura, la tarifa. Y es que nosotros nunca la hemos aumentado en la base. Las alzas que ha visto ha sido debido al costo de combustible, que eso es del lado de generación y no de Luma. Déjeme hacerle una pregunta al señor Josué Colón. Ingeniero Colón. May I finish? Ya ¿Puedo mismo, terminar? ya, I'd like to ya finish my mismo, porque response. quiero aclarar Pero lo que me usted gustaría acaba de decir aquí. Ingeniero Josué Colón. Cuando se salen las plantas de generación, de operación por un desperfecto en el mal manejo de una línea o de un sopetazo, no sé cómo decirlo, un disturbio, como lo llama Luma, en las líneas de distribución que sacan a las plantas de generación de sistema o porque le causa desperfecto o porque las apaga, ¿con qué ustedes tienen que operar el sistema mientras tanto? Bueno, las unidades de reserva y backup de la Autoridad de Energía Eléctrica utilizan diésel, que es el combustible más caro. ¿Y que hay cuáles son disponible. esas plantas? Las que llamamos las plantas, ¿cómo es que le dicen? Las pickings. Las pickings. O las pico, o las de reserva. Que mientras eso ocurre, ustedes las tienen que usar. Correcto, esas son las unidades de reserva del Y el sistema. diésel es más costoso. Sí, definitivamente es el combustible más costoso de nuestra Y flota. eso tiene un impacto en el costo del combustible, ¿verdad que sí? En el costo de producción de energía, seguro, es el combustible más caro. En el caso de generación, el combustible más barato es el carbón, luego va el gas natural, luego el bunker y luego el diésel. Y le pregunto si desde que usted está a cargo de la generación ha ocurrido esa situación de que por disturbio en las líneas de transmisión y distribución se han salido de sincronización y se han apagado las plantas de generación. Han ocurrido unos eventos, sí, correcto, que han ocasionado ese tipo de Y han disturbios. tenido que recurrir a las plantas que usan diésel. Correcto, se han reemplazado la generación con generación. Usted ve, de señor reserva. Wenstavy, que no siempre es por el costo del combustible que se compra, que también es por el mal manejo de Luma, que hay disturbios, hay situaciones con las líneas, saca las plantas de generación de sistemas, y eso también tiene un costo que ustedes se lo pasan a los abonados. Así que, en cierta forma, también son responsables por esos aumentos. Ahora, continúe lo que usted quería decir. May I finish? ¿Puedo terminar? It is not about bad management by Luma. You continue to mischaracterize the operation of the electric system. Es mi apreciación por todo lo que estamos investigando y todos los documentos que tenemos. Okay, so beyond rates, and as I said,
The cost of electricity is very expensive in Puerto Rico, and we should all work together to do everything we can to reduce that cost. Más allá de las tarifas, el costo de la energía en Puerto Rico es alto y debemos trabajar juntos para encarar ese asunto. So we will cooperate with the committee as we have with all other committees. I spoke about rates. I just want to address the preparation for storms. Again, Vamos a cooperar con el comité, como hemos hecho con otras entidades, y hablé de las tarifas y ahora vamos a hablar sobre las tormentas. to have restored 95% of our customers as we sit here today speaks to the preparation and the plans and the way we work with our partners. And we're not going to stop until we get to 100% of our customers back. Haber restaurado el 95% para nuestros clientes al día de hoy, según estando aquí nosotros, habla sobre el plan, la planificación que tenemos, y no vamos a detenernos hasta que lleguemos al 100%. Vamos a reconocer en su turno a la compañera Mariana Nogales Molinelli. Adelante, compañera, en sus 15 minutos. Si hubiera algún tiempo adicional que necesite, puede ser que lo manejemos. Adelante. Gracias, señor presidente. It was a category 1 hurricane with more than 30 inches of rain. Eso lo hemos escuchado incesantemente durante esta larga vista pública. Y sabíamos que en Luma había un poeta, pero hemos confirmado que también hay un cuentista. Yo no sé cuánta paciencia podemos tener nosotros, ni cuánta paciencia puede tener el pueblo de Puerto Rico para escuchar excusas, números cambiantes, 2,000, 3,000 personas, 660 brigadas. ¿Cuánta gente cabe en una brigada? Haga los números. 700 personas. Se contesta, cuando se pregunta las brigadas, se contesta el número de personas. Cuando se pregunta el número de personas, se contesta el número de brigadas. Y yo le voy a decir una frase, ¿verdad? Y es que la experiencia no se improvisa. Y Luma, inequívocamente, no tiene la capacidad de personal, no tiene la capacidad de conocimiento, y algo mucho peor, no tiene el compromiso con la gente de Puerto Rico. Para Luma, nosotros somos una alcancía, dólares y centavos. Por supuesto, vemos cómo se repiten estrategias colonizadoras en la implementación del contrato de Luma. Y para hablar, ¿verdad?, con las personas que sí tienen conocimiento, le iba a preguntar al ingeniero Josué Colón si ha tenido la oportunidad de examinar el plan para el manejo de emergencia en la temporada de huracanes de Luma. El plan tanto de Luma como el de Prepa, pues obviamente se han entregado a la legislatura, son parte del plan conjunto. Sí, ambos planes, por decirlo así, están integrados. Nosotros tenemos nuestro centro de manejo de emergencia que está en coordinación con el centro de manejo de emergencias de Luma. Sí, la contestación es que sí, que son planes que están coordinados, por lo menos desde el punto de vista de lo que está escrito. Sí, eso es verdad. Los planes están coordinados en papel. Pero escuchamos
en ocasiones anteriores que usted no estaba muy complacido con el grado de comunicación que había entre ambas instancias, de transmisión y distribución y de generación. Pero debo mencionar sobre ese particular, si me lo permite, representante, que luego que pasó el huracán ¿verdad? Fiona, Luma y nosotros, cuando digo Luma, el personal de Luma, el Incident Commander del área de Luma, que es el señor Cass, el apellido es medio complicado, a lo mejor Sí, Santa creía que era de Ucrania. Pues no es de allá, yo entiendo que él es tejano, pero él y yo nos reunimos todos los días, ha sido a diferentes horas, y también conmigo se reúne todos los días. Puede que haya un día que no, por alguna situación, ¿verdad?, particular, pero con el señor Rafael Ginac, que es el director del Centro de Operaciones de Luma en Monacillo. Y o el sea señor que usted Maicho, se reúne con otras personas. con los que están a cargo. Exactamente. Y eso se da, o se dio, porque a nivel corporativo, tanto de Luma como de nosotros, entendimos que la comunicación, más allá de lo que hay entre los dos centros que se comunican y que tenemos un representante en el centro de Luma, igual que tenemos uno en el COE estatal, que a nivel de ambas entidades tenía que haber comunicación directa para que la respuesta y la coordinación entre la generación que iba a estar disponible y las líneas que iban a estar disponibles fuera directa. Mire, y eso ha ocurrido. Le pregunto, ingeniero, porque si usted tiene comunicación y sabe, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo la compañía Luma, según su mejor conocimiento, ¿cuántos celadores tiene Luma? Bueno, lo que ellos han mencionado, la comunicación... No. Si usted ha tenido la oportunidad de ver ese dato. O sea que usted desconoce si yo cuántos dependo celadores, de la información que ellos ofrecen. Claro, que es cambiante. Son 200, son 400, son 3.000 empleados, incluyendo los del servicio al público, que no son celadores, son 2.000, son 3.000, son 660 brigadas. Y ahora que estábamos hablando de números, ¿verdad?, vamos a dar otros numeritos. Tenemos en un artículo de periódico 25 muertes registradas oficialmente hasta el viernes pasado. Hoy es miércoles. Y el 40% de las muertes registradas ocurrió entre personas de 75 a 96 años. Todas las personas fallecidas antes, durante y después del huracán Fiona tenían 50 años o más, según el récord público. Y ha sido lo que he estado insistentemente indicando cada vez que tengo la oportunidad de expresarme, y es que contratar a una compañía que no tiene el conocimiento y que no tiene la experiencia cuesta vida, cuesta muchas vidas y cuesta mucho sufrimiento, y el gobernador hace rato que debió haber cancelado este contrato. Digo, mientras sigan muriéndose sus constituyentes, nuestros constituyentes, ¿verdad? Pienso que puede afectar cualquier aspiración política. Aquí se ha hablado mucho del manejo de vegetación, y precisamente yo pude observar cómo en Utuado, el mismo día del huracán, cuando ya habían vientos, había personas desganchando.
Y también se ha hablado aquí de la seguridad de los empleados, etcétera. Pues mire, Luma ha puesto en peligro a sus empleados cuando los ha enviado a hacer desganche y a cortar ramas de árboles el mismo día del huracán. Yo estoy segura que el señor Stensby no tiene la menor idea de lo que es el manejo de vegetación en una isla tropical y de la importancia, otras personas tampoco tienen idea, de que se mantenga la vegetación también, que es la que aguanta los deslizamientos, los derrumbes, etcétera, en áreas donde el terreno es arenoso, fangoso, etcétera. Eso es lo que evita que hayan derrumbes. Así que el manejo de vegetación es un asunto bastante complicado que por supuesto necesita de una persona conocedora. Anteriormente la autoridad directamente tenía su división de manejo de vegetación y luego se le ocurrió, ¿verdad?, mediante estrategias de privatización, hacer contrataciones exteriores. Me parece increíble que aquí el señor Stensby haya indicado que no podían contratar a 1,000 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que estaban disponibles para trabajar y que habían sido celadores de distintas categorías por muchos años porque supuestamente no estaban cualificados. Yo me imagino que eso es una proyección, ¿verdad? Es que él se siente que no está cualificado. También me parece increíble que aquí se haya seguido utilizando o tratando de tergiversar la información. Se ha comparado un huracán de categoría 1 con un huracán de categoría 4. Casi 5, sí. Y se ha tratado de comparar el manejo del huracán aquí y nos han hecho unas comparaciones que me parece que son mucho más cercanas. Aquí en el área del trópico también el huracán precisamente pasó por República Dominicana y a mí me gustaría saber si se ha hecho una comparación con el proceso de recuperación que se ha dado en República Dominicana, en Florida y en Cuba, que son escenarios, ¿verdad?, relativamente parecidos al escenario de Puerto Rico. Y le estaría solicitando al presidente de Luma, a través del presidente de la comisión, que nos produzca un documento donde haga esa comparación del tiempo de recuperación del sistema eléctrico en la República Dominicana y en Cuba, luego del paso del huracán Fiona. Acojo la solicitud de la compañera y le solicitamos a Luma que haga esa evaluación y que compare para ver si hay una comparativa real de Fiona a Fiona, no de un categoría 4 a una tormenta tropical, que insiste el señor Wentemi en decir que era un huracán categoría 1, y hasta donde yo sé, fue una tormenta tropical que se convirtió en categoría 1 cuando salió de Puerto Rico por Cabo Rojo, pero nunca entró a San Juan, ni a Puerto Rico, ni a la zona sur como categoría 1. Continúe, compañera. Sí, yo quisiera saber, y como estoy preguntando números, solamente quiero esa contestación, un número exacto. ¿Cuántos camiones de la Autoridad de Energía Eléctrica heredó o tiene, ¿verdad?, el control Luma? El número de camiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, camiones y otros vehículos para reparar líneas, etcétera. ¿Y cuántos camiones nuevos ha adquirido
Luma, si alguno. Solamente el número. Es que no han contestado. Pues conteste. There were a large number of statements. May I respond to each No. of them? Un gran Porque se me número voy- de me voy a quedar declaraciones. sin- Puedo It's contestar a important. cada There una de were ellas. many accusations made, and I'd like to correct the No, record. conteste Es importante, puntualmente. se hicieron muchas acusaciones y quisiera corregir. Lo que pasa es que si usted lo quiere hacer, mire, si usted quiere quejarse de todo lo que le hemos preguntado, le hemos dicho aquí y todas las observaciones personales y apreciaciones de cada uno de los legisladores, al final yo le doy un turnito de 10 minutos para que lo haga, para que se desahogue y vaya tranquilo para su trabajo de nuevo. Yo no sé dónde usted estaba porque no lo veíamos hacía meses. Desde que vino el de Cuanta aquí y el gobernador casi pidió que lo votaran a usted. No lo hemos visto, no lo habíamos visto hasta hoy. Así que al final le podemos dar ese turno. Puede continuar, compañera. Sí, nuevamente, ¿cuántos camiones de la Autoridad de Energía Eléctrica y vehículos tiene Luma actualmente? ¿Y cuántos vehículos nuevos ha adquirido Luma, si alguno? I'll answer the vehicle issue. We'll take an action. I insist that I have the chance to respond to the other commentary. On the Voy a- vehicles, when Luma took over operation on June the 1st of 2021, one of the very first activities was to inspect and make sure that the PREPA vehicles that were provided were able to meet Department of Transportation safety requirements. Contestaré en cuanto al asunto de los vehículos y espero poder contestar a los otros asuntos también. Cuando llegamos aquí el 1 de junio del 2021, nosotros optamos por inspeccionar los vehículos de la autoridad para asegurarse que cumplieran con los requisitos del Departamento de Transportación de seguridad. A very ¿Dónde está? large number of those vehicles failed inspection and were not able to be repaired. Un gran número de esos vehículos Sí, eso es lo que yo fracasó en quisiera la saber. inspección y no pudieron pasar. We No se brought- podían reparar. ¿Qué no dice el We will número? respond with the actual number. Vamos a Take responder that con el action. número. But we did bring hundreds of new vehicles, which are the vehicles that you see in our fleet that we're using to operate every day. Pero traemos cientos de vehículos que son los que usted ve en nuestra flota, que son los que utilizamos para operar día a día. Señor I will Stennis, get you- escúcheme un we'll get you momento. the number. Daremos el número. Escúcheme un momento. Le vamos a pedir ese dato por escrito en los próximos 3 días laborables de cuántos vehículos ustedes trajeron, cuántos recibieron de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y había un hecho con 1000 vehículos que ustedes decían que estaban desaparecidos. Y yo le pedí al ingeniero Josué Colón que nos diera una lista de los vehículos transferidos a Luma. Y Luma firmó el inventario de los vehículos que se le transfirieron. Queremos saber qué pasó con los 1000 vehículos que ustedes alegaban que estaban desaparecidos. Queremos saber cuántos vehículos tienen que se le transfirió a la Autoridad de Energía Eléctrica y queremos saber cuántos vehículos ustedes trajeron en total aquí y qué tipos de vehículos son. Tiene 3 días laborables para darnos esa información, señor Statesby. We will absolutely provide that. Vamos a proveer, absolutamente vamos a proveer eso. Para que redondee su turno. Sí, le pregunto también, hemos visto que hay una campaña, ¿verdad? Una propaganda en los medios de radio, particularmente en Noti1 y WKQ. Yo quisiera que nos proveyera a esta comisión cuánto ha gastado Luma en esa propaganda. Sí, que están diciendo todos los días el mismo número de gente que han respuesto ahí, 92, y no han llegado ni siquiera al 90. Pero la realidad es que queremos el costo de esa campaña publicitaria en los próximos 3 días laborables, cuánto han gastado en esa campaña, porque lo están pagando con fondos públicos. Y eso no tiene ningún significado de orientación a los abonados, de cosas que los abonados deben hacer o de cosas. Lo que están es dando datos y datos ahí que lo están dando gratis en todos los programas a los que acuden. Así que queremos esa información en los próximos 3 días laborables.
But certainly it's important that we communicate to our customers on the Sí, status sí, of pero our información de response. servicio, pero no información para estar dando números fatulos ahí. No. O sea, usted haga lo que usted quiera. Usted envía la información y nosotros hacemos nuestras They're gestiones como factual legisladores. numbers. Our customers are looking for information and we provide information Claro, through a variety of hágalo channels. como usted quiera y nosotros nos encargamos del resto. No se preocupe. Nosotros nos vamos a encargar del resto. Usted haga la que entienda que tiene que hacer Luma. Para eso usted está allí, para que haga algo. Compañera, termine la pregunta. We're there to support our customers, sir. Estamos allí para apoyar a nuestros clientes. Muchas gracias. Termine, compañera, su turno. Sí, le pregunto, usted ha indicado varias veces durante esta vista que ha habido 660 brigadas. ¿Cuántos vehículos hay disponibles para esas brigadas? We have more than 1,800 vehicles that are available and on the road today. Tenemos más de 1.800 vehículos disponibles en las carreteras ahora mismo. Y para cada brigada, ¿cuántos vehículos se utilizan? Aproximadamente. It goes back to the crew makeup. Some crews have a light duty pickup truck. Some crews have a digger truck and a bucket truck and a transmission crew. So there's a wide variety of crew structures. Eso depende de la labor. Hay unas brigadas que tienen, eso depende de la composición de la brigada. Hay unas que usan pues una pick-up pequeña, o sea, para trabajos leves, como también están otras que utilizan lo que llamamos los diggers, y a otras brigadas que necesitan las brigadas, los que tienen el cubito, el cubo, y también hay otras brigadas que necesitan una brigada así de transmisión. Si le pregunto cuántas querellas a alcaldes hizo Luma, como la de Isabela, ¿cuántas querellas a alcaldes hizo Luma? Ella se refiere, para que se lo expliquen al señor Stacey, a las querellas que supuestamente Luma le hizo al alcalde de Isabela para que lo arrestaran porque estaba atendiendo el sistema de energía eléctrica. Si ha habido otras querellas como esa. We continue to have open communications with all the mayors and all the municipalities. La pregunta, señor Stacey, escúcheme un momento. Escúcheme, la pregunta es directa. Hubo una querella contra el alcalde de Isabela. Le pregunto si ustedes han radicado o algún personal de Luma ha radicado alguna otra querella contra algún otro alcalde. I would like to be able to answer, sir. Es que es fácil. Sí, no. Si me dice sí, ¿cuántos alcaldes han denunciado? Si me dice no, pues sabemos que fue el de Isabela nada más. Eso es sencillo. Conteste sí o no. Si ha habido más querella aparte de la que le hicieron al alcalde de Isabela. ¿Sí o no? This is a very important topic. Es que no, al final usted aclare todo lo que quiera. La pregunta es directa, señor Stacey. Ustedes radicaron una querella contra el alcalde de Isabela porque estaba interviniendo en el sistema de transmisión y distribución eléctrica. La pregunta que le hizo la compañera es directa y puntual. ¿Ha habido querella contra otros alcaldes? ¿Sí o no? We continue to work with the mayors to make sure that nobody is injured. No está contestando la pregunta. Le apercibo que vamos a ir al tribunal para que conteste esa pregunta, señor Stacey. Se lo estamos percibiendo. Compañera, ya terminó su turno. Voy a decretar a petición de el vicepresidente de Luma. ¡Fuera Luma! ¡Luma! No, eso no se puede. No se puede, por favor. Gracias, pero no se puede. Queremos que el señor Kevin Maldonado, ¿cómo se llama el vicepresidente de Luma? Kevin Acevedo, pidió que el señor Wednesday y los demás quieren un receso de 5 minutos para poder ir a una pausa técnica. Así que vamos a recesar. 5 minutos.